nunca me habló. Lo único que me dijo esa cruel cuando yo estaba en el hotel, que me preguntó si era el padre de Matías Ezequiel Chirino, que le dije que sí, y me dice, venite al hospital que tu hijo está muerto. Y le vuelvo a repetir, me reitera lo mismo, entonces yo tiro el celular, pues me agarro un ataque, me agarro un ataque, tiré el teléfono y volví a retomar el teléfono y devolví la llamada y sí, y me dijo con esas fue la palabra, pero como le digo, que siendo jefe de la unidad, este oficial jamás me contuvo, jamás me explicó qué había pasado. Yo en ese momento no sabía nada, qué le había pasado a Matías, hasta que media mañana llegó el subteniente Chaile, que fue el que me contuvo. Luego fui a hacer la denuncia a Gendarmería, y cuando regresé estaba el general Kurchesi frente a la puerta del hospital, donde me explicó que él iba a llegar hasta las últimas consecuencias sobre el caso, y así fue, que fue dado de baja todos los oficiales, los 9, y hasta el día de hoy la parte castrense sigue, el ejército sigue a disposición mía. Es más, ellos continuamente me están llamando si necesitamos algo, y ellos están a mi disposición. Usted separa perfectamente la imagen institucional del ejército argentino con estas personas que posiblemente sean sentenciadas, entonces. Sí, tal cual. ¿A quién lo representa? ¿Cuál es el abogado que está con usted? El abogado que me representa es Claudio Oros, de Córdoba Capital, y el doctor Enrique Novo de acá de Río Cuarto, de Córdoba. Claro. ¿Ellos que le han dicho qué penas podrían recibir en general los imputados? No, todavía no me quiero adelantarlo a los hechos, pero sí, dando todas las evidencias de los chats y de cuando secuestraron los celulares. Hay algunos que van a tener una escena muy importante. Ezequiel, muchísimas gracias. Seguramente no será la última vez que tendremos contacto con usted y vamos a estar permanentemente desde aquí tratando de comunicarnos, muy amable. Sí, yo el 7, yo creo que ya vamos a estar en Paso de los Libres, con el abogado y mi señora y mi hija. Así que a su disposición, nosotros vamos a estar alojados en el Hotel Alejandro. Y el agradecido soy yo a todo el litoral y a toda la audiencia y a toda la cantidad de gente que estoy sorprendido que me ha escrito de Paso de los Libres con el tema de mi hijo Matías. Lo último, ¿qué sensación tiene a menos de un mes de esto? ¿Angustia, expectativa, ansiedad? ¿Por dónde pasa su pensamiento? Hola, le escucho muy bajito, discúlpeme. No, le iba a preguntar para despedirlo, ¿qué sensaciones tiene en este momento a tan pocos días de esto que es fundamental para cerrar por lo menos un capítulo de esto que tan tremendo que le ha pasado a su hijo? Sí, son días muy duros, muy terribles. No se puede dormir de noche, uno está muy alterado, muy nervioso, tanto como yo y mi hija y mi señora, pero tenemos fe en Dios que va a salir todo bien, así que pero sí, es como volver a repetir todo de nuevo. Le enviamos un abrazo, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, el agradecido soy yo y un abrazo a todo el litoral. Ezequiel Chirino, papá del subteniente Matías Chirino, que falleció en aquellas circunstancias 19 de junio del 2022. Habrá juicio a partir del 7 de octubre. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970.
sos vos. De vos, el ritmo en la piel. Bailando soy el rey de la noche. Dudo llegar a querer. Así que hoy no me hagas reproches. Cállate, chiquita, cállate. Cállate, no me reproches. Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Subite, chiquita, subite. Subite a mi ritmo feroz. Estoy hecho un demonio. Y la culpable sos vos. Bailando soy el rey de la noche. Dudo llegar a querer. Así que hoy no me hagas reproches. Movete, chiquita, movete. Sacate esa timidez. Estoy hecho un demonio. Nadie me para esta vez. Subite, chiquita, subite. Subite a mi ritmo feroz. Estoy hecho un demonio. Y la culpable sos vos. Estoy hecho un demonio. Y la culpable sos vos. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. La radio de música que vos querés escuchar. Radio Guaraní. Que vos querés escuchar. Ay, Buenos Aires. AM970. 107.1. Invierno 2024. Invierno 2024. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos.
Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Email cristianriquelme-83@gmail.com o visitanos en Serradori 830. Cristian Riquelme, compra de caballos. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 4628. En Las Heras 888. Curuzú Cuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Cuatro grandes películas te esperan en el cine de La Rural. Desde este viernes y hasta el lunes a las 16 horas. Continúa para los más chicos, Mascotas en Apuro. A las 18 horas vas a conocer el origen de Optimus Prime y de Megatron en Transformer One en 3D. A las 20 horas sigue el gran éxito de Romper el Círculo. Y prepárate para la función de suspenso y terror a las 22 horas. Llega No hables con extraños. El cine de La Rural, creador de momentos de película. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880. Curuzú Cuatiá. Dime qué tal
también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Final del espacio publicitario. AM 970. Invierno 2024. La temporada se activa y tu música también. Lo más nuevo y los éxitos de otros éxitos sonando aquí. Radio Guaraní. Con esta música creamos un invierno 2024 perfecto para vos. Ayer llovió en Buenos Aires. 970. Ayer me llamó mi ex, mientras su amigo me estaba llenando. Disfruta de cada éxito solo aquí. 107.1. Nos gusta escucharte. Hola, ¿cómo están? Quería decirles que está re buena la radio. La verdad, tiene muchísima onda. Disfrutamos de tu compañía. Calefactor al máximo. En este Codo Invierno 2024 estás escuchando El aire que más te gusta. Estás escuchando Invierno 2024. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Javier Milei participará de la Asamblea de la ONU. Viajará mañana a Nueva York para brindar su primer discurso como presidente y si bien aún no se dio a conocer la agenda oficial, trascendió que sus actividades se concentrarán solo en esa ciudad. La desocupación sigue siendo alta y mucha gente asegura que no encuentra trabajo. Móvil. El INDEC reveló que 1,6 millones de personas en nuestro país estuvieron sin empleo durante el segundo trimestre del año y se percibe inquietud en varios ciudadanos. Tengo a mi hijo de 31 años buscando trabajo por todos lados, a entrevistas, por ahora nada, haciendo changas, que está muy difícil conseguir trabajo. Tengo compañeros que están desempleados y está difícil la cosa. Tengo un conocido que está sin empleo, incluyéndome yo, estoy trabajando 2 veces por semana. No alcanza. Incendio en Capilla del Monte. El trabajo de bomberos y rescatistas se dificulta por el viento y hay caminos cortados, mientras que el intendente de esa localidad cordobesa, Fabricio Díaz, tuvo que evacuar a su familia. Pasamos una noche tremenda con todo este fuego que bajó de la sierra, que se generó ayer y subió al Cerro Las Gemelas y ahora bajó. Estamos con varios barrios comprometidos. Yo recién llego a mi casa porque en el transcurso de la madrugada evacué a mi mujer con mis hijos, con las familias vecinas de acá del barrio y en este momento estoy viendo las llamas, lo debo tener a unos 50, 60 metros de mi casa, ¿no? Que recién llego. Franco Colapinto finalizó en la 11ª posición en las pruebas de Singapur. Se ubicó a menos de un segundo de Charles Leclerc, quien hizo el mejor tiempo, seguido por Lando Norris y Carlos Sainz, de cara a la segunda práctica que será a partir de las 10 de la mañana. Todo lo que pasa, todo el día. Es la hora 10, 6 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 91%. Las demás te dan frío. Hace mucho frío. Nosotros aquí te calentamos a toda hora. Radio Guaraní. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ves tus ojos ver el cielo. Super éxito. Tú tienes buena punta. Lo mejor del invierno 2024. 2024. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que tú y yo dejamos de hablar. Mírame, qué hermosa estás. Me sorprende verte de nuevo en este lugar. Y cuéntame, ¿cómo has estado? Intenté buscarte
Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, Javier Milei, mientras prepara el lanzamiento del partido La Libertad Avanza a nivel nacional, con un acto en el que va a volver a Parque Lezama, que es donde, bueno, hizo algunos de sus primeros actos con seguidores Se lanzó para diputado en ese lugar. ¿En el Parque Lezama? Sí. Ahí va. Bueno, y entonces lanzó un video también donde comparó al kirchnerismo con un virus de esta manera. Hace 12 años el virus QK12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales. Bueno, ahí empiezan a desfilar las figuras, los cucas infectados, termina con Massa, ¿no? Pero mientras tanto, los de conveniencia es una figura tipo Fito Páez, increíble. Florencia Peña también. Después, con los que nacen condenados, aparece una imagen de alguien que parece una cartonera. Saracho, ¿no? Parece la diputada nacional cartonera, trabajadora cartonera de la fuerza de Grabois. Lo que dijo Kicillof es que asimilar a la oposición a un virus o una enfermedad forma parte de los discursos del odio. La idea de que un pobre está condenado para siempre, ¿no? También Saracho reaccionó a esto. Mientras que Cristina Fernández de Kirchner, mientras tanto, dijo lo siguiente. Hay muy poca empatía con los que más sufren. Este hombre tiene que haber sufrido mucho de pequeño para ser tan malo. Una cosa es decir, bueno, no tengo, pero otra cosa es como regocijarse, como que te causa placer que el otro no le alcance o no pueda, o creas que solamente es una cuestión de mérito. Bueno, mientras tanto, avanza la ofensiva del gobierno nacional contra Aerolíneas Argentinas. Lo que buscan es privatizarla. Hay proyectos en el Congreso. Ya había propuesto la privatización de Aerolíneas, pero Mauricio Macri en un tuit va más allá y dice que hay que, mientras tanto, si no declarar la quiebra, subdividir en distintas compañías Aerolíneas Argentinas y vender los activos que pueda llegar a tener. Todo esto en el marco de un conflicto de tensión con pilotos y aeronavegantes por la paritaria, que me parece que ya de alguna manera pasa a un segundo plano, en el sentido que el gobierno también lo utiliza como un caso testigo respecto de cerrar las empresas públicas que generan algún tipo de déficit. ¿Qué decía Manuel Adorni? En virtud de los persistentes paros convocados por el gremio que conduce Viró y compañía, que afectaron a cerca de 40.000 pasajeros, el Gobierno Nacional ha iniciado conversaciones con varias empresas privadas latinoamericanas para que se hagan cargo finalmente de la operación de Aerolíneas Argentinas, en caso, por supuesto, que las extorsiones que están recibiendo los argentinos Es la hora con este 10, tipo de medidas 13 continúen. minutos. Para quienes no lo saben o para quienes no han trabajado en el sector privado, en una empresa privada, si haces un paro, no trabajás y complicás la operatoria, te echan. Bien, bueno, la cuestión de los sindicatos es una situación de máxima tensión. Ayer los aeronavegantes se reunieron con todos los sindicatos de la Cámara del Transporte, las dos cámaras de transporte que hay. Estaba Pablo Moyano, entre otros, dándole apoyo, pero, digamos, con el gobierno decidido a dejar de fondear Aerolíneas Argentinas necesitando fondos del gobierno nacional y empeorando sus cuentas en la medida en que desde el gobierno llaman a no volar por Aerolíneas Argentinas, y además se vuelve una situación donde si pudieras elegir, no elegís Aerolíneas Argentinas, pues no sabes si vas a poder volar o no vas a poder volar. Todo esto es como la situación que busca el gobierno también, sí, que es que finalmente Aerolíneas Argentinas se desarme sola si no la pueden privatizar ya, porque había estado en la lista de las empresas a privatizar de la ley de bases y después quedó afuera, con lo cual me parece que el camino
es bastante irremediable. A mí me parece que los sindicatos ahí caen, está bien, están en una paritaria en la cual todo empieza dándole una paritaria prácticamente muy por debajo de la inflación. Le ofrecieron un 10%, perdieron significativamente contra la inflación en este primer semestre. Lo que pasa es que yendo al paro para exigir la paritaria, alimentan el conflicto por el cual el gobierno avanza con el plan de directamente privatizar Aerolíneas Argentinas o declararla directamente en quiebra. Mariano Recalde fue de los senadores que durante el kirchnerismo tuvo mucha injerencia sobre Aerolíneas Argentinas y dijo lo siguiente el senador. ¿Qué hay que hacer con Aerolíneas? Cuidarla. Me parece que se están empezando a ver los primeros síntomas del plan de Milei, que dijo, ¿no?, que él era un topo que venía a destruir todo desde adentro. El tuit de Macri, justo lo acabo de leer, también va en la misma dirección. Hay que desguazar Aerolíneas, dice, hay que desmantelarla. Me parece que estamos empezando a sufrir la consecuencia de un plan que es cerrar Aerolíneas por una cuestión ideológica que no tiene andamiaje concreto ni pragmático en la realidad de la Argentina, que es una realidad distinta. Bien, él fue presidente, ¿no?, de Aerolíneas Argentinas. Bueno, el otro frente de conflicto tiene que ver con el sistema universitario, ¿no? Salió una ley después del veto a la ley de movilidad jubilatoria. El gobierno nacional, por lo que ha trascendido, prepara el veto a la ley de financiamiento universitario. En este contexto, los docentes y no docentes, que también perdieron por paliza contra la inflación en este semestre, preparan un nuevo plan de lucha la semana que viene con 24, 48 horas de paro, jueves y viernes, y luego convocaron una manifestación para el 2 de octubre. Gustavo Sorsoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires, decía lo siguiente sobre lo que está pasando. El incremento que implicaba en el presupuesto nacional ronda el 0,14% del Producto Bruto Interno. Parece inminente el veto del presidente. No es una cifra que pueda cambiar en mucho las finanzas, el equilibrio fiscal, lo que busca el presidente, que bueno, tendrá sus razones para hacerlo, pero la verdad es que cuando el Poder Legislativo llega a acuerdos tan amplios, el Ejecutivo debería tener otro tipo de mirada, ¿no? Bueno, eso es parte del enojo, por ejemplo, de Miguel Ángel Pichetto y algunos legisladores que acompañaron la ley de bases y que luego, bueno, ven que el gobierno aplica el veto o, por ejemplo, Aerolíneas había quedado afuera de la lista de empresas a privatizar y ahora lo hacen de hecho, digamos, generando la situación de financiar a la compañía y ponerla a la venta. Miguel Ángel Pichetto decía lo siguiente. A mí me parece un hecho desafortunado. Creo que no había nada para festejar. Es un tema que además te convoca a reflexionar de cara al futuro. Esto sobre los jubilados, ¿no? Más temprano que tarde te vas a tener que encontrar con el problema. Lo vas a tener que resolver en el ámbito del Congreso y a través también de la creación por el Congreso de una fórmula de las que se denominan polinómicas, que tienen que ver con costo de vida, inflación, RIT, el aumento salarial, y bueno, y el gobierno podría haber resuelto el tema, podría haber intentado acordarlo, la Cámara de Diputados, después en el paso por senadores. Bueno, veremos cuándo llega el veto de la cuestión de la ley de financiamiento universitario, ¿no? Tiene 10 días hábiles a partir de ahora, porque recién ayer el Senado le mandó la ley que sancionaron por amplia mayoría tanto la Cámara de Diputados como el Senado, ¿no? Sí, en Casa Rosada decían que era inminente, el presidente Milei dijo que era veto total, lo dijo en las redes sociales. También es cierto es que la manifestación de las universidades, la que se hizo meses atrás, fue la más grande y el impacto se sintió en Casa Rosada, y ahora hay una anunciada para el 2 de octubre. Bien, mientras tanto declaró Miriam Verdugo, la mamá de Fabiola Yáñez, dijo que hubo muchas otras agresiones de parte de Alberto Fernández a Fabiola Yáñez, más allá de aquella que terminó con ella con un ojo en compota. Dijo que ella vio cómo la empujaba y la pateaba cuando su hija estaba embarazada de 8 meses, que eran permanentes los insultos, el menosprecio, que siempre llegaba a la casa de huéspedes donde ella vivía cuando se había mudado
Fabiola Yáñez, pasada la medianoche, mientras que, bueno, Alberto Fernández sigue aportando testigos que dan cuenta de, bueno, del alcoholismo o de problemas de alcoholismo de parte de Fabiola Yáñez, y la madre dice que él pretendía que ella solucionara esos problemas y que le escribía permanentemente, mientras que puso en duda también cómo estaba medicada, mientras tanto, una situación de desamparo de parte de Fabiola Yáñez en aquel tiempo. Se conocieron también imágenes feroces de una agresión de Néstor Ortigosa, el exjugador de San Lorenzo, integrante ahora vocal de la comisión directiva de San Lorenzo, golpeando a su mujer delante de su hijo. Ahora, bueno, lo que le pidió San Lorenzo a Ortigosa es que renuncie a su cargo de vocal. Yo no sé si está al alcance de San Lorenzo echarlo, pero es lo que deberían hacer, francamente. Sí, lo que pasa es que hay un estatuto que indicaría que lo sacaran a través de, bueno, algunos pasos previos burocráticos. Recordemos que en agosto, en denuncias cruzadas entre él y su expareja Lucía Casiau, hicieron que hubiese un allanamiento en la casa de él en Canning y que ahí encontraran 2 armas estaban bajo nombre de su ex mujer, ¿no? Pero bueno, lo de ayer es indescriptible, verdaderamente. Mientras tanto, Diego Luciani, que fue el fiscal de la causa de vialidad de Cristina Fernández de Kirchner, ¿se acuerdan? Cristina Fernández de Kirchner está condenada, ahora hay una apelación a esta causa en la que, fíjate, uno de los camaristas, que es el juez Hornos, tiene una acusación gravísima también de violencia de género. En ese caso, la justicia, que es muy corporativa, realmente, no lo apartó del ejercicio de sus funciones. Cristina Fernández de Kirchner pidió que lo sacaran de la resolución de la causa, pero él va a fallar en esta apelación, el camarista Hornos. Bueno, volviendo al fiscal, habló en una charla del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y dijo que durante la tramitación de la causa sufrió muchas presiones. Padecimos intromisiones inconcebibles por parte del presidente de la Nación, de sus ministros, de sus funcionarios. En especial, durante los alegatos, yo, mi familia, el doctor Mola, fuimos sometidos a operaciones mediáticas tendientes a desestabilizarnos y justamente a amedrentarnos. El mismo presidente de la Nación, 2 días después de terminado nuestro alegato, dijo: Nisman se suicidó, yo espero que Luciani no se suicide. Bueno, mientras tanto va a ir Javier Milei a Nueva York a participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, parte de mañana sábado. El martes le toca hablar ante las Naciones Unidas y seguramente abordará el tema de Venezuela, ¿no? Que la situación del régimen venezolano, mientras que Europa ha reconocido como presidente a González Urrutia, el opositor que mostró las actas de cómo ganaron las elecciones, a pesar de que se niegan a reconocer el resultado y no muestra tampoco el régimen de Maduro las actas de aquella elección. Bueno, simultáneamente esos mismos fiscales que no ven nada malo en la elección en Venezuela decidieron pedir la captura internacional de Milei. ¿Por qué? Un hecho absurdo, francamente, que es que Milei, durante la presidencia de Milei, se mandó a los Estados Unidos un avión venezolano-iraní, en realidad que Venezuela le había comprado a Irán, que vino a la Argentina trayendo autopartes durante la presidencia de Alberto Fernández, que intervino la justicia argentina a pedido de la justicia norteamericana, que la tenía en un listado de las empresas que cooperan con el terrorismo internacional, entonces pidió embargar el avión y que se lo mandaran a Estados Unidos, cosa que fue todo un procedimiento de la justicia que terminó durante el gobierno de Javier Milei, que en febrero manda el avión, pero ha pedido la justicia, digamos, no tuvo nada que ver Javier Milei con el secuestro de aquel avión. Bueno, la cuestión es que Diosdado Cabello, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, dijo lo siguiente. CNN en español: Fiscalía Venezuela ya las pidió, órdenes de aprehensión contra Javier Milei, Karina Milei y Patricia Bullrich. Argentina critica la medida. Ven para acá, para Venezuela, Milei. Date una vuelta, para ver si de verdad que eres loco. Llégate a Colombia y te pasas para acá. Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que te
y no sepas dónde vas. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la Caer es permitido y levantarse es obligado. No tienes piedras al vecino si de cristal es tu tejado. Perro que ladra, no te asustes, nunca te morderá. Que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. La la la, la 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 la. 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas. Es la hora 10, 28 minutos. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. Ey, 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suelta. Tamara Sánchez. Y que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. ¿Qué? Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. Todo tranquilo. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza.
Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Desde Curuzucuatia, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1. Somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. El Papa criticó el protocolo antipiquetes y dijo que el gobierno, en vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Lo hizo durante un evento para conmemorar los 10 años del primer encuentro con los movimientos populares en el Vaticano, a quienes les pidió que sigan luchando en paz por tierra, techo y trabajo. Del encuentro participó Juan Grabois, entre otros dirigentes, y el pontífice se refirió a la protesta de la semana pasada frente al Congreso y dijo que la gente perdía por sus derechos y la policía reprimió con lo más caro que hay, que es, dijo, ese gas pimienta de primera calidad. El Ministerio de Salud analiza cobrar la atención a los extranjeros en los hospitales. Ya son 4 las provincias que reglamentaron el pago de servicios para los no residentes y la Nación analiza proyectos de ley para unificar esas medidas en todo el país. Nuevo paro y movilización de universitarios. Convocaron a una medida de fuerza el jueves 25 y viernes 26 de septiembre, además de un cese de actividades con marcha al Congreso el 2 de octubre en rechazo al veto al financiamiento que votaron los legisladores. Cronograma de pagos de ANSES. El organismo previsional concluye su primera parte del cronograma de prestaciones en este mes de septiembre. Liquidará las últimas jubilaciones mínimas junto al bono de 70.000 pesos. Lo hará para los titulares cuyos documentos finalicen el 9. También finalizará la acreditación de la cuota correspondiente a la asignación universal por hijo para las familias beneficiadas que también tengan ese mismo número final de documento. A partir del lunes comenzará el segundo periodo correspondiente a las jubilaciones y pensiones mayores a la mínima. Todo lo que pasa, todo el día. Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Como nunca me pasó. Invierno 2024. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzucuatia, Mocoretá, Montecaseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatia, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14.
Ingeniería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Cursucuatiá, Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Vestimenta gaucha Chegente. Sí, Chegente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chegente. A todo el país. Teléfono 3774 46 99 10. Sí, para comunicarte con Chegente al 3774 46 99 10. Vestimenta gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! La mejor compañía. La mejor compañía. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. El día sigue siendo azul. Evolucionamos la comunicación. A cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Invierno 2024. Caminando, caminándote. Mi calle que quizás yo pueda cambiar. Muerdo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo. Cada vez tengo en la mano la carta para jugar el juego. Cuando quieras, caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. El problema es otra vez la situación, cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas.
calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando te costumbres argentinas de decir Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. Informe agropecuario. Oferta chica, se recortaron los ofrecimientos, 4.313 vacunos se están vendiendo en esta última ronda operativa de la semana ante una demanda que busca con selectividad hacienda de calidad, sobre todo hacienda de filón bien terminada, de rendimiento asegurado, distribución de grasa perfecta y un gran bife en el plato. Y por esa razón, cuando aparecen los lotes especiales, en el caso de algún lote de novillos y haciendas chicas de consumo, compite. Pero igualmente, por ahora, en la mayoría de los renglones no se están alcanzando los máximos absolutos. Sí, los precios corrientes, vamos a ver qué ocurre en la segunda mitad de mañana, cuando aparezca el resto de la hacienda especial, pero en líneas generales, si tomamos en cuenta que se ha recortado casi a la mitad la oferta con respecto al miércoles, no se está llegando a los números de esa rueda en la mayoría de los renglones en cuanto a los máximos absolutos, salvo algún lote muy puntual para un trabajo muy particular. El común denominador de lo que comenta la gente acá, la venta de carne después del fin de semana, a partir del lunes se planchó. Se cayó la venta a pedazos en la calle, en los mostradores, están abastecidos, han recibido mucha gente en forma directa o particular, es otra de las modalidades de venta autorizadas por el Código de Comercio, así que con expectativas para ver si el tiempo acompaña para primavera y churrasquito, posiblemente si es que acompaña, como fue los últimos fines de semana, la venta de carne fue muy buena, así que con gran expectativa. Novillo hasta 4.40, 4.50, 4.60, 470 kilos por hora de muy buenos especiales, precios corrientes entre 1.900 y 2.050 pesos con tope de 2.070, 2.080, pero por excelencia hay 2.100 y 2.150 pesos, ya más pesado de 4.90, 4.95, 500 y 510 kilos, lotes puntuales a 1.950, 2.000, 2.050 y 2.100 pesos. Novicitos medianos hasta 390 kilos se venden entre 1.950 y 2.100, con tope de 2.150, 2.180 y hasta 2.200, en tanto por pesados que van en la fraca hasta los 430 kilos lindando con novillos, entre 1.950 y 2.000 con tope de 2.030, 2.050, 2.080 y 2.100 pesos. La vaquillona mediana mestiza hasta 390 kilos se paga entre 1.900 y 2.000, tope por hora 2.020 y 2.050, hay unas a 2.080 y 2.100, pero hay que esperar la pesada definitiva, podrían dar terneronas pesadas, mientras que la vaquillona hasta 430 kilos, rayando con vaca, lotes puntuales a 1.850, 1.900 y 1.950 pesos. El ternero, tanto macho como hembra, entre 1.950 y 2.050 como precios corrientes, tope por ternero hasta ahora 2.080, 2.100, pero hay 2.150, 2.170 y 2.200 pesos, mientras que por hembrita los máximos livianas, ellas son de 2.080, 2.100, 2.150, 2.180 y recién vendidas 2.190 pesos. La vaca con más de 430 kilos mestiza se vende entre 1.600 y 1.700, tope de 1.720, 1.730, 1.750, parecen esas con quilaje de vaca. Físicamente vaquillona a 1.800, 1.850 y 1.900, conserva inferior fundida con papeles, puede viajar a China, tiene asiento. 1.250, 1.280, 1.300, la buena 1.330, 1.340, 1.360, 1.380, manufactura consumo rural 1.400, 1.420, 1.430. Por ahora no hay operaciones en el renglón toro, reitero, sobre 4.313 vacunos anotados, demanda sostenida, venta rápida, equilibrada, pero si tenemos en cuenta que se recortó la oferta, en líneas generales no se está llegando a los números del miércoles último. Está operando Chicago, trigo recupera $2, paga 210 la tonelada, maíz 159,50, soja está en $1 por encima del cierre de ayer, la producción de noviembre de la Ginosa se está negociando a $373,25 por tonelada. Informe agropecuario. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM970. No me sale dejarte, no me sale el olvido, no me sale negarte que no estés conmigo. Miro en las redes
redes, ya ni somos amigos. Todo huele a pasado, no sé dónde fueron los sueños perdidos. Y aunque sé que tenemos diferentes caminos, yo no dejo de amarte, sufrir, extrañarte aunque no estás conmigo. No me sale dejarte, no me sale el olvido, no me sale negarte y que no estés conmigo. No me sale soltarte, aceptar que te has ido. No me sale no hablarte y que uses tus labios. No sea conmigo. Te miro en las redes, ya ni somos amigos. Nuestra foto borraste, te muestras con alguien que no he conocido. Y aunque me reemplazaste, no me doy por vencido. Y no dejo de amarte, sufrir, extrañarte aunque no estás conmigo. No me sale dejarte, no me sale el olvido, no me sale negarte y que no estés conmigo. No me sale soltarte, aceptar que te has ido. No me sale no hablarte y que uses tus labios. No sea conmigo. No me sale dejarte, no me sale el olvido. No me sale negarte y que no estés conmigo. No me sale soltarte, aceptar que te has ido. No me sale no hablarte y que uses tus labios y no sea conmigo. No me sale dejarte, no me sale el olvido, no me sale negarte y que no estés conmigo. No me sale soltarte, aceptar que te has ido. No me sale no hablarte y que uses tus labios. Y no sea conmigo. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Cuatro grandes películas te esperan en el Cine de la Rural. Desde este viernes y hasta el lunes a las 16 horas. Continúa para los más chicos, Mascotas en Apuro. A las 18 horas vas a conocer el origen de Optimus Prime y de Megatron en Transformer One en 3D. A las 20 horas sigue el gran éxito de Romper el Círculo. Y prepárate para la función de suspenso y terror a las 22 horas. Llega No hables con extraños. El Cine de la Rural, creador de momentos de película. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono
3446-640474 o 3446-594055. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Email cristianriquelme-83@gmail.com o visitanos en Serradori 830. Cristian Riquelme, compra de caballos. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. Sin
mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre, recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Es la hora 10, 56 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 89%. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. Tenía solo un sueño y el camino que tomé aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual. Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad de estar aquí. Solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle celebrándonos de amor, curándonos a besos las heridas y el dolor. Y ahora es ahora y es aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Sonrisas fingí, tanto busqué que no vi todo lo que me perdí. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad de estar aquí. Solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Ahora es ahora. Ahora es ahora. El tiempo es ahora. Abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle celebrándonos de amor, curándonos a besos las heridas y el dolor. Y ahora es ahora y es aquí, solo estar aquí, abrazados al milagro de vivir. Ahora es ahora. La hora. Es la hora 11 en punto. La temperatura. Temperatura 22 grados. Y la humedad. Humedad 89%. El tiempo en tu radio.
2025. Radio Guaraní, AM 970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. En un acto junto a Juan Grabois, el Papa criticó al gobierno por el uso de gas pimienta en el protocolo antipiquetes. Lo dijo de esta manera durante un evento para conmemorar los 10 años del primer encuentro con los movimientos populares en el Vaticano. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas, y el gobierno se puso firme, en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Cristina Kirchner pidió declarar en la causa de los afiches en su contra. Su defensa apeló el archivo de la causa y reclamó la reapertura para brindar testimonio en la investigación por la pegatina de marzo de 2022, que la calificaba de asesina por las muertes por COVID. Más de 200 bomberos combaten los incendios en Córdoba. El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Roberto Schreiner, explicó de esta manera la situación. En Córdoba tenemos 2 focos de incendio, uno que está muy cerca de Capilla del Monte, es el Cerro de las Gemelas. Ese incendio cruzó la ruta, se fue para el lado del cerro, subió el fuego durante la noche y a la madrugada empezó a bajar. Allí entró un barrio, quemó 2 viviendas, estamos trabajando, somos unos 200 bomberos, se sigue trabajando, el fuego no paró, las condiciones climáticas no son ideales, tenemos 50 evacuados. Comienza una nueva fecha de la Liga Profesional. En la apertura de la jornada número 15, a las 17:30 jugarán Gimnasia Riestra y a las 20 Unión Godoy Cruz, mientras que mañana a las 16 se disputará el clásico Boca River en la Bombonera. Todo lo que pasa, todo el día. No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. Ey, 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suena. Tamara Sánchez. Todo que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. ¿Qué? Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. todo tranquilo. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzucuatiá, Corrientes. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo.
Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Invierno 2024. Estás escuchando Arriba Ciudad, AM 970. 1, 2, 3, 4. Esta canción encierra un poco la esperanza de un llamado o de un mensaje cuando más lo necesitamos. Llámame. Si estás cansada y muy sola y no tenés con quién hablar y te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más, te podré alcanzar. Estés donde estés. Llámame, si me necesitas. Nena, llámame, si me necesitas. Solo llámame, yo estaré. Si decidís cambiar el rumbo, estés equivocada o no. No importa la tristeza de este mundo, oh no. Tienes un amigo en quien confiar, no lo pienses más.
necesitas, solo llámame, llámame, si me necesitas, solo llámame, llámame, si me necesitas. Si me necesitas, llama por favor. Si me necesitas, llama por favor. Estaré, yo estaré. Llámame, llámame, oh, si me necesitas, solo llámame, llámame, si me necesitas, solo llámame, yo estaré. Oh, nena, llámame, llámame, oh no, llámame. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Dr. Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte bonita, bonita, Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Antes vamos a hablar con Pedro Romero, como lo hacemos todos los años, porque de algún modo es el principal responsable de la transmisión de la peregrinación juvenil a Itatí. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, muy bien. Están en la vigilia también ustedes, ¿no? Como todos los años. Sí, indudablemente que este año, como otros años, vamos a estar ahí. Yo voy a estar en Atajo, Daniel. Son más de 100 radios en toda Argentina. También se suman radios desde Brasil, de Paraguay. Cada año va creciendo un poquito ese fenómeno que tiene la Virgen y que tiene también el peregrino, que la cristiandad, digamos,
Y hoy tenemos que hablar ya también de en Corrientes, la ruta de la fe, decimos nosotros, porque viste que es algo cultural también, más allá de lo social, digamos, y mueve muchísimo. Nosotros vamos a estar enganchados, por eso pusimos Cadena Amarilla, porque hay radios de Buenos Aires, hay radios de Mar del Plata, hay radios de Córdoba, de radios de Formosa, y va creciendo este año a año. Y Misiones, el doctor Cabrera, que es el que va a estar de alguna manera ahí en estudios, digamos, que es médico cirujano y a él le gusta esto, es el que va a coordinar todo desde ahí, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos Radio Buenos Aires, hay como 20 Radio Buenos Aires que se sumaron, José C. Paz, hay varias AM ahí también. ¿A qué hora va a ser, o a qué hora va a empezar en general, Pedro, para ir acortando el tiempo, y donde fundamentalmente la compañía son las más difíciles horas, ¿no? Las de la noche particularmente? ¿Cómo es la estructura de la transmisión? Y la transmisión tenemos 5 móviles que están dentro de la estructura de la peregrinación, van circulando, y yo estaría en el atajo ahí, que estoy fijo ahí, porque también se reparte papelitos para poder hacer un reportaje, ¿viste? La gente no para porque si no, entonces a veces hay lugares donde se le dan chupacolitos, se le hace un mate cocido, se le dan asistencia médica también en el atajo, a uno lugar de la peregrinación, y ahí hacemos reportaje, ¿viste? Bien. El día 20, mañana sábado 21, de 23 a 7 de la mañana. ¿Desde las? De las 23 horas a 7 de la mañana. Ah, perfecto. 8 horas entonces, que es una compañía tanto para los peregrinos, para los promeseros y fundamentalmente para las familias de todos ellos, y en definitiva una fiesta mariana fundamentalmente, que se repite todos los años con el éxito que todos conocemos. Y felicitaciones nuevamente, Pedro, el saludo para ustedes, y Radio Sudamericana formará parte justamente de esa gran cadena de transmisión desde las 9 de la noche hasta las 7 de la mañana, 11 de la noche en realidad. Sí, Daniel, la consigna y la emoción, ven que hay mucha nota de emoción con la gente que de alguna manera manifiesta lo que siente, ¿no? Tanto desde la ciudad, de los lugares, como también el peregrino que ahí a veces siente. Y la consigna, por último, es peregrine junto a nosotros a través de la radio. Esa es la consigna, ¿no? Un abrazo, Pedro. Mañana vas a estar en contacto, seguramente. Gracias, Daniel. Peregrinos de la Virgen correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacía collar a sombras del estero y un rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Mediodía en el atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario. Restan solo 6 kilómetros de huella para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la fe del peregrino no hay cansancio, porque allí nomás en su camarín está la Virgen correntina de Itatí. Temperatura 22 grados.
Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamiento, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. Radio Guaraní, AM970. Todo el sur correntino informamos. Arriba Ciudad, AM970. Firma del Tratado de Integración Regional, Región Litoral, entre las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. Vamos a escuchar a continuación las palabras del señor gobernador de la provincia de Corrientes. Habla el doctor Gustavo Adolfo Valdés. Muy buenas tardes a todos, querido gobernador de Misiones, querido gobernador de Entre Ríos, querido gobernador del Chaco, querido gobernador de la provincia de Formosa, querido gobernador de la provincia invencible de Santa Fe. A todos muy buenas tardes y le agradezco que estén hoy presentes, al señor presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, al señor vicegobernador de la provincia de Corrientes, al señor vicepresidente primero del Senado, a todos los miembros del Poder Ejecutivo Provincial, a la señora intendente municipal, a intendentes de localidades vecinas, senadores, diputados provinciales y nacionales, a los señores concejales, al pueblo de nuestras provincias. En primer lugar, quiero agradecer profundamente la presencia de los gobernadores, porque permanentemente los gobernadores tenemos la urgencia de gobernar. Muchas veces tomarse el tiempo para reflexionar, para trabajar, para tener una mirada en común es difícil. Y que hoy estemos acá solamente confirma de que tenemos la inquebrantable voluntad de marchar juntos hacia objetivos comunes. Y cuando analicemos la historia, esto me viene a la memoria de lo que conversábamos un poco, es a los pactos preexistentes que configuraron a nuestro país. En 1815, sin dudas, en en Entre Ríos, firmamos ese pacto con otras provincias donde declarábamos nuestra independencia, antes que la nación argentina lo hiciera, en aquel pacto, en aquella casa de Tucumán. Por eso nosotros, y muchos de nosotros, no estuvimos en esa firma de ese pacto, pero ya teníamos nuestra idea inquebrantable de constituirnos como una zona que pueda navegar, comerciar, trabajar, vivir en paz y armonía y libremente. Luego de ello, seguimos trabajando juntos. Firmamos fundamentalmente las provincias que en ese momento teníamos existencia,
la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Corrientes, un pacto que era entre las provincias del litoral, que es uno de los pactos preexistentes de nuestra Constitución Nacional de 1853 e incorporada luego a Buenos Aires en 1860. Y en esos pactos nosotros hablábamos de la forma que teníamos que hacer para delinear el futuro de la República Argentina. Y lo hacíamos con convicción y con buena fe. Hablábamos de comercio y de un futuro común. Yo creo que hoy, después de mucho tiempo de trabajar, hoy vemos la necesidad, las provincias argentinas y fundamentalmente las provincias del litoral, que tenemos que reunirnos nuevamente para reconfigurar a nuestra patria, para constituir una zona de trabajo común y para darle un nuevo impulso a esta República Argentina que necesita transformarse, reformarse, pero fundamentalmente que sea más justa con los ciudadanos del interior de la República Argentina y que no tengamos que estar emigrando hacia otros destinos para buscar un futuro mejor. Que nosotros en estas tierras podamos construir nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos, porque es fundamental que la política de las provincias trabajen en ese sentido. Por eso creo que este pacto que hoy estamos suscribiendo, que nos vamos a reunir en la provincia de Santa Fe a suscribirlo en esa cuna de la Constitución y que vamos a hacer rotativamente en cada una de las provincias que componemos reuniones para gestionar nuestros intereses comunes, que son muchos, que podemos discutirlos, hablarlos, que lo vemos en energía, en producción, lo vemos en ganadería, en agricultura, pero tenemos mucho de qué hablar y creo que es fundamental que lo hagamos juntos. Por eso hoy estamos suscribiendo en esta provincia de Corrientes este compromiso, en este lugar, en esta ciudad, sobre este río Paraná, que es el río que nos abraza a todos. Abraza a la provincia de Misiones, a la provincia de Formosa, que nos llega su sangre con el Pilcomayo, nos llega con la provincia del Chaco, de Entre Ríos, también nos llega a Santa Fe, Misiones, a todos, Corrientes, pero tenemos que discutir en serio un país federal. No podemos seguir viviendo en un país que es federal en lo político y cada vez tenemos mayor concentración de recursos en las ciudades, en ese país central, que no podemos romper ese maleficio de 200 años de historia. Y la provincia de Corrientes en esto sí que tiene historia, porque hemos colaborado para la construcción de la unidad nacional y hemos colaborado como cada una de estas provincias para defender a nuestra patria. Por eso, en esta ciudad que fue fundada hace casi 200 años por el padre de la correntinidad, que es Pedro Ferré. Y la hizo con una visión estratégica. La hizo en un día muy especial como es el día de hoy, como decía Gildo también, que es el día del chamamé, con el taita del chamamé, don Mario del Tránsito Cocomarola, porque cuando un acordeón mamburú suena, a los litorareños se nos hierve la sangre y bailamos un chamamé. Así que feliz día a todos los chamameceros también. Tenemos producción, tenemos cultura, tenemos ideología, tenemos pensamiento igual, los que nos convierte en una zona de nuestra República Argentina. Como manda la Constitución Nacional, podemos constituirnos en región. Por eso me anima este pacto histórico que hoy estamos celebrando y que tenemos que seguir trabajando. Nuestra Constitución y nuestra bandera así lo mandan. Nuestra bandera, cuando nos constituimos
Como provincia, nosotros, Corrientes, los correntinos, dictamos la primera Constitución de la Nación Argentina en el año 1821. No dudamos un solo segundo de que teníamos que tener por encima del hombre, teníamos que tener a la ley. Y escribimos en nuestra bandera y escribimos con sangre en la historia: patria, libertad y Constitución. Bienvenidos y gracias por participar de este día histórico a todos. Muchas gracias. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatiá, Corrientes, Argentina. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Una familia necesitó más de 140.000 pesos para pagar los servicios públicos en el AMBA. Móvil. Los usuarios perciben el incremento de las tarifas en las facturas de gas, de luz y de agua y remarcan que tienen complicaciones para poder afrontarlas. Muchísimo aumentó. Me vino 25 de gas, la subo cuando hace mucho frío, si no, no. Creo que pagaba 4.000 pesos y ahora me vino 25. Gas, luz, agua, todo. Pagaba 5.000 pesos. Ahora son como cerca de 9.500. La luz y el agua hay que pagar, se necesita. No nos alcanza. Más si uno vive en un departamento, paga las expensas altísimas. Todos los servicios aumentaron un montón. Nueva asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. El encuentro se realiza en Misiones con 180 medios de todo el país y durante la presentación de su informe, las autoridades destacaron el debate racional por sobre el grito, el insulto y el anonimato. Javier Milei participará de la Asamblea de la ONU. Viajará mañana a Nueva York para brindar su primer discurso como presidente y si bien no se dio a conocer la agenda oficial, trascendió que sus actividades se concentrarán solo en esa ciudad. Todo lo que pasa, todo el día. AM970. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre, recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzucuatiá. Hacia adelante. No al dolor, no a la rigidez. Doctor Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado, atención personalizada para problemas jurídicos, turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46, estudio en calle Sarmiento 1052, Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque.
Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Visítanos en San Martín 947, Curuzú, Cuatiá. También búscanos en Facebook. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS, distribuidoras de artículos de ferretería. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. Llenamos tu mañana con mucha información. Arriba Ciudad, AM970. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Germán Rayat, ¿qué es ser peronista? A ver, si vos me podés responder eso ahora que estamos atravesando toda esta crisis del Partido Justicialista a nivel provincial, ¿no? Porque bueno, no sé cómo será a nivel nacional. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Espero que estén con el puchero ya en marcha ahí. Está a la mitad del hervor. A la mitad del hervor, que rico un pucherito. Los últimos voy a transpirar mucho en verano. Mi vecina acá es muy mala con nosotros. ¿Por qué? Porque ella a las 9 de la mañana, 8:30 ya empieza a poner, parece la base del... ¿Cómo se llama la vecina? Atamañuc es el apellido, pero ahí no me estoy hablando ahora. ¿Y la escucha? Sí, no, escucha. Decirle que ahora paso, le voy a golpear. En serio, ¿no? Que se prepare. No, che. Pero bueno, volvamos a lo que bueno, no, mira, a ver. ¿Qué anda haciendo por acá? Estamos, algunos dicen, innovando en la política y otros dicen estamos haciendo... Esa es la palabra exacta que usó Rodolfo Martínez Llano con respecto a su persona. Innovador. Es que no, como que le agradezco al amigo Rodolfo el dote, el mote, ¿no? No, el halago, pero la verdad que yo no estoy innovando nada. En las unidades básicas de todos los partidos nacionales y populares habían 3 cosas: salud, formación técnica y profesional, y había proveeduría. Así se formaban los partidos que rompieron el orden conservador en cada una de los países de Europa y de Argentina al principio del siglo XX. Entonces, cuando a mí se jactan de no, uno viene de tal cuna o tal otra, a ver, hay 2 o 3 atributos que generalmente los radicales le dan al que militan en contra de ellos, que generalmente es el espacio panperonista o nacional y popular. Yo les quiero llamar nacional y productivo, ¿no? Sí. Que son, primero, algunos requisitos para hacer, ¿no? Que los radicales no te quieran mucho. A mí la verdad que no me quieren, porque siempre le digo las cosas de frente. Que tenga una llegada directa con la gente y una cercanía que la tenemos, y que impulse un pilar fundamental del movimiento nacional y productivo de Argentina, que es el trabajo. Entonces, díganme alguno que esté más cerca de la gente que yo, que se enfrente como con mi equipo, con Pitu, con Natalia, con el radicalismo, sin pensar en qué van a cortar o qué no van a cortar, una changuita, un contratito. Y alguno que promueva más que lo que vengo haciendo hace 8 años con todo el equipo de la Escuela de Oficio. Nuestra sede partidaria son vergeles de gente que quiere laburar, producir Hoy
Y yo en la vida me voy a imponer y voy a llegar a ser gobernador un día, no por de dónde vengo, sino por lo que hago. Pero además de eso, después voy a llevar, después le invito acá para que acá en el diario. Mi bisabuelo fue candidato a vicegobernador en la fórmula con el peronismo, digo. Entonces, ¿En qué año? Con Perón, 50 y pico. Sí, ahí me tienen que dar la... Pero pero yo no, pero bueno, hay gente que con buen tino, porque hay que aprender de la historia. O no sabía, él no es una persona que haya vivido activamente la política en ese tiempo. Pero en la vida, yo por lo menos soy de tener, yo siempre iba en el auto, el parabrisas más grande que la luneta. Claro. Entonces hay que mirar más para adelante y más para atrás. Preguntame qué hacés y hacia dónde vas, no de dónde venís. Por algo los retrovisores son chiquitos. Pero digo, salgamos del peronismo. Lo que han hecho muchos radicales en esta semana de voltear el aumento de 18.000 pesos a los jubilados. Eso no es radical. A ver, ¿de qué cuna venís y hace eso? Bueno, ¿Hijo de qué? ¿Hijo de quién sos para hacer eso? Sí. Y más hijo y nieto de quién sos para ir a festejar en un asado que volteaste una mejora a los jubilados. Entonces, yo tengo mi particularidad con sí, el veto del 82% móvil. No era 82% móvil, eso no era 82%. Bueno, pero era ahí. O sea, lo que se tramita. Ese veto, convengamos que yo soy un admirador de la ya fallecida Norma Plas. Sí. Norma Plas fue la primera mujer en la Argentina que peleó por los derechos de los jubilados. Y no fue política. Y vos la veís. Y después de años, el único canal de televisión que se iba hasta la casa después de que Norma Plas hacía las marchas sagradas de los jubilados y mostraba cómo vivía, era Crónica. Después nadie más quería mostrar. La que le hizo llorar a Caballo. Desde ahí se viene peleando con la movilidad jubilatoria. Pero esto no es movilidad jubilatoria, esto era un punto de volver por lo menos a lo que fue la jubilación hasta el fin del año pasado y recomponer 20.000 pesos por mes a los jubilados y ahí está el origen de cuna. ¿Qué cuna? ¿De qué te sirve venir a un lado si no lo ejercés? Es para darle vergüenza a tu progenitor. Bueno, pero bueno, acá lo que hay que... y además esa ley que es importante que tengamos en cuenta tenía 2 capítulos. Una mejora del 8% que perdieron los jubilados cuando asumió el gobierno de Milei. Y la otra mitad, que era la más importante para los correntinos, o para la otra mitad de los correntinos, era la cancelación en 6 meses de las deudas del ANSES con la IPS, con las cajas provinciales. Sí. Entonces, Valdés no puede mandar a sus diputados a vetar la ley, a respaldar eso y al otro día decir que nos paguen los que nos deben. Flaco, bueno, un poco de coherencia, ¿viste? Que el presidente tenga un poco chapa no significa que todo se tenga que entrar en estado psicológico, ¿no? Bueno, ¿y qué opinión, más allá de que vos decís que, ¿cómo es? De que vetaron y después se fueron a comer un asado? O sea, para la gente, para el común de la gente, el que no está al tanto del contenido de la ley, porque hay diferentes versiones de diferentes medios. Un medio decía que uno de los medios, que vos no sabés ni quién es oficialista ni quién es opositor. ¿Quién no va a saber quién es oficialista y opositor en los periodismos? Bueno, el único medio independiente es LT25 Radio Guaraní, el gigante del centro de la provincia. Pero por favor, la gente sabe. Pero si hay algo que dejó con los gustos, ¿no? La discusión de la ley de medios, ese momento de discusión de los medios y todo, fue que la gente aprendió a ver de manera crítica y los periodistas están tan apuntados y controlados como los políticos, como el escribano, como los abogados, como los médicos. La gente le tomó el pulso al periodista y mira y sabe lo que defiende. Con razón aquel abogado no lo veo por acá, ¿eh? No lo veo aquel abogado. Es que ustedes los abogados son bravos. No, si yo soy amigo, yo le dije. Che, pero bueno. Antes de continuar con esto, quiero hacer un aviso parroquial. ¿Sí? Para el que no se inscribió, hoy a las 15 horas en el Club Villa Dolores, hay una masterclass, viene un panadero, un roticero, un panadero y un pastelero de Corrientes, muy bueno. Vamos a estar de las 3 de la tarde hasta las 6, 7 de la tarde aprendiendo todo. Panes de pancho, ¿cómo no hace? prepisa, factura,
¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No podés? Y porque hay muchos maestros que trabajan a la tarde y les encantan los reporteros. ¿Y vos qué decís que los sueldos que le está pagando la provincia a los maestros tiene que ir a ser repostero? No, por ese tema, porque ahí vamos a estar hasta las 3 de la tarde y usted se va a ir de acá. No, yo no tengo problema. Hasta que salga el pan del horno de la clase. No, antes tengo que ir, que la vecina me va a convidar. Antes la vecina, sí, ¿cómo es? ¿Atañuc? ¿Cómo? Atamañuc. No se olvide. No me estoy acordando los nombres, es mezquina la vecina, ¿te das cuenta? ¿Nunca te convidó un puchero? No, nunca. ¿Y ese olorcito pasa? Bueno. Te mata, te perfora. Bueno, entonces lo que digo, quiero decir, esto de entrada libre y gratuita, Club Villa Dolores, aprovechen, es un curso que nos vienen pidiendo hace mucho en la Escuela de Oficio, que ya hace 8 años empezamos con... ¿Usted qué tal anda con la iglesia? ¿En qué sentido? En sentido afectivo, no sé. No, bueno, estoy formado en la fe cristiana. No, le comento. Fui salesiano como Pito. Le paso un dato que también le puede servir a Pito, que él me va a saber decir si es así o no. En la iglesia de San Cayetano, en el galpón de atrás, ahí había una escuela de panadería. Y después por X motivo se dejó de financiar, quedó en la nada, pero están todas las máquinas ahí. ¿Vos sabías, Pito? Sí. Bueno, vamos a hablar con el párroco. Está todo instalado y hay máquinas, y uno de los que era gran proveedor de la escuela que enseñaban gratis ahí, de los insumos, era Rafaelía, que proveía insumos, pero tenían las máquinas, tenían amasadoras, sobadoras, todo. Te tiro una inquietud nomás, como si usted con la hay que explorar. A ver, yo estoy trabajando con los salesianos, yo soy salesiano, mis hijos van al salesiano. El salesiano de Corrientes. Y tiene un centro de capacitación, Domingo y Laura, que también después de la pandemia nunca arrancó. Y hoy nosotros le llenamos con la Escuela de Oficio y estamos trabajando a full, palmo a palmo, digamos, pero bueno, la iglesia está claro que donde hay un párroco comprometido tiene que abrir las puertas. Nosotros podemos colaborar y lo hacemos con los profesionales para editar los cursos, con la administración, que también es un costo importante, un insumo de capital humano. Pero bueno, siempre con todo lo que quieran articular, lo articulamos. Ustedes saben que en eso Natalia viene laburando hace mucho tiempo, Pitu también, y nunca miramos para un costado donde hay un sueño. Hay un curso de oficio. Salían para Rodolfo, donde hay un sueño, hay un profesor y un curso de capacitación. Usted dice que sueña, Rodolfo. No, donde hay un sueño de un correntino, donde hay un sueño, una expectativa. Esa frase te me hace mal. Es una frase no tan peronista. Las doctrinas se van evolucionando a la expectativa. Verde tiene esa frase. ¿Quién? La frase esa donde hay un sueño. Parece Ricardo. ¿Qué habla del sueño? Spot de campaña, ¿no? ¿El sueño? De los sueños de hechos realidad. No, Valdeira. Camau era mucho. Ah, bueno, Camau. Pero bueno, donde hay un sueño. ¿El amigo Camau? No sé. Nadie sabe. Estuvo en la otra vuelta. ¿Acá en radio? No, ¿Habló? acá en la radio no. ¿En Curuzú? Anduvo por el sur. ¿Y debe ser que Rodolfo no lo quiere invitar? No, capaz se fue a la estancia. Capaz se fue a la estancia. Che, pero bueno, no, nosotros donde hay una expectativa, una gana de progresar, donde hay una herramienta de capacitación que se necesite, nosotros ponemos todo lo que podemos. Y si está la iglesia de San Cayetano, La iglesia de San Cayetano. ¿Cómo se llama el párroco? No me estoy acordando si es día uno nuevo, bueno, si está y quiere, ponemos a disposición como lo hacemos. La iglesia tiene su radio propia y también funciona espectacular. Mirá vos. Sí, bueno, no hacen políticos. No, yo no hago política, yo comunico un curso de oficio. Sí. Vos me querés llevar a la política porque sos... viernes a la tarde... No, vos sos que me empezaste... ¿Qué anduviste haciendo por Buenos Aires? Gestiones variadas, de cuestiones de salud, de una prótesis que falta, de alguna... Me metiste el dedo en la llaga. A ver. Lo escuchaba a Cardoso. Te ubicás a Cardoso, el hombrecito que es ministro. Daniel Cardoso. Daniel Cardoso. Es el único Cardoso que quiero escucharle. Toca la guitarra y canta ya. Ese vale la pena escucharle. Y te engaña, pero con nuestro consentimiento, ¿no? Que por ahí te canta cada canción y uno se va ilusionado a verla y te sacan por un caño, pero bueno. No, Cardoso, el ministro de Salud. Sí. Bueno, decía que ellos implementaron una organización dentro de la salud correntina en donde al correntino le va a llegar todas las cosas inmediatamente. ¿Cómo? Prótesis.
Ojalá. Prótesis, insumos. Ahora abrieron 4 centros de referencia de hospitalario de nivel, bueno, tocaron de nuevo el tema del hospital de Paso Libre, que es un hospital muy cuestionado, pero no por la forma de atender, sino por sus dirigentes, los directivos del hospital. Pero volviendo al tema de la prótesis, tengo un conocido que está internado, que ya va para 2 meses esperando la prótesis que se gestionó. Y él me mostraba la cadena, la secuencia de burócrata que hay, ¿no?, para solicitar la prótesis. Y creo que recién está en la 4ª etapa y faltan 4 más para que le aprueben. Imagínate, 2 meses, 4ª etapa. Y cuando averiguó la prótesis le salía 1 millón y ahora resulta que sale 6. Es que lo que... No, bueno, hay una empresa que es proveedora que se llama Diarco. No la que vende productos naturales acá, pero es la misma. Diarco se llama la empresa. Y ya está hecha ya. No, a ver, en ese periodo, ¿cómo una prótesis puede subir de 1 millón y cuando casi te está por aprobar ya sale 6? Bueno, eso es la falta de transparencia del ministerio a la hora de adquirir los bienes, ¿no? Eso tengo que investigar, no veo el más, pero bueno, sí, hay mucho ruido y mucho olor a negociado en la compra de cosas. Y el problema más grande es que cuando se pospone mucho eso, se va atrofiando músculo, hay operaciones que no la podés hacer en cualquier momento. Bueno, pero por eso te digo, el tema de las prótesis tendría que ser inmediato, y si el proveedor ya está... Es que eso se cae de Maduro, que tiene que ser. Pasa que no hay... Después de 25 años con estos radicales laburando, ya tienen un ritmo muy parsimonio. Lo de Valdés es mucho marketing y pocas nueces. ¿Cuántas obras termina el intendente Irigoyen? Ni una obra termina, arrancan y queda todo por el medio. Bueno, ahora salió que gestionaron que Nación va a continuar con las obras nacionales. No, pero acá hay cosas, acá hay obras que son de ellos, el parque no termina más. ¿Cuáles son las ¿Y la del hospital? Esa no estaba La escuela y la del GIN también. Pero esos son nacionales. Son nacionales. Acá lo que es interesante. Yo me acuerdo una vuelta en tiempo de política, se peleaban por el pavimento de la avenida Alberdi, ¿te acuerdas? Sí. Tenían carteles. A la noche aparecía cartel financiada con la ayuda del Estado Nacional y pasaba el día y a la otra noche aparecía otro cartel arriba que decía obra financiada con el Estado Provincial. Bueno, pero a ver, la cuestión es que se solucione el problema de los vecinos, pero sí es para llamar a la reflexión y que la próxima vez se ponga nombre y apellido de que si hoy se reclaman de que la Nación no está pagando las obras, ¿qué quiere decir? Que sí llegaban las obras corrientes y que el gobierno anterior sí. Entonces, el hecho de que no estén terminadas las obras, por ejemplo, vos que vos que vivís en Corrientes, sí. El acceso a Corrientes es un desastre. El acceso a la autovía, por supuesto, eso es un proyecto que estuvo mal hecho y se firmó en el gobierno de Macri, se continuó y se trabó ahí por cuestiones de no tener en cuenta las cuestiones hídricas y cosas. Ahora, no terminar un parque, no terminar una falta, no terminar 2 cosas es otra cuestión. Lo otro es un problema, se cobra vida, dificulta todo. ¿Vos decís no se termina un parque por el que está acá enfrente? Sí, cada uno dirá, pero bueno... Tirar la piedra y con la mano no sirve. ¿Está terminado el parque acá enfrente? No, ¿Vos podías tomar mate? Se estaban quejando, ¿Sí? Se están quejando del 3 años. Bueno, podés dejarle a los pibes 3 años sin parque. A mí nadie me puede decir nada de que yo le pego a uno, le pego al otro. Yo no le pego a nadie. Acá es como a lo justo con lo justo y al injusto con lo injusto. Pero hay gente que se está quejando de que el parque ya no es verde, sino de color gris. De tanto cemento que lo están echando. Muy buena acotación. Hay alguno que... Y el sueño de quien diseñó el parque era para que dentro de la ciudad quede un aspecto de lo que era la vida silvestre. Eso me tocó investigar en realidad. Es que la gente no quiere cemento en el parque, quiere verde. Y ahora te invitamos. No, ahora que viniste vos, le mejoré la garganta. ¿Viste? No, te inspiré. Lunes o martes vengo a hablar de todos esos temas. No, pero en serio, es una preocupación muy grande que tiene con el parque. Es muy bueno lo que vos decís. Acá la cuestión ambiental en la provincia también es algo que es mucho marketing. ¿Por qué
Fíjate Plamares. Fíjate Plamares. Curuzú picando. era vanguardia y ejemplo de reciclaje de basura. Y en lugar de seguir avanzando, evolucionando, se frenó y se retrocedió. Hay que hablar con el tema de los rotarios, porque los rotarios fueron los que impulsaron Plamares. Sí, está bien, pero... A ver, lo mismo, te dejo dos temas... Pero a ver, a los que nos pagan el sueldo para ocuparnos de lo público, en este caso la gestión de los residuos sólidos urbanos, son al intendente, los concejales, los diputados. Que los rosarios de su tiempo, de su vocación, de sus ganas, los rotarios empujen, no significa que sea su responsabilidad gestionar. No, obviamente, el rotario te arma la idea, te construye, te deja armado en tus manos, manejando. Pero bueno, otro tema que te dejo picando, el gas. ¿Qué pasó? Y nunca más se invirtió en nada. Nunca nadie se preocupó por el gas. Bueno, te dejo picando tema gas. Acá el hombre ya tocó tema basural. Y después, bueno, el tema. Otra cosa que te quiero dejar picando, a ver si vos me sabés responder en la semana, es ¿por qué Curuzú Cuatiá no tiene un polideportivo? Y lo he escuchado al amigo Montero, colega nuestro también, haciendo, no sé, anuncios a todos lados del polideportivo que está en el Centenario, pero no entra ni una cancha de fútbol 5 en ese polideportivo. 2 años alineado provincia y nación en la primera gestión. No hubo ninguna obra grande. Hicieron un cuarto, y bueno, y del polideportivo ese no sé qué hicieron, nada. Hay que industriales. Pero bueno, ahí está, hay que priorizar el deporte comunitario. Es importante que cuidemos eso. Y bueno, esa es la provincia que queremos cambiar, donde se ponga menos plata en el deporte profesional y más en el deporte base, que se respete a ese. Ahora llega el fin de semana, mira, todos los clubes están con su beneficio de arroz con pollo, de rifa, además. Y por otro lado, el deporte acá se mantiene gracias a los clubes. Gracias a los padres de los clubes. Sí. Y por eso es importante que defendamos esa institución, porque cuando los clubes no están... Curuzú Cuatiá es una de las localidades que se destaca por la vida del club. Todavía. No, todavía no. ¿Y por qué todavía? Sí, paso lo libre. Bueno, pero hay que eso no es todavía, va a seguir. Ellos nunca tuvieron, seguramente. ¿Paso lo libre? Usted tiene un Club Barraca, el Club Guaraní, el Puente Seco, el Club Artesano, está el polideportivo. Bueno, el polideportivo más grande. Pero cuidemos los clubes porque son los que determinan el dinamismo y el lugar donde los pibes se contienen y donde podés seguir hasta entrada en la edad, seguir practicando. Y eso es importante y me parece que en un momento donde está muy de moda que cada uno se sale quien pueda, que el que puede tenga, que los clubes se vuelvan empresa, que el que tenga plata para pagar la vacuna se vacune y el que no, ojo. Está bien tu mensaje de cuidar esas construcciones, esos espacios comunitarios, porque cuando la perdés, no la recuperás. Bueno, con respecto al tema de las vacunas, no sé. No sé. Yo ¿Te vacunaste? No, de contra el dengue no. ¿Y cuánto tenés? ¿Cuántos años tenés? No, ¿cuánto pesás? No, ¿cuánto tenés? No, peso 100 kilos. Sí. Tengo 100, 103 y de edad tengo 51. Bueno, entonces es muy importante esto que vos estás tocando y quiero concientizar y llamo acá a la radio y a todos los líderes y los vecinos que este fin de semana piensen, tenemos que exigir al gobierno provincial que no se confíe en las pocas vacunas que dice el gobierno nacional, va a mandar. Bueno, ahí yo voy a conseguir el audio de Cardoso y te voy a mandar. Y él daba una explicación de por qué vamos a quedar sin vacuna ahora. Porque no compran, si le estoy diciendo hace 1 año y medio que compren. Bueno, porque a la hora de comprar ya no tienen stock. Eso es lo que... Sí, pero voy... A ver. Esto es como... A ver, señora. Vieron que... Espera. Sí. Al ministro que venga ese yo leí... Hay leyes, hay resoluciones que están puestas. Pasa que no... Los diputados provinciales ECO, que tienen la mayoría hoy, cajonean los proyectos porque no quieren que se trate. Y yo me pregunto, ¿para qué sirve una provincia donde seguramente la publicidad que le pasan a ustedes, tenemos superávit? No tengo publicidad. A Rodolfo no se le suele escapar. No tengo publicidad, ahí está el operador. Pero mira, pobre. No tengo publicidad. Señora, tráigale el puchero que nos llega. Ni siquiera en el del gobierno, ¿sabes? Yo creo que la única vez que tuvo publicidad Radio Guaraní del gobierno fue en la época de Arturo. ¿Pero por qué? No, ahora que vos estás en las cámaras, ¿verdad que está saliendo en vivo a través de bueno, YouTube, yo lo que... grabado y todo eso. Me olvidé, ¿viste? Yo no digo nada.
Pero en la época de Arturo fue la única vez que... Ya era mucho lo que se repartía en esa época. el mano derecha de Arturo. Sí, entonces lo que yo quiero... Era el jefe del operador. Que en paz descanse. Lo que yo quiero decir es... si sabemos... Nos están diciendo, pasame el audio por favor de Cardoso que dice que no va a alcanzar la buena. Te voy a buscar. No, a ver, a mí la de PEC te quema. Señora, yo le he dado una mala noticia. En este año la de PEC le quemó el aire acondicionado y a usted alguna potencia. ¿Ok? Si usted espera que llegue de enero para buscar el técnico que le arregle el aire, se va a morir de calor 15 días. Lo mismo con la vacuna. Vos no podés salir cuando está la infección. Además, la vacuna tiene un tiempo de generar el tema. Entonces, no puede haber, y te pido el audio de Cardoso, que diga, no, por supuesto que no va a alcanzar. Si el gobierno nacional no cree en la salud comunitaria, y mi ley, yo siempre digo, no podemos tener en mano de un presidente, que uno compartirá o no, pero que ha dicho que solamente se vacunó, cuando todos esperábamos la vacuna del COVID, para entrar a los Estados Unidos a hacer una conferencia, el destino de nuestro verano. Y peor aún, no podemos tener en la mano de un racimo de porteño que no tiene la menor idea de cómo está el dengue, el calor que hace, la cantidad de mosquitos. Acá hace 5 grados y los mosquitos se siguen picando. Sí. Yo estuve en la fiesta del locro y hacía frío, pero había mosquitos. Entonces, capaz que no es el dengue, pero... No podemos confiarnos, entonces tenemos que comprar nuestra vacuna. No tiene criterio esto que entre los 20 y los 40 nomás no esté. Si va un vecino a comprar, le sale las 2 dosis, sale 180.000 pesos. Es que no le podés comprar un vecino, no le podés. Y si compra la provincia, sale la mitad de precio. La provincia tiene laboratorios propios también. No, esas no. Esas son vacunas que tienen patente y son... sí, pero ellos, por ejemplo, Cardoso hablaba de conseguir una cepa y de reproducir más. Sí, hasta que haga eso Cardoso, él lo tiene que sí. Podría mover, no. Ya. Pongo la cepa, estoy produciendo, en 15 días vacunamos, ya está entrando el verano, por Dios. Ya. Negligente de miércoles. Ya hay mosquito y va a haber dengue. Y muchos de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos tuvieron la primera infección, la segunda es hemorrágica, altamente fatal. Compren la vacuna, muchachos. Y si se jactan en las publicidades, que ustedes no tienen, otras tendrán, de tener fondo de reserva, de tener fondo anticíclico, tener superávit, ¿para qué querer un fondo de emergencia si no lo gastás en un momento como este? La que nos manda la publicidad del dengue es Elena Com. Pero así todo no respeta el federalismo de lo que es la Ley Nacional de Medios, donde en uno de los articulados, hablando vos de pauta, te dice que todas las emisoras legalmente conformadas deben tener un tope de pauta que no supere el 30% de los ingresos, y esto establecido en la ley, e incumplen la ley. Ya vamos a volver y van a tener cada uno ustedes estaban y no cumplían. Acá necesidad de un derecho. Vamos para empezar la cosa. Los abogados cuando se reciben tienen que salir y dejarle el lugar a los periodistas. Bueno, a todo esto, ¿cómo está Germán hoy en día? Estamos... A mí algo que siempre me inquietó personalmente, ¿no? Es cómo se vive siendo diputado. ¿Cómo se vive siendo diputado? ¿Cómo es tu trajinar? Familia, amigo, vecino, el vecino de la otra cuadra que viene, Germán, necesito... O sea, ¿hay gente así? ¿O vos podés caminar tranquilo? No te digo que vos seas Brad Pitt, que te van a tirar todo encima, pero bueno, sos Germán. No, sí, soy... Por todos los medios, el que me diga que no te conoce me está mintiendo. ¿Entendés? Pero fíjate, vos recién estábamos hablando con Aldo Boto, que está en Buenos Aires, me dice, Germán. Pero, ¿cómo es tu vida? Aspiraciones, ya dijiste que no tenés límite, te vas a llegar a gobernador, ya dijiste. Eso voy a hacer, gobernador. Bueno, o sea, te felicito porque no hay que tener tope. Después vamos a dar unas charlas vocacionales para no tener límite, no tener tope. Y bueno, pero eso hacemos mucho en la escuela de oficio, de no conformarnos como estamos, y si queremos pelearla y tenemos una vocación más. A ver, la señora que me está escuchando ahora y está terminando, mirá, ya está empezando a esperar ya hasta el toque final al liso. Servir. No, servir de 2:30 y te vuelven los chicos a la escuela. A mí, con la gente nadie me tengo un afecto y una relación, porque la señora me está escuchando y este diputado, ¿cómo habla? Y sí, y ojo, tengo en mi equipo gente que es más formalista,
Gente que es más políticamente correcto. Más relajado. Y eso es todo mentira. Los diputados que se hacen los archiduques de Luxemburgo son unos chantas, porque después, en la vida como son seres humanos como cualquiera. A ver, algunos somos más electrónicos, yo soy así más despaparrajado, no me como el personaje. La verdad que sí, en la política de corriente hay mucha gente que se come el personaje. Sí. Pero no es normal eso, ¿no? Bueno, y el que se come el personaje... ¿Querés te tirar un ejemplo? Yo no me voy a hacer cargo. Sí. No, hay una senadora de acá que solo aparece en fotos. Yo no voy a ponerme con nombre, apellido. A mí me da vergüenza ajena, te juro, me da vergüenza ajena. 46 fotos subió ayer en la reunión de gobernadores. Pero, mi hija, presentame un proyecto, hace algo. No, y lo más grave de los legisladores que no aprovechan estar cerca del gobernador cuando le toca. No para sacarse fotos. No digo nada, yo no digo, pero tiene que el legislador tiene que caminar. Vení con la carpeta allí. Encontrarse con el vecino y que le diga, señores, estuve comiendo con, no voy a dar nombre porque no le quiero poner, está medio violento el régimen hoy. Che, estamos preocupados porque el hospital oncológico, si se abre de corriente, se quede desabastecido. Hay que decirle, yo me junté con Silvia y le dije, mirá, esta problemática, no va a pasar eso, bueno, pero usted... Bueno, eso ya viene desde que estaba en... Desde que estaba en... todavía no se había inaugurado. Bueno. Y la que estaba haciendo las pruebas era la propia Elena. Pero... Yo lo que digo es... Ya habían empezado con que... Hay que contarle que el agua de corriente es una problemática pesada en corriente. Hay que contarle que la de PEC también en Curuzú es un talón de Aquiles. Hay que decirle al gobernador que él no puede hablar más de el parque industrial. Cuando acabo de contar el parque industrial, la gente se ríe. La otra vez estaba con una reunión con, no voy a decir qué institución, que son líderes de opinión, y decía, acá, los problemas. ¿Y sabe qué me dicen? ¿No? El problema es la contaminación de las fábricas que viene el parque industrial, y se mataban de risa. Entonces, bueno, hace 14 años que estoy en Curuzú y creo que ya inauguré 4 parques industriales. Y la verdad que lo que tenemos es más que seguir gastando plata en alambrado para parques industriales fantasmas en la provincia, tiene que comprar más líneas no, todos los parques industriales. El único que vi, el de Goya, que está gestionado, que viene desde antes de este gobierno, que está gestionado por sector privado público, con una iniciativa del gobierno municipal anterior. Y el que está creciendo a paso agigantado es el de Paso Libre. El parque logístico. Sí, bueno, eso es lógico. Eso. Pero no es un parque industrial intensivo en energía. El de Libre decidió. Es una placa de estacionamiento para camiones que entran y salen, ¿me explico? No, el que está de la rotonda. No se está fabricando mucho y nada en Libre, no nos mintamos. En lo que es Libre es un polo logístico de servicio de las provincias. No el Cotecar, ¿eh? No, ya sé. El Cotecar es un lugar de control. Sí, está bien, pero no es que hay fábrica. ¿Fábrica qué? No, hay galpones, hay un centro de distribución, por eso, sí. De empresas importantes, extranjeras. Pero yo no digo que no, pero un centro de distribución está bien y son servicios. Bueno, pero genera trabajo. Yo no estoy diciendo que no. Yo estoy diciendo que acá, estoy en Curuzú, ¿qué tiene que decir un senador, un diputado? ¿Vos hace cuántos años venía a Curuzú? ¿Qué tiene que decir un diputado, un senador? No me va a decir nombre porque muchos son con pinche y después me ríe, me tengo que salir a defender. Pero los legisladores tienen que hacer su proyectito, y como vamos a presentar con Pitu, con todo lo que estuvimos hablando hoy con ustedes y con los vecinos sobre todo, vamos a ir a la Cámara y decir, señor gobernador, esto. ¿Vos creés que...? No hay que llevarle el diario de Irigoyen al gobernador, y no Irigoyen de José, sino el diario de Irigoyen, que es el... Sí, pero ¿vos creés que un legislador tiene que estar... por ahí se corrió un rumor de que le iban a hacer como una prueba de ingreso para ocupar un cargo de legislador. ¿Cómo una prueba de ingreso? Sí, como cuando te va a ocupar un cargo, te dice ¿qué, no? ¿Qué? Se presenta a concursar para un cargo de la justicia, bueno, una cosa así. Internamente dentro del partido es como que iban a... No es más que iban a... ¿Quién tiene más capacidad? ¿Quién tiene más esto? ¿Quién tiene lo otro? El que se postula... Yo en los 2 cargos electivos que tuve de concejal y diputado fui cabeza de lista. Y cabeza de lista llega porque la gente te respeta. Uno a veces te quiere más, menos y te conoce. Sí. Entonces, mejor prueba que ser cabeza de lista y que la gente te vote para ver si laburás, si caminás, si generás los consensos sociales necesarios, porque no es generar consejos de la mesa chica, es que la gente te quiera, te vote y te respete. Al final ahora me decís que fuiste concejal, no me terminaste de contar cómo se vive siendo diputado. Concejal en Corrientes,
La única diferencia que puede tener mi vida es con bastante complicado también. Ese es más intenso Terminé todavía. para correr. Terminé para Sí. correr, para caminar. Vaya. La única diferencia que tiene mi vida con la de un trabajador común, que pues soy un trabajador, yo no cobro, no como, es que y cuando te conocen como son como nosotros, que somos vados, que la gente estamos, que tenemos 3 hijos en edad escolar, que llevamos los hijos a la escuela, que vamos al supermercado, y que a la familia también le hincha un poco de que caminaba media cuadra y ya te para un vecino. Entonces para llegar a un lado caminando, tenemos, papá, dale, vamos, otra vez. Esa es la verdad, así es la vida. Pero bueno, a uno le gusta eso y es donde más se nutre. Si no, tus mismos colaboradores, como le pasa al gobernador hoy en la provincia, a veces te encierran y no te cuentan que estaba Maciel, que estaba haciendo macana en Curuzú, estaba Maciel, el comisario de Caso Loan, que mañana se cumplen 100 días. De paso, mi respeto al nene. Entonces, esa es mi única diferencia. Y la otra diferencia, sí, que tiene también, pero es como ayer venía en un auto con unos embarcadizos que amigos de Buenos Aires estaban, justo vinimos y gana libre. Es que también está un poco fuera de tu casa porque tenés que recorrer y estar, pero bueno, nada que no haga un viajante, un camionero, un navegante, digamos, ¿no? Somos trabajadores. Ahora, el que se come, le gusta el traje, le gusta la corbata y cree que es un duque. Lleno de eso, Por eso yo le digo, acá tenemos 2, no sé si ustedes son afines no me haga pelear con amigos que yo no sé si ustedes son afines de Benítez, cada uno se hace cargo de su rol. Pero estos no saben ni qué rol están cumpliendo, yo te digo. Y lo digo siempre, por más que te vote, solo lo digo. Bueno, yo no me hago cargo, yo me hago cargo de mi laburo. No, yo me hago cargo de mi laburo. El vecino que me quiere escribir tiene mis redes sociales, está Pitu, está Natalia Saquejian, hay un equipo que está las 24 horas del día. Canalizamos, reclamamos, logramos cosas. Hay vecinos que aportan ideas, por ejemplo. Pero todo el tiempo, la escuela. Yo, Víctor, voy a trabajar, te armo un proyecto. Mándame. Y te mando. Mándame, si me parece razonable, pero, sí. Pero hablando en criollo, ¿me vas a dar bola con el proyecto? Pero vos te pensás que yo puedo. Si es incoherente, puedo volver todos los meses a Curuzú si no le doy bola y no cumplo. Tarde o temprano la mentira tiene pata corta. No me terminaste, si hace cuánto que venía a Curuzú, justo te iba a preguntar algo, pero como vos no te comprometés. ¿A qué no me comprometo? A decir las cosas. Ay, ¿qué querés que diga? No, ¿hace cuántos años venía a Curuzú? Y vengo, que tengo 20 años, sí. Bueno. ¿Cuántas fábricas hay en Curuzú? Había, ¿no? Es pesada. Ahora. Coprolán, si querés podemos poner un lugar de... Bueno, digo, como eso y bueno... Una de las primeras del país, Y el frigorífico, que es una industrialización relativa de materia prima muy primaria. Es un problema, sí, la provincia no está industrializada. Y esa es la discusión que yo tengo ahí sí con... Esa es la discusión que yo tengo y ahí sí salta mi colega acá diciendo no, porque la provincia tiene una revolución industrial como otra cosa que le voy a preguntar a Pitu, más allá de la fórmula que estaba tirando José Cantero, la otra vuelta que va a ¿Qué era la fórmula? Un abogado mujer, un abogado varón, o no sé quién va a ser. ¿La abogadocracia, sí? Sí, o sea, es una fórmula... legalmente para asumir, pero no dijo nombre. O sea, y mejor, porque parece que acá hay bastante prolijidad en los papeles, así bueno, que no hay candidato. No, me parece que en la gestión actual le falta abogado porque no hay mucha desprolijidad legal, entonces sí, hay mucho olor a... Demasiado. ¿Qué candidato? Acá tenemos un candidatazo como Pitu. Bueno, a él le voy a preguntar. La semana que viene cuando venga. Vamos a dejar la que vaya tomando. Porque acá Pitu tiene que ir, mira, hoy va, así como le ve esa carita, va a quedar todo blanco por la harina porque se va a meter a amasar el pan que va a prender hoy a las 15 horas en el Villa Dolores. La prepisa, señor, es importante. Ahora tiene el fin de semana, el viernes que viene ya puedes estar vendiendo tu prepisa que sale como hay muchos chicos que, no sé si ustedes ya hicieron este curso o no. Hemos hecho, mirá, ¿sabés cuántos alumnos pasaron por nuestra escuela de oficio en la provincia? Más de 50.000 en 8 años. Hemos hecho de lo que te imagines más cursos. Pero vamos, el público y la demanda se va renovando. A pedido mío, yo quiero un curso de carpintería, me encanta la carpintería. ¿Tenés taller? No tengo. Había hablado con alguien que me consigue una máquina, pero todavía, bueno, es otro cosa que te voy a tomar nota. No, lo que pasa es que el curso de carpintería, que no sé si lo hicimos, ¿que hicimos, Brian, alguna vez? No. Tiene... Soldadura también. Tiene que tener... soldadura hicimos, Brian, ¿no? No. Bueno, tenemos profesor, pero lo de carpintería es muy delicada la seguridad. Sí, también. Hay que tener un taller muy grande. No, bueno, pero convengamos que
¿Qué querés hacer un curso de carpintería sin una circular y una sierra? No. No, pero vos tenés que saber sacar las medidas, no es venir cortando. Está bien, pero ya nosotros tenemos en Corrientes tenemos el curso. Pero en eso cuando uno aprende, y más cuando es carpintería, es como los chicos, yo hablo con los profes, los vagos, llegan y ya quieren aprender la circular y mete mano. Entonces, por lo menos para mostrarle la circular tiene que tener. Y le enseñamos todo, pero no tenemos. Hoy comienza a las 3 Hoy 3 de la tarde, totalmente gratuito, Club Villa Dolores. Vayan un rato antes si nos inscribieron, 2:30. Resigne la siesta, señor. Sí, por supuesto, y aparte... Ahí Villa Dolores... Ahí es normal, toque está la iglesia de San Cayetano, pero después yo te voy a pasar el número del cura. El cura, si nos está escuchando, alguna persona de la comisión, de la parroquia. Excelente persona, el cura, excelente, un muchacho muy emprendedor. Sí. Así que pienso yo que en ese sentido no para ahí, mejor, porque la verdad que necesitamos instalaciones en la mejor calidad. Yo no sé si a la gente le gusta hablar mucho de política o no. Pero yo no hablo mucho de política. O si le interesa, no, pero te voy a hacer una pregunta clave. ¿Qué opinás de lo que pasó con las internas? ¿La de los radicales? No, me parece que una interna sangrienta la de los radicales. Qué gente que no se pone de acuerdo. Las peleas entre Colombia y Valdés son terribles. La verdad estoy muy preocupado. No quiero opinar de partido ajeno, pero la verdad que es muy triste que en lugar de estar buscando a Logan, de estar solucionando los problemas, de estar comprando la vacuna, etcétera, estén hablando de internas. Me preocupa mucho, si a eso te referías. ¿Querés que te dé mi opinión sobre la interna de Valdés Colombia? Es humo. ¿Humo? Como el parque industrial, que es todo humo nomás. Humo. Para mí son coherentes con la manera de gobernar. Son cosas que tapan. Se lo dije ya se lo dije. ¿A quién? Y cosas que tapan. ¿A quién se lo dijiste? Contame. Al aire se lo dije. A mí no me parece. ¿En qué cabeza cabe de que si vos cumpliste tu mandato, listo, perfecto, te dieron ¿cuánto? 8 años para hacer las cosas? Bueno, si en 8 años no te alcanzó, dale la posta a otro. A Colombia. Que no le alcanzaban los 12 que tú. Bueno, sí, pero no le dé la posta a tu hermano. Denos la posta a los nuevos, que venimos con ganas, que no formamos. ¿Cómo te llamás vos? Brian, dale la posta a Brian. A mí, ¿por qué no me ponen a mí? Bueno, decilo. Decilo, ¿qué pasó? No, el vicegobernador es mi tío, sí, es cierto. Está bueno para aclarar. Pero tenemos una visión muy distinta a la realidad, ¿viste? ¿Por qué él es de esos duques que yo no quiero ser, digamos. ¿Por qué el vicegobernador? Bueno, tendríamos que preguntar a tu tío, ¿no? ¿Por qué nunca fue gobernador? No. Bueno, mucha gente, la mayoría. A ver, en esta provincia, si nos fuiste Colombia o Valdés, fue gobernador, lo echaron en el 99. ¿Por qué no duró más tiempo, tío? No. Pero fue gobernador entre el 99. Bueno, pero fue gobernador. Una trastienda en esa. Acá hay 3 apellidos que fueron gobernadores en los últimos 25 años. O en los últimos 30 años. Romero Ferri. Breve intersticio de mi tío, Colombis y Valdés. Y ahora quiere seguir Valdés. Y quiere volver a rayar. Y bueno, pues ahí vos podés. Pero yo voy a terminar, ¿Sabes? Y si te ofrecen una fórmula Valdés-Brayarda, ¿no? Pero Valdés, ¿cómo se llama el hermano Valdés? No. Germán, ¿Vos te das cuenta del carácter que yo tengo? ¿Ustedes están para una alianza? ¿Vos te das cuenta del carácter que yo tengo? Sí. ¿Te das cuenta del dinamismo que yo tengo? Sí. Por responsabilidad institucional, yo no puedo ser vice. Pero no es por menospreciar el cargo de vicegobernador. Pero se puede hacer muchísimo como vice. ¿Qué se puede hacer, vicegobernador? Pero además yo tengo una impronta que acá el viceintendente tiene que prestarle 4-3. Yo tengo una impronta que voy a chocar. Yo trabajo demasiado. Entonces, si usted llega a un cargo... yo voy a hacer... Yo tengo 51 años, no sé dentro de cuántos años me dura. Sí. Pero si el día de mañana usted llega al cargo... El día de mañana no, el año que viene, se dice. Yo voy a ser gobernador el año que viene. ¿Vos le vas a competir a Tincho Ascoa? Nosotros nos vamos a poner de acuerdo y el que mejor esté posicionado va a ser candidato de la alternativa para Corrientes. Bueno, a eso es lo que iba, porque ahora Martínez Llano salió en un audio diciendo que ya no hay posibilidad del peronismo para ocupar cargo en la provincia en el 2025. Y por eso, porque como él no me ve como pejotista, pero me ve a mí como un candidato competitivo para eso. Eso voy a transmitir el mensaje. Claro, como el PJ no pudo condensar un candidato, está buscando un amigo, un extrapartidario, pero de profunda convicción y mucha coherencia, que ha sido un opositor constructivo y duro al radicalismo. Ese que tiró esa indirecta y vos no entendiste. Me está viendo como candidato a gobernador de la alianza. Él descartó la posibilidad de que haya... ¿Del PJ?
Y bueno, ¿qué lo sacó a Tincho de la carrera? No, bueno, pero no lo considera Tincho como un PJ. Bueno, está bien, entonces, bueno. Tincho, no sé si bueno, Camporito, como no veo un PJ, seguramente está pensando en mí. Sí, seguramente. Le agradezco. Aliado, le agradezco a Rodolfo la distinción le y voy a el decir reconocimiento. que vos pensás. No, yo le agradezco la indirecta que tiró porque él siempre habla en parábola. Hay una persona, Confucio, que también habla parecido a él, que habla en parámetro. Está medio dormido. No es parábola, vendría a ser, sino que. Bueno, es una manera de decirlo. Hablando en criollo, te tira verde para recoger madera. Bueno, está bien, ahí lo que tiró fue mi candidatura a gobernador, seguramente respaldada por. Seguramente. No sé. Seguro. Pregúntele a usted. Yo por lo que les veo, va. ¿Yo? Candidato a gobernador. Nunca tuve miedo. Miedo y plata. No, sí, ahora ya pero a ver, vamos. Estaría bueno que hay que renovar. Yo estoy en el momento. Pero no es renovar para que venga. A ver, acá se renovó la intendencia y se desarmó el plan el plan modelo provincial y nacional de reciclaje de residuos sólidos urbanos. Yo que soy gobernador, pues yo me formé para eso. Bueno, yo te conozco a vos, le conozco al operador y le conozco a cada actor de cada club. Y he charlado con todas las instituciones de vida de Curuzú en estos 20 años que me estoy formando para ser gobernador. Tuve la oportunidad de estudiar ciencia política, hablo 3 idiomas, yo me formé para esto. Yo me formé para ser un buen gobernador, no. Y hablo medio chacarero encima, del peor todavía. Pero, digo... Te está olvidando de algo muy importante. ¿Qué? De la gente del campo. Y estamos acá, si esta es la... Vos estás hablando de clubes, de... ¿Y la de PEC qué? ¿No hablé de la de PEC? Sí, los principales víctimas del abandono de la de PEC son la gente del campo. Se le pide arraigo y no se le da ni conectividad, ni camino, ni luz. Si yo hablo de la de PEC, hablo de la gente del campo. Y estoy acá porque si vengo al ET25, pues estoy pensando en la señora del campo. Y en el Cordero del Curuzú que me van a invitar, en cualquier momento. A uno que me quiere invitar como un cordero, ahí aceptamos, mirá. No, che, pero que mande mensaje ahí a la radio. ¿El número? ¿Cuál es el número? Ahí ya sabe, tienen el fijo. Yo llevo el vino y la gaseosa. Vamos a hacer una cosa. Yo traigo dulce mamú que sale rico en aquella zona. ¿Dónde? Y en la zona norte corriente tenemos más mamón que ustedes ponen el cordero, yo traigo el dulce mamón, el vino y la gaseosa. Y acepto acá al aire alguno que me quiere invitar a un cordero. Yo ya te invito, vamos no. Una sección, yo te junto 3 parajes. Yo no quiero juntar, yo quiero un vecino que no conozco, como la vecina que voy a comer el puchero acá al lado ahora, que me invite. Y quiero sentarme en la mesa y conocer. Yo te qué rico el escabeche de ciervo. ¿Sabes el escabeche de ciervo? Eso con un manjar. No, pero en serio, por favor, si hay un vecino que no me conozca, que le haya parecido interesante, vamos a comer un cordero, que mande un mensaje a la radio. ¿Cómo es el número de la radio? 42 35 36 el fijo. El fijo, 42. No tienen teléfono fijo en el campo, chamigo. Por favor, qué desubicado. No. El número de WhatsApp. No se apoyen tanto, ese siguiente está martillando en la mesa. No, este es el que pega a la mesa. No puede ser, ¿qué teléfono fijo apenas la de PEG le pone al campo? Mira, te voy a decir algo. Cuando vos estés en el sillón en el escritorio de Ferrer, no golpees así, porque eso tiene años. Después te va a salir más caro restaurar el escritorio de Ferrer. ¿Sabés la cantidad de carpinteros que tenemos en la Escuela de Oficio Corriente? Bueno, y no me trajiste. Ahora, pregunto bien y cerrando. Y bueno, yo te voy a pedir, vamos a pedir al amigo Rafa ahí que te ve que con los pasajes te va a venir una vez por semana. ¿A quién? Agustín. Yo te consigo hoy, le pedimos una beca de estudio para carpintería. Decirle que no lo consiga. Cuando sea gobernador, ¿nos vas a dar pauta o te vas a cerrar así? Vamos a repartir. Pero la pauta no va a ser para que hable. No digas si vamos a repartir. No, vamos a repartir los recursos. Pero es que la pauta oficial, esa otra discusión. No. La pauta oficial tiene que ser repartida o distribuida, vamos a ver la palabra correcta. ¿Dice la ley? No, pero a mí, el problema con la pauta oficial es que se dice que Valdés es rubio, alto, simpático y de ojos verdes, y que Cardoso compra la laguna. Y acá la pauta oficial tiene que ser para concientizar, formar y educar al ciudadano. Yo soy un convencido que si toda la pauta oficial se hubiese puesto durante todos estos años y el anterior donde hubo la sequía en concientizarnos que somos una provincia, por ejemplo, cuando se prendió fuego el 12% del territorio provincial y acá mucho más, acá se seguía hablando de otras cuestiones y no concientizándonos 6 meses más. Una provincia está más acostumbrada a lidiar con el agua que con la sequía y con el incendio en eso.
La comunicación y la inversión pública en comunicación, que sería la pauta, tiene que ser primero equitativo, transparente, por audiencia, pero tiene que ser para decir cosas que la sociedad tiene que enterarse. No para decir que Valdés es todo lo bueno que tiene que dar, que el parque industrial retosa de fábrica y somos un ejemplo, etcétera. En ese sentido, yo pienso que el único medio que... Pero van a tener la pauta si dicen las cosas. Y si yo digo, che, decir que Germán es bueno, alto, simpático, pelo tengo. El único medio que piensa de la forma que vos estás hablando es el ET25. Porque acá nosotros, por ejemplo, está bien, perfecto. Yo tengo la pauta municipal, pero no por eso voy a dejar de decir las cosas que están mal. Me consta porque acá nunca me dijeron, como en algún otro medio, en otras localidades. Yo siempre digo, yo le voy a felicitar al intendente de turno cuando está haciendo las cosas bien y cuando está haciendo las cosas mal, lo voy a decir. Pues si no hay nada, no hay de nada se tienen que ofender. Y los mismos gobernadores, presidentes, diputados, senadores, todo, ¿entendés? El teléfono de la radio. A ver. El teléfono en el cual me van a invitar a comer un cordero. Es para que le manden la invitación a Pitu a comer un asado. A Germán. No, cordero. No, asado no, cordero. Vamos a ser bien específicos. Bueno, pero no le dan a Pitu. Pitu tiene que comprar el vino. Seleccionando. A ver. 440514. 3774 44 05 14. Bien. El número de Pitu. Bueno, linda charla de tono de viernes, ¿no? ¿Viste que... No me terminaste de decir que pensaba el PJ. ¿Te estás yendo? Creo que es un partido fundamental en la Alianza Unión por la Patria y que juntos estamos construyendo una alternativa de gobierno superadora para Corrientes. Lo tenía memorizado. Pero mira, es bien. Mira, yo te digo, para buscar políticos con cara de traste, que te dicen cosas políticamente correctas y te hablan de la politiquería que no le interesa a la gente, no voy a dar nombre, pero tenés muchos diputados, muchos senadores, muchos concejales. Acá vamos a los IFE, hablamos de las cosas, me preguntás cómo es ser diputado, le digo, es lo mismo que un laburo, la diferencia es que te paran más por la calle porque te conocen. Sí. Hay diputados que no lo conocen, hay senadores que no lo conocen, a mí me conocen. Bueno, yo nunca vi que lo paren ahí y veniste en la calle. No empecemos. Ahora tengo que ir a Caminito a comprar la gaseosa para el evento. No, bueno, no me arme, quilombo. Mirá las gaseosas porque tienen fecha de vencimiento, ¿sabía, no? ¿Qué pasa, ¿Con qué? Con la... No me comprometas a mí. ¿Qué pasa? Yo no... Pero bueno, yo lo único que... no me dejáis a cazar campo, ahí en su campo. No, pero el problema con la cacería es que está... Es todo un tema la cacería. No, la cacería de las del ciervo y del chancho que están haciendo estragos en la provincia es que no hay conducción, sí está declarado, lo que pasa es que no hay conducción. En esta provincia que se vivió del marketing estos últimos 8 años, la vacuna no llega, la DPEC no anda, los caminos rurales son un desastre. Bueno, los caminos... La policía... La ruta 12 es un desastre. Y los caminos rurales, peor. Sí. La policía... en lugar de ser exonerada cuando tiene un caso de corrupción como Maciel, lo mandan a un pueblo chico como 9 de julio y arma un infierno grande. No hay dedicación a la gestión. No se dedican. Nos animan a decirle los legisladores, primero que no hay un legislador de la oposición lamentablemente en Curuzú, y segundo nos animan a decirle a Valdés, esto no anda, echá tal, hace prontuario tal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no le pueden decir a Valdés. Oye, ¿por qué no le pueden decir? Porque ahí funciona no es mi área. Anda a hablar con No, pero cuando vos sos gobernador es tu área. Y cuando sos legislador de toda la área. No, si yo vengo acá, veo una problemática y no me ocupo, soy un negligente y para mí me pagan para controlar y proponer eso. Entonces, el problema es que no hay gestión. Bueno, ahí está la parte de lo que yo me expresé mal, de cuál es la función de un diputado. Más allá de legislar, pero tiene la obligación de controlar, de observar y cuestionar. Por supuesto que sí, es una función y eso. Nosotros muchas veces hacemos hincapié, este hombre se me perdió nomás porque... Nah, Pito anda tal día. Bueno, sí, no sé por dónde andará, se me perdió, como la calle San Martín no anda. Se me perdió. Porque yo lo mismo que Norma, se me perdió Normita. ¿Cambió de número? No sé, pero lo voy a agarrar. ¿Cambió de número? ¿Cambió de número? Entonces no sea víctima, porque ¿sabes qué? Los vecinos cuando te quieren escribir, te escriben. Nada, no te hagas nada. No, porque estamos con
con el tema del pago del alquiler de la escuela de oficio, de los profes y todo eso, ¿viste? Parece que complica un poco y por ahí no tenemos para... ¿Pero por qué ustedes pagan el alquiler del club para dar la clase? No, tenemos nuestra sede. O sea, tenemos muchos gastos y por ahí... Bueno, yo te tiro otra. Yo estoy armando una fundación, además así como buen abogado. Estoy armando una fundación. Y quiero un terreno. Acá hay un terreno que hace casi 6 años se lo dieron a los jubilados, no sé qué. No te metas con los jubilados, que bastante le pegó Ganeta. ¿Sabes lo que pasa? Ahora resulta que, según lo que me contó un hornerito que anda ahí paseando por el campo, parece que los jubilados los mandan a otro lado y ahí queda va a estar por hacer un palacio, un alto dirigente. Si pasa eso, no voy a tener piedad, Pero sí, la idea mía es armar una fundación y, yo creo que voy a tener el apoyo de la gente. Armar una fundación y ahí ustedes van a poder venir a hacer las clases de oficio de todo lo que quieran, ¿no? ¿Compromiso? Compromiso al aire, Así como cuando vos seas gobernador, si estoy vivo todavía, tirá. Qué poca fe que te tenéis, amigo. No es tirar una pauta. Vamos a generar un mensaje específico de concientización. Vos cumplís con la ley nomás. Es el 30% de la ley nacional de medios audiovisuales, te dice. Cada medio debe tener el 30%, no debe superar el 30% en pautas, te dice. Y ahí entró la problemática si era municipal, provincial o nacional. Porque si se juntan las tres, hace el 90% de los ingresos de pauta, y ahí ya no sirve. Así. Bueno, doctor, estuvo picante, estuvo bien la gente. Es un buen tono para un viernes, ¿no? Bueno, después cuando vengan los políticos, eso que viste, no, acá somos como no vienen, tienen. Te tienen miedo, también vos sos más bravo que. ¿El amigo de ellos Benítez, no? Si soy amigo, imagínate con amigos como vos, ¿para qué quiero un amigo? Cuando me fui que mi angada, pobre, mi secretaria, la víctima, fue y le dijo: el mes que viene te vamos a cobrar de publicidad 6.000 pesos. 6.000 pesos le cobramos de publicidad en la radio. Se enojó y nos sacó la publicidad. Entonces no es que nosotros le pegamos, pero lo que pasa es que, no apuesta al crecimiento tampoco. Es la realidad. Ninguno de los legisladores de acá apuesta al crecimiento. Estamos hablando de provinciales, no los locales. Yo apuesto porque, mirá, te estoy haciendo ganar rating. No, pero vos no sos de Curzú. Eso sí. Ya está por llorar. Se ve que se va allá al palacio. ¿Qué palacio es ese? En la legislatura aparece ahí Benítez y lo abraza, lo besa. No, a ver, sí discrepamos. Él dice que la provincia es industrial y productiva. Yo le digo que no, pero después tenemos una relación constructiva. ¿Viste? Hay que construir puentes para gobernar esta Argentina. La grieta y el odio no es el camino. Hablando del puente, ¿qué veracidad tiene? No sé si tienen conocimiento, ¿no? Del puente que teóricamente van a hacer entre La Cruz y Alvear. Y mirá, si sigue gobernando Valdés, va a haber muchos anuncios y pocas nueces. Como todo, como la planta de reciclado. Como la represa que iban a hacer acá en la altura de Santo Tomé, por ahí. Si me toca ser gobernador, voy ahí, vamos por este puente, el puente a Uruguay ¿Vos como gobernador apostaría más a la obra pública para generar empleo o al sector privado para que genere empleo? Es que sin caminos y sin energía, que es obra pública, no va a haber nunca agregado de valor a la materia prima que nosotros tenemos. Nosotros tenemos dos motores y dos oportunidades potenciales. Una provincia rica en recursos naturales, tierra, agua y clima, y una provincia rica en recursos humanos. Gente que se forma, que estudia como vos, con 3, 4 diplomas, que con mucho esfuerzo los viejos lo bancaron. Y está. Lo que falta es, primero, ir puliendo un poco la oferta educativa para que sea cada vez más aplicada, agregar valor a nuestra materia prima. Y después camino para sacar la materia prima, energía y conectividad en el campo para que haya más arraigo. No podés producir sin gente viviendo, cuidando, estando arriba de la producción. Entonces, sin obra pública no va a haber nunca camino. La gran problemática, la gran problemática de los parajes y de los campos que hay alrededor de los parajes. Porque los parajes, ¿por qué se forman? Porque en ese lugar había un espacio para vivir que te daban, ¿entendés? Se formaba un conjunto de personas que constituían el paraje. ¿Pero por qué? Porque alrededor había trabajo. También hay, pero lo que pasa es que no hay.
Las situaciones son ahí, pero el esfuerzo de vivir sin luz, sin conectividad, sin camino, que te llueve y te queda 3-4 días, tener un problema de salud, no puede venir, es muy grande, entonces no vale la pena. Bueno, yo por ejemplo, un tema que siempre discuto cuando nos reunimos con la diferente gente de los parajes y con Cacho Romero, que la otra vuelta hablando con Cacho Romero, yo le estaba preguntando si él tenía stock de suero antiofídico en su, no sé qué tienen ellos tienen una sala, ¿no?, de salud, su salita de salud, pero entonces le preguntaba por qué. Tengo un amigo que es de acá, de Luis Monti, de Perú Gorría, y este muchacho trabaja en el campo y está asociado a lo que hace el suero antiofídico en Goya, entonces él, viborita que encuentra, está dentro de un bolso y se la lleva, no las mata obviamente, las lleva, sacan el suero y después la devuelven al campo o lo que sea. Entonces, eso es importante, por ejemplo, que Cazadores Correntinos tenga un banco, una provisión de suero antiofídico. También los caminos son importantes, ¿viste? Pero entonces, a tu pregunta, no podés tener producción privada sin camino y energía, lo básico. Bueno, che, me va a dejar sin voz, tengo todavía un largo día. Tenés que hablar toda la... Pero hablamos una horita, ¿eh? Vos no tenés que hablar, vos tenés que amasar. A ver si pasa trapito. Tiene que elaborar. Lo vamos a amasar. Yo te amaso ya en Corrientes, con la cosa difícil. A Pito lo vamos a amasar ahora en la semana. ¿Sabés lo lindo que sabés tirar la pizza para arriba así? Tipo... Bueno, acá hay... Pasate a comer algo hoy. Acá hay va a pasar, la tiran para arriba así, pero no la pizza. Sí, va a pasar a comer hoy una facturita, ¿eh? Sí, va a pasar. Oye, al final ya. A mí que le encanta, mi hijo de 7 años y que venga y cocinar. Y hace tortas fritas. Y bueno, llevale a las 3. Si le gusta cocinar, vamos a tener. Bueno, te espero, no sé. Te espero yo a vos. Le voy a pasar el dato a Rodolfo. Pero te está escuchando, me imagino que se levante y pone el TV. Le pasa, siempre él tiene orejas que escuchan. No creo. No hace eso. Bueno, no importa. Le voy a pasar el audio. Bueno, pasale. Escúchame. Así que, y lo descartamos a Tincho, entonces como... No, yo no lo descarto, Rodolfo lo descartó. Dijo que no hay candidato del PJ competitivo. Bueno, a mí me corrió una versión de que Tincho... ¿Qué? No, vos por el video que hizo de... contra Valdés. No, eso no. Bueno, yo no digo, yo ahora lo voy a ver a Tincho, es una buena relación y vamos a ir todos juntos para ganarle. Ahora, lo que yo te digo es que ya sé que es abogado Tincho, ¿viste? Lo que yo te digo es que vos decís que las declaraciones de Rodolfo, que no la escuché, fue que no hay un candidato del PJ competitivo. No hay posibilidad de candidatos del PJ. Bueno, yo soy el Frente Renovador. Por la cuestión de este... Yo soy el candidato del Frente Renovador. Entonces está pensando en mí. Seguramente. Bueno, no, lo que él dijo, te voy a pasar el audio, lo que él dijo es, no hay posibilidad de haber un candidato que compita en el 25, porque no cierra el tema de la organización del partido, nada más. Pero ahora que venga para afuera... El Frente está mucho más armado de lo que parece. Bueno, che, un gusto, feliz fin de semana. Todavía estoy esperando a ver, no escribió nadie por el tema del cordero. Seguramente van a escribir. O no me quieren o se aburrieron o no escuchan. Después yo te mando una foto del cordero. Bueno. No, yo te estaba por decir, tomate un tiempo, venite un viernes. Hoy es viernes. Sí, pero ahora tenés que... No, pues vuelvo a la noche. No, nos vamos al campo y pasamos un fin de semana. ¿En qué zona? La segunda sección. Bueno, yo en realidad me recorro toda. Eso tiene muchos parajes y la gente de los parajes es buenísima. Buenísima, sí. Y no así tiene muy poca atención con respecto de los gobernantes, ¿no? Ese es el tema. Bien. Festejan Día del Niño, eso, pero después se olvidan. Bueno, ahora vienen las elecciones, seguramente van a estar más arrimados los parajes. Oye, ya te están escribiendo, ya seguro. A ver. Te ofrecieron 4 corderas, tu número. No, yo no estoy manejando, yo estoy diciendo a la vaca. Yo pongo esto, el otro pone el otro, pero me gusta que lo diga. Vos estás haciendo a lo Milei, pasamos una joda y pasamos la tarjeta. No, yo traigo el vino y la gaseosa. Tú traes el pan que va a aprender hoy a hacer en el curso de panadería. No, Brian es árbitro, esos son alcahuetes, esos son vigilantes. El árbitro tiene que comer afuera, porque el árbitro es siempre alcahuete. Los alcahuetes tienen que ir afuera. Entonces, hoy 15 horas, Club Villa Dolores.
vos le cargás la que No, es árbitro de la liga y a partir del miércoles rinde para ser árbitro nacional. Mira qué nivel. Pasame el número de Brian. Se va a Junín, provincia de Buenos Aires, esponsoreado por la escuela. En una escuela de árbitro, ¿no? Nosotros no. Pero había una escuela de árbitro a nivel provincial, ¿no? Hay una municipal, pero lo mismo que nada. ¿Pero dónde? ¿Acá no? Sí, en la liga. Mira. Este árbitro va a ser árbitro con matrícula nacional, lo vamos a ver refereando un triunfo como el que vamos a tener el domingo de River contra Boca, próximamente, seguramente. Obvio. Acá el que no es de River no entra. Así es. Tiene que ser de River y zurdo. La condición. ¿Qué tal? Todos somos zurdos y de River. Mira, se quieren ir a comer, ya terminar la semana el operador y vos estás. El operador tiene que estar hasta las 2 de la tarde, así que... Hasta las 12 como no vamos a poder dejar dormir a la gente ahora. Va a quedar muy... Va a quedar traumada. Pero igual la gente habrá notado todos los tips que yo le di. Pero a este hombre cuando le hablan por teléfono se enoja más. ¿Por qué? No sé. No, ¿por qué yo me enojo? Ahora no, está tranquilo, Es bien, el cuerpo lo sabe. Él dice picante la conversación. Bueno, ahora cuando le pase luego te va así, te deja la oreja de Rodolfo. Hay una posibilidad de juntar una mesa redonda. Tincho Cuba, Rodolfo. Hay diálogo con todo, pero por supuesto que hay diálogo. Bueno, Rodolfo medio que no integra, ¿no? La que anda de Carolina. Exactamente, lo llevamos bien y le vamos a ganar a los radicales el año que viene. Pero por supuesto, con el que sea mejor. Yo considero que soy la mejor alternativa, pero si le toca a Tincho, será Tincho. Bueno, tengo mis dudas. Pero bueno, hoy está con vos. Bueno, votame, expresate. Mandar el jingle ya que corre acá, una apuesta fuerte. A Tincho lo conozco de así. Yo soy mayor que Tincho. Somos del mismo pueblo. Nos damos, estuvimos en la misma vagancia, fanáticos de las comparsas, de los carnavales. Pero bueno, no sé. Creo que le falta un poquito más. Hay que hacer un poquito más de carrera, ¿no? Una parte legislativa. No uno que salte de intendente y ya quiera ser gobernador. Bueno, algunos dicen que yo tengo que ser. Algunos dicen que de legislador yo debería ser intendente y después gobernador. Vamos a ver, cada uno tiene su opinión. Lo importante es que estamos todos juntos, que creemos que porque vos fuiste concejal. No, por eso. Podés obviar el tema de intendente. Yo creo que sí, pero bueno. Fuiste legislador. Yo creo que hay que estar ahí los equipos, están las ganas, hay una desidia muy grande en la provincia, hay ganas de que mejoren las cosas. Y estamos trabajando para eso, todos juntos. Y no, sin división. Y bueno, si Rodolfo dijo en la indirecta que me toca a mí ser candidato, bueno, gracias. ¿Cuánto vos crees que se va a definir a quién puede, o sea, que se dé un panorama de quién puede ser el representante del PJ o el que vaya, ¿no? Yo creo que para febrero, más o menos, ¿no? Febrero vamos a estar acá con el... Quiero el afiche pegado al costado. Germán Gobernador. ¿Están ahí? Bueno. ¿Quién es? Lo voy a buscar a mi sobrino. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por dejarme hablar. Lo esperamos hoy 15 horas, Villa Dolores, gratis, totalmente gratuito. Aprovechen el profe que viene de Corrientes, pastelería, panadería, etcétera. Gracias por la oportunidad. Disculpen si alguno quiere un legislador un poco más acartonado y enducado, ¿viste? Como Duque. No es mi estilo y es viernes. Además es viernes y además estamos con un amigo que venga con el libreto, decía vos. Sí. De lindo esto. No, y así, bueno, estamos en eso. Gracias, Bueno, Germán, un placer, como siempre, charlar con vos. Nos estamos despidiendo. Bueno, el operador sigue todavía, pero por ahí cortamos la mañana. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar.
Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera, que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119, a unos 2.000 metros al sur de Curuzú, Guatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas, después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Remate Prueba Pastoril Hereford Litoral 2024. 27 toros Hereford, 50 vaquillonas preñadas pedigrí registradas y VIP. Jueves 26 de septiembre, 14 horas, desde INTA Concepción del Uruguay y por streaming. Remata Jauregui Lorda, 3454 128 515. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre 2024, jueves 5 de septiembre, remate especial televisado, NEA NOA Litoral, Sociedad Rural, Mercedes Corrientes, streaming Rosgan, 18 horas, en vivo por Canal Rural, miércoles 11 de septiembre, remate Rosgan, streaming Rosgan, 10 horas, en vivo por Canal Rural, jueves 19 de septiembre, Expo Angus Primavera, Predio Angus Cañuela, streaming Rosgan, 9 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre. 19º remate anual Estancias Don Pastor, miércoles 25 de septiembre, Sociedad Rural de Villaguay. 50 toros Angus puros controlados negros y colorados, 300 vaquillonas preñadas más y puras controladas. Remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Auspicia Angus. HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Y Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de septiembre, 14:30 horas, remate Feria Federal. 26 de septiembre, 14:30 horas, remate Feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14:30 horas, remate reproductores del sur correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre, remate primera edición Las Joyas del Litoral desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos, Campo, Patria.
Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima. Castillo 790. Teléfonos 03774 422573 422068. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vestimenta gaucha Chejente. Sí, Chejente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chejente. Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774 46 99 10. Sí, para comunicarte con Chejente al 3774 46 99 10. Vestimenta gaucha Chejente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 12, 54 minutos. Temperatura 22 grados. Humedad 89%. Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Existe un universo infinito, una sabiduría infinita. Usted puede acceder a ella. Verdad, conocimientos, fe al alcance de su mano. Evite malestares, dudas, fracasos. La Congregación Universal del Pensamiento lo guiará por la senda de la luz y la verdad. Acompáñenos.
El saludo cordial, ameno, sincero y siempre llegando a todos y cada uno de aquellos deseosos de encontrar esa solución, esa respuesta positiva como siempre brindamos a través de este programa. El brindarle una orientación, el brindarle un consejo a cada una de aquellas dificultades es lo que permite el poder empezar a mejorar cada una de aquellas situaciones por las cuales podemos estar viviendo y donde es fundamental, mis queridos amigos, el tomar conciencia que el golpear puertas no es de aquellas personas incapaces o de aquellos débiles o de aquellos que no pueden lograrlo. Lo contrario, es de aquellas personas capaces de ver que hay algo que impide el poder progresar, el poder mejorar, el poder tener la paz, la felicidad, el progreso, el bienestar en el hogar, en la familia. Efectivamente, Juan, y por eso la gente no se hace esperar. Participa, busca asesoría, envía sus mensajes, envía WhatsApp, buscan la manera adecuada, la manera acertada para poder encontrar esa orientación. Vamos a dar respuesta a este mensaje que envía María. Dice: maestros, tengo muchos problemas, quiero saber qué está pasando con mi pareja, él se ha alejado mucho de mí. Mi fecha de nacimiento, el 21 de octubre del 80, él se llama Juan, fecha de nacimiento, el 17 del 11 del 87. A ver, mi querida amiga María, lo que se viene manifestando en usted y en Juan es producto de terceras personas que están influyendo, no solamente sentimental y afectivamente, sino que lamentablemente esto está generando inconvenientes y dificultades en cuestión de progreso e incluso se manifiestan inconvenientes hasta en el estado de salud. Esto deben de tratarlo, mujer. Todavía están a tiempo, no veo malos sentimientos ni malas intenciones de parte de Juan con respecto a la relación, pero lógicamente que el distanciamiento y el alejamiento que están teniendo es a causa y consecuencia de ese perjuicio. Trátenlo, véanlo, consúltenlo y le puedo asegurar que esto será cosa del pasado, María. También, Luis, tenemos más mensajes, personas que siguen participando de nuestro programa. Tal es el caso de Elena, con fecha de nacimiento el 19 de noviembre del año 71. Quiero saber si me pueden ayudar, mi negocio no progresa. Empecé muy bien hace 7 meses y de un momento a otro empecé a desmejorar. Hasta mi salud se ve perjudicada. Mi estimada amiga Elena, primero que todo debe entender que en el tema rubro de su negocio, usted bajó la calidad del servicio que estaba brindando. Eso a conciencia usted lo sabe y esa es la causa por el cual su negocio ha desmejorado. Es importante que vuelva a retomar el tema de la calidad de servicio y va a ver que usted vuelve a recuperar las ventas y por supuesto el negocio vuelve a ser el que era. Con el tema de su salud, pues allí sí hay un descuido de parte suya, necesita realizar estudios, análisis clínicos, médicos, necesita de un descanso. Usted es una persona que trabaja muchísimo, se esfuerza demasiado, se sobreexige demasiado y esto está haciendo que su salud le esté pasando factura. Mi querida amiga, busque la orientación profesional del médico para que le brinde la ayuda que necesita respecto a su salud. Y si desea una orientación más de cerca de los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento, no dude en visitarnos en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. Gracias, Elena, por participar de nuestro programa. Son muchos los casos de personas que, al igual que Elena, que Pablo, que Carlos y de la sinfín de personas que nos escriben a diario, necesitan de una ayuda y una orientación a tiempo. Pero ese a tiempo depende de cada uno de ustedes, de cuando envían ese mensaje, ese WhatsApp o se comunican a nuestra línea de teléfono celular. Así es de que recuerden, mis queridos amigos, pueden comunicarse en cualquier momento para pedir esa ayuda y esa orientación. El amor no se amarra, se construye con buenos sentimientos y acciones limpias. No permita que la desesperación lo lleve a cometer más errores. No lo piense más. Visite los profesionales de la Congregación Universal del Pensamiento. Informes al 3437 45 69 69.
la solución a sus problemas. 3437 45 69 69. Estimados amigos, tenemos a bien saber que hay personas que por motivos de salud, distancia o trabajo no pueden realizar una consulta personalmente. A estas personas las invitamos a que puedan realizar una consulta, trabajo y tratamiento a distancia. Esto se puede realizar sin la más mínima dificultad y con la excelente efectividad que se caracterizan nuestros trabajos. De manera pues que pueden comunicarse ustedes a nuestro número de teléfono celular y le brindaremos la información necesaria de cómo realizar su consulta a distancia. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa, vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota: 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69. O en efecto, también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Recuerden, estimados amigos, que pueden visitarnos aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá el miércoles 9 de octubre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. También recuerden, mis amigos, que estamos atendiendo consultas personales en Salto, Artigas, Paysandú, Concordia, Villa Elisa, Villaguay, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal y Feliciano. Para atenderse personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta, debe comunicarse al 34 37 45 69 69. Continúan participando en nuestro programa y en esta ocasión lo hace Delfina, con fecha de nacimiento el 8 de enero del 76. Tengo muchos problemas, no puedo conseguir trabajo, mi esposo me abandonó y todo me sale mal en la vida. Yo quiero saber qué está pasando conmigo porque he intentado otras relaciones y tampoco me sirven. Por favor, ¿me pueden ayudar? Gracias. Delfina, se están generando situaciones por terceras personas que influyen negativamente y que han estado perjudicando la situación suya y de la familia. De allí que lamentablemente la relación de pareja se ha cortado y el estado de negatividad que esto genera, pues lógicamente está generando consecuencias en cuestión de progreso, de trabajo e incluso se van a estar dando situaciones hacia el estado de salud. Fíjese, Luis, que muchos casos de personas que lamentablemente son víctimas de un daño, de una brujería, empiezan a generar inconvenientes en el estado de salud por el tiempo que esto lleva, a raíz de que el perjuicio y el daño lo que genera en ustedes es un estado de debilidad, el cual permite que esta situación se empiece a manifestar. De allí que hay casos de personas que médicamente no encuentran qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, pero están mal, siguen mal y pasan mal. Es fundamental tratar esta situación para evitar de que no termine con consecuencias peores en su situación. Gracias, mi querida amiga Delfina, por el mensaje que nos ha enviado. Vamos con la oración de la percepción y ya regresamos con más de este programa. La percepción sagrada del espíritu sobre el cuerpo. Señor, ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y no mentir para ganarme el aplauso de los débiles. Señor, ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla y no me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Señor, enséñame a querer a la gente como tú lo has hecho y no juzgar a los demás como los demás podrían llegar a juzgarme. Señor, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo y no me dejes caer en el orgullo ni en la desesperación. Señor, enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza.
Si me quitas el éxito, déjame la fuerza para aprender del mismo. Señor, si yo ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para eximirlos. Que así sea. Tenemos más mensajes, hay más casos de personas que se comunican a nuestra línea de teléfono celular y dice de la siguiente manera: Oscar, el 22 de octubre del año 60, viviendo un trabajo grande de brujería o maldición hace años. Lado derecho de mi cara hasta la cabeza y todo el cuerpo. Como poco y duermo poco y mal, solo deseo estar muerto. A ver, Oscar, en el caso suyo, en efecto, se manifiestan manipulaciones de trabajos oscuros, daños y, como usted mismo le dice, brujerías que han afectado su salud, perjudican en efecto absolutamente todo. Debe darle gracias a Dios que hoy todavía está a tiempo de buscar una ayuda. Le invito para que se acerque personalmente a cualquiera de nuestros centros de atención y consulta para brindarle la ayuda que usted realmente necesita. Porque le recuerdo que tristemente hay muchísimas personas que dicen curar, que dicen sanar y lamentablemente hacen lo que pueden. No tienen la honestidad de decirle yo voy a hacer lo que pueda y en realidad no hacen lo que deben. Algunos le brindarán un alivio, pero haga de cuenta que es como ponerle pañitos de agua fría a un niño cuando tiene fiebre. Ves un cambio, ves una mejoría, pero tiende a ser temporal. Yo lo invito, mi estimado amigo, a que usted pueda encontrarle solución definitiva a este problema que está aquejando su salud y en poco tiempo va a saltar y brincar de alegría. Gracias por participar de nuestro programa. La Congregación Universal del Pensamiento ayuda, sana, protege. Escúchenos. Solo usted y nosotros logramos la salvación. Les recuerdo, estimados amigos, que ustedes también pueden ser partícipes de nuestro programa. Vía mensaje de texto, vía WhatsApp o realizando un llamado telefónico a nuestro número de teléfono celular. Tomen nota: 34 37 45 69 69. Reitero, 34 37 45 69 69. O en efecto, también pueden dirigir sus pasos a nuestras oficinas. Recuerden, estimados amigos, que pueden visitarnos aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá el miércoles 9 de octubre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. También recuerden, mis amigos, que estamos atendiendo consultas personales en Salto, Artigas, Paysandú, Concordia, Villa Elisa, Villaguay, Concepción del Uruguay, Chajarí, Federal y Feliciano. Para atenderse personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta, debe comunicarse al 34 37 45 69 69. Les reitero, estimados amigos, aquí en la ciudad de Curuzú-Cuatiá pueden visitarnos el miércoles 9 de octubre. Las consultas en Curuzú-Cuatiá se atienden en la calle Juan de Vera, número 884, y se atiende de 9 a 13 horas. Recuerden, mis queridos amigos, si no han escuchado la respuesta de su mensaje a través del programa, estén pendientes que durante el día estaremos respondiendo sus mensajes como lo merecen. De esta manera, mis amigos, quedan ustedes cordialmente invitados para que nos escriban o nos visiten personalmente en cualquiera de nuestros centros de atención y consulta. Hemos llegado a la parte final de esta pequeña disertación. Quedan ustedes en la compañía de Dios Todopoderoso y hasta un próximo programa, si el Señor quiere y lo permite. Finaliza aquí otro programa de Secreto, Ciencia y Verdad,
junto a la Congregación Universal del Pensamiento. Si este programa ha sido de su agrado, por favor, no dude escribirnos. Cuéntenos su problema y le daremos la solución 100% efectiva a su mal. Hasta nuestro próximo encuentro. Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Atención, queridos oyentes, ha llegado la solución a sus problemas con el gran mentalista y vidente guía espiritual, el hermano Josué, capacitado para destruir cualquier maldad, hechizo o brujería, experto en recuperar al ser amado y hacer amarres de amor para que sea feliz en la vida, no se lamente ni sufra más. Comuníquese ya al 3777 40 23 83. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, quien se acerca a ti con una fe verdadera, no quedará defraudado. Gracias por darme la oportunidad de caminar con tu presencia. Gracias por darme tu fuerza cuando me quedo como paralizado ante las dificultades que se me presentan. Dios, dame la fe de aquellos hombres que acercaron a un paralítico al mar de tu misericordia. Dame una fe capaz de derribar murallas. Mi confianza la pongo en ti, Señor. Suelto la camilla de mis angustias y me dejo abrigar por tu amor. Amén. Que así sea. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes, hermanas y hermanos del alma? Que en este día viernes 20 de septiembre del año 2024 nos escuchan ahí en la ciudad de Curuzucuatía y llegando también a diferentes partes aledañas, zonas rurales, donde nos llegan a través de esta sintonía y como no también saludando a todas las personas que a través de la página de internet nos escuchan en diferentes ciudades y provincias de este hermoso país de la República de la Argentina. Sean bienvenidas, bienvenidos a este su programa de consejo, de orientación y de ayuda y de cura personal y espiritual con este humilde servidor quien les habla, el maestro Josué, en compañía de la maestra Sara, que como la mayoría de ustedes lo saben, somos videntes, guías espirituales con alto conocimiento en la parapsicología moderna, que hemos llegado allá a Curuzú para hacer el bien sin mirar a quién, para ayudar a cada uno de ustedes que hoy en día se encuentran pasando este problema, esta tristeza, esta dificultad en su vida. ¿Cuántos de ustedes que por más de que quieren adelantar y progresar, sienten que siempre de la nada aparecen trabas, obstáculos, barreras? Sienten que su dinero se les va como agua entre las manos. ¿Cuántas familias, cuántos hogares, parejas que gracias a Dios habían estado bien, felices, pero que de la nada están teniendo problemas, discusiones, diferencias, problemas, peleas, o lo más triste, que hoy en día se encuentran separados, alejados, sufriendo los unos sin los otros? Déjeme decirle, querida audiencia, que lamentablemente existe el mal. Existen personas que a través de diferentes rituales de magia negra, como hechizos, macumbas, gualichos, payés, rituales vudús, nos empiezan a curar para vernos destruidos, para vernos infelices. Es por eso que las cosas en nuestra vida cambian de una manera negativa, sin ninguna razón, sin ninguna explicación. Por eso usted ya puede encontrar una cura verdadera, una solución a este problema que está pasando. Ya puede enviar su mensaje, hacer su llamada al 3777 40 23 83. Oigan bien, querida audiencia, única línea celular del vidente Josué y de la maestra Sara. También recordarles que podemos realizar curas a larga distancia. 3777 40 23 83. O mejor aún,
Desde ya les hago la invitación porque mañana sábado 21 de septiembre no habrá programa en la radio, pero estaremos atendiendo ahí en Curuzucoatía. Atención, querida audiencia, mañana sábado 21 de septiembre el maestro Josué, la vidente Sara, estaremos atendiendo, ayudando a todas las personas ahí en Curuzú, en el Hotel Continental que queda por la calle Caguazú 841. Estaremos de 10 de la mañana en horario corrido hasta las 18 horas. Consulta, 4,000 pesos que no empobrecen ni tampoco enriquecen a nadie. Y en este día viernes quiero pasar a dar respuesta a mensajes que se empiezan a comunicar las personas. Recuerden que ya también usted puede formar parte de este programa, enviando su mensaje, su WhatsApp, haciendo su llamada al 3777 40 23 83. Este mensaje donde nos dicen: ¿qué tal, maestro Josué? Le escucho todos los días por la radio Guaraní. Vivo acá en Pago Largo. Quiero que usted por favor me ayude a mí y a mi marido porque estamos teniendo muchos problemas. A mí me anda cazando un dolor en mi panza que se me hace tipo una hinchazón, que todo lo que como es como que me hace mal. Mi marido tiene su estancia, también tiene sus máquinas, pero se le andan rompiendo muy de seguido. Por más de que la reparan, no dura nada el tiempo que andan bien y luego otra vez está todo mal. Por favor, denos una respuesta, que si tenemos que visitarle en Curuzú cuando usted atienda, lo vamos a hacer. Desde ya, gracias. Hola, ¿qué tal, querida oyente, querida hermana de ahí de Pago Largo? Gracias a usted por confiar en nosotros, por escucharnos, por enviar su mensaje, para así mismo darle una orientación, una respuesta y poderles curar. Con la fecha de nacimiento y el nombre de su marido y suyo, que nos envía de manera interna, en compañía de la vidente Sara, realizamos un análisis espiritual y desde ya le voy a decir, querida hermana, que a ustedes los tienen totalmente embrujados. Le están haciendo una maldición y todo por la envidia. Todo por el odio que les tienen, porque ustedes, gracias a Dios, en la vida les ha ido bien, han adelantado, han progresado. Pero esto, hay muchas personas de alrededor de ustedes que lo ven con ojos de maldad, de envidia, de resentimiento. Estas personas le han tirado ahí en el campo lo que es la tierra de cementerio, lo que es la sangre de víbora y otro elemento que por respeto e integridad a la radio no voy a decir, pero el cual se trata para verlos a ustedes destruidos. Por eso es que a usted le está afectando sobre todo en su salud, que es lo más importante. Por eso está teniendo este problema en su estómago. Por eso es que anda sintiendo este dolor e hinchazón. Querida hermana, a su marido le están atacando en la parte donde más lo siente él y donde más le duele, que es en la economía. Yo sé que él es un poco incrédulo porque a través del estudio que hice con la fecha de nacimiento de él me di de cuenta de que él es de no creer en la maldad, en la brujería, pero todas estas cosas que le están afectando la maquinaria de él se debe de esta maldición que le vienen haciendo. Por eso es importante que los dos se decidan en curar, en combatir esta maldad, en destruir esta brujería. Así que desde ya les invito para que mañana sábado 21 de septiembre se acerquen personalmente en Curuzucoatía, en el Hotel Continental, calle Caguazú 841. Quiero que lleven tierra de ahí del campo. Quiero que vayan de remera o camisa blanca puesta y que lleven una botella de agua y una palangana. Con esos elementos vamos a hacer la liberación espiritual que tanto precisan ustedes, para que larguen la maldad, la brujería que le están haciendo y que se den de cuenta con sus propios ojos de esta hechicería que le estaban atacando. Una vez curando esto malo, la vida de ustedes empezará a cambiar de una manera positiva, tanto en la salud y tanto en la economía. Lo que sí, una vez curando esta maldad, les quiero aconsejar que puedan obtener la medalla de los 7 poderes. Este talismán, amuleto, reliquia, será la protección de ustedes para que ante cualquier otro ataque de maldad no les afecte nada, ni en la salud ni en la economía. Dios les bendiga y mañana sábado 21 de septiembre en Curuzucoatía le estaremos esperando.
Muchas personas en este día viernes están en el otro lado del dial sufriendo, llorando en silencio a causa de esta desesperación que están llevando, a causa de estos dolores que están teniendo en su cuerpo, de estos granos, de esta saladura que le tiene sufriendo, que le tiene pasándola mal. Por eso hoy, querido amigo, querida hermana, le hago la invitación a que rompa estas cadenas, a que le ponga un punto final a tanta amargura, a tanta soledad, a tanta enfermedad que está llevando en su vida. Hoy, que es un día viernes, un día cabalístico, un día esotérico, día de secreto, de cura, de poder. Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré, pero no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Por eso, querido hermano, querida hermana, no sufra más en silencio, al contrario, póngale un punto final a esta situación que está llevando. Mañana puede acercarse personalmente en Curuzucuatía, Hotel Continental, calle Caguazú 841. Estaremos para atender, para ayudar, para curar a todas las personas, haciendo el bien sin mirar a quién. Estaremos de 10 a 18 horas, horario corrido, consulta 4,000 pesos. A través de nuestro conocimiento y sabiduría, usted ha de encontrar una sanación espiritual, una cura. Tenemos el poder, el conocimiento para sacar entierros, tesoros, ya que tenemos el don del espiritismo y contamos con la máquina computarizada más adelantada en la tecnología. La solución verdadera ha llegado y está en sus manos. Su consulta no nos molesta. Ya puede comunicarse al 3777 40 23 83. Voy a dar respuesta a este mensaje WhatsApp donde nos decían: ¿qué tal, señor Josué? Buenas tardes. Le mando mi mensaje por primera vez y necesito de su ayuda. Vivo acá en Curuzú. Le paso a decir que hace más de 8 meses me separé de mi señora, ya que estábamos muy mal. Veníamos peleando. Ella me trataba muy feo, retaba a los chicos. Yo le decía a ella que era que nos estaban haciendo algo mal, pero ella no era de creer en la brujería. Yo sí, porque a mi madre antes de morir le estaban haciendo cosas para verla enferma y después fue que nos dimos de cuenta. Por eso le mando mi mensaje, señor Josué, para que me diga qué fue lo que pasó con mi señora. Hay veces que hablamos por teléfono, la siento muy tranquila, pero hay veces que de la nada es como que se enloquece. Por favor, deme una respuesta. Yo quiero que ella esté nuevamente conmigo. Desde ya, gracias, y guárdeme un turno porque sí o sí mañana le quiero visitar. Estimado oyente, querido hermano de ahí de Curuzú, gracias a usted primero que todo por confiar en nosotros, por escucharnos, por enviar su mensaje para así mismo ayudarle, orientarle y curarle. Estimado hermano, con su fecha de nacimiento me doy de cuenta de que lastimosamente a usted le están haciendo un trabajo de rituales de magia negra, a usted y a su señora. Por eso, después de tantos años de estar juntos, la relación empezó a cambiar de una manera negativa. Empezaron a alejarse. Aunque usted me lo diga en su mensaje, me doy de cuenta de que ya no hablaban, de que ya no compartían un mate, de que ya no se daban un beso ni un abrazo. Todo esto estaba pasando porque usted dejó avanzar esta maldad, esta brujería, el cual tantas veces le dijo usted a su señora que le estaban haciendo, pero ella es una mujer incrédula y no se preocupe que así como ella hay muchas personas que dicen no creer en lo que es una brujería, en lo que es un ritual de magia negra, pero resulta y pasa que porque crean que no exista, no significa que sea así. Al contrario, estamos en el siglo XXI, donde decir que existe la maldad, la brujería, la macumba, los ritos satánicos, no es un invento, no es una mentira, es una cruel y triste verdad. Y usted y su señora están siendo víctimas de una alumbración maldita de brujería. Por eso es importante combatir, destruir esta maldad a través de la fe, con la ayuda de Dios y con nuestro conocimiento y sabiduría. Por eso le hago una invitación para que mañana sábado 21 de septiembre se acerque personalmente ahí en Curuzucuatía, en el Hotel Continental, calle Caguazú 841. Quiero que lleve de ella una remera, una foto,
una botella de miel y 3 velas blancas. Con esos elementos, en compañía de la maestra Sara, vamos a hacer este ritual de cura, esta liberación para destruir esta maldad que le están haciendo. Una vez destruyendo esto malo, sí o sí, en un transcurso de 7 a 33 días, van a volver a estar juntos, van a volver a estar unidos y felices. Le aconsejo desde ya que una vez estando juntos, lo ideal es que pueda obtener un amuleto, un talismán, ya que será la protección, el escudo de la familia, para que ante cualquier brujería, ritual de magia negra que hagan en contra, no les vaya a afectar en nada. Dios les bendiga, querido hermano, y tranquilo, que todo tiene una solución menos la muerte. Mañana sábado 21 de septiembre, ahí en Curuzú, le estaremos esperando. Amable audiencia, hemos llegado a la parte final de este programa. En este día viernes, antes de despedirme de todos ustedes, les recuerdo nuestra línea celular para que desde ya puedan comunicarse al 3777-40-2383. Realizamos también curas a larga distancia, 3777-40-2383. Y la invitación para cada uno de ustedes, mañana sábado 21 de septiembre, haga frío, haga calor, estaremos ahí en Curuzú para atender, para curar a todas las personas. Hotel Continental, calle Caguazú 841, de 10 a 18 horas. Consulta, 4,000 pesos que a nadie le hacen mal. Me despido diciéndoles gracias, que Dios les bendiga y mañana sábado le esperamos en Curuzú. ¿Las demás te dan frío? Hace mucho frío. Nosotros aquí te calentamos a toda hora. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos, ver el cielo. Super éxito. Tú tienes buena puntería. Lo mejor del invierno 2024. Temperatura 26 grados. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi beso encadenado a tu cintura. Asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados un verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar una gotita de dolor. Oh, amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Y anhelante como un puma entre las sombras, desgajé tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin fronteras por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar una gotita de dolor. Oh, amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después.
Es la hora 13:30. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126, Itarragó-Ros, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 desde Estancia San Luis. Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119 a unos 2000 metros al sur de Curuzú-Cuatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre 2024, jueves 5 de septiembre, remate especial televisado, NEA NOA Litoral, Sociedad Rural, Mercedes Corrientes, streaming Rosgan, 18 horas, en vivo por Canal Rural, miércoles 11 de septiembre, remate Rosgan, streaming Rosgan, 10 horas, en vivo por Canal Rural, jueves 19 de septiembre, Expo Angus Primavera, Predio Angus Cañuela, streaming Rosgan, 9 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre. Remate Prueba Pastoril Hereford Litoral 2024. 27 toros Hereford, 50 vaquillonas preñadas pedigrí registradas y VIP. Jueves 26 de septiembre, 14 horas, desde INTA Concepción del Uruguay y por streaming. Remata Jauregui Lorda, 3454-128-515. 19º remate anual Estancias Don Pastor. Miércoles 25 de septiembre, Sociedad Rural de Villaguay. 50 toros Angus puros controlados negros y colorados. 300 vaquillonas preñadas más y puras controladas. Remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Auspicia Angus.
HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Y Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 26 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Reproductores del Sur Correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre, remate primera edición Las Joyas del Litoral desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatella. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Vestimenta gaucha Chejente. Sí, Chejente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chejente. Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774 46 99 10. Sí, para comunicarte con Chejente al 3774 46 99 10. Vestimenta gaucha Chejente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 13:39 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Invierno 2024.
la desgracia, en la taba sin ganar, en las carreras de Uma. Ahora sí la suerte pinta, gente en Dopenay, porque anda cerca un cariño. Si no le pego, le arrimo, por ahí cantaba Garay. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Hay gente que son curtidas, vos no sabés cómo viven. Vienta curú para el salto, están esperando el baldazo como tortugas de aljibe. Nunca están desprevenidos, conocen todas las mañas. En cuanto vos lo apurás, te pega el salto taitá, como sapo a la guadaña. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted.
abuelito cuenta que el 45 llegó a Buenos Aires y bajó del tren. Cabecita negra no vio a Juan Domingo y jamás se olvida del octubre aquel. Mi papá comenta que hace poco tiempo muchita gente desapareció, y aunque todavía sangra en mi recuerdo, parece que hay gente que ya se olvidó. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Tengo un hermano que fue a las Malvinas, que volvió en silencio y anda en soledad, y él sigue afirmando que son argentinas, que no sabe cuándo, pero volverá. Y tengo otro hermano que en la secundaria solo piensa en viajes y canta en inglés. Por eso en la escuela, en la calle y en casa vivo preguntando qué pasó y por qué. Miren el lapacho que plantó mi padre junto con mi madre cuando yo nací. Florece y parece que la primavera se le sube entera desde la raíz. Como es el lapacho, lento y sin apuro, de cara al futuro quiero yo crecer. Y cuando sea grande, que no falta tanto, sueño que mi canto me haga florecer. ¿Será que es pecado querer recordar? ¿Será que la gente no quiere pensar? ¿Será que los niños estamos de más? Entonces, ¿qué hacemos nosotros, mamá? Porque todos corren, se aturden y van camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Fue por culpa del destino que de Mercedes me fui, pero siempre vuelvo a Mercedes, porque aquí yo he de morir. Y de pie me ha de llegar la muerte mientras yo esté agonizando. Así sabrá mi Mercedes que morí pero cantando.
No te conformes con menos. No te confundas de radio. 970 Guaraní. Esta es la número 1. La número 1. La radio que todos eligen. La que más pega. Yo tengo un hermano bueno que es soldado de valor, está sirviendo a la patria de guitarrero y cantor. Hermano, yo te aconsejo que cumplas con tu deber, que cuando más bien te portes más pronto vas a volver. Escucha, querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Santichi, perseguido por las guainas, pagador en los boliches. Como te extraño, José, estoy llorando tu ausencia. Aquí todos te esperamos, vuelve pronto a tu querencia. Cuando te larguen de baja, Jesús Quiroz se alegrará. Volveremos a cantar junto a papá y mamá. Escucha, querido hermano, cumplí con tu superior, te pondrán tiras de cabo y volverás con honor. Mi hermano es bien entonado, se llama José Santichi, perseguido por las guainas, pagador en los boliches. Temperatura 26 grados. Comienza a aclarar el día y alrededor del fogón, mateando está la peonada bajo el techo del galpón. ¿Cómo olvidar esos días de tierras y marcación? En los campos argentinos nunca morirá la tradición. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro.
Vengo de cuna humilde, soy paisano bien campero. Tuve como el hornero chapaleando el temporal. Andando por las estancias fui cantor y guitarrero y aprendí a no tener miedo al corcovo de un bagual. Si me preguntan de amores, allí están en el pertal, como si fueran las flores que adornan el animal. En lazo, cruz y en las ancas y hasta el mismo cabezal. Hoy tengo apero de plata y en los bastos la inicial. Arriador y puestero y tantero en las cosechas, hachero por los desmontes en jornadas de calor. Cruzando por los esteros y laguna fui nutriero y recorriendo espineles fui muy hábil pescador. Así nomás, sí señores, con esta presentación traigo versos y primores y en mi mano un apretón. Soy honrado por herencia y valga esta aclaración, no acostumbro a hacer ausencia cuando llama el corazón. Es la hora 13:59. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. La mejor compañía. La mejor compañía. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. El día sigue siendo azul. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. ¡Ey! 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suena. Tamara Sánchez. Todo que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. ¿Qué? Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida?
Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Vestimenta gaucha Chegente. Sí, Chegente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chegente.
Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774-469910. Sí, para comunicarte con Chegente al 3774-469910. Vestimenta gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Bonita, bonita, Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. Pero a través de su relato, buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida Laprida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la voz. Tiene un par de pretendientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA.
www.idavo.com. Idavo SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14, 12 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Evolucionamos la comunicación A cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Su gente linda, con afecto y con cariño, le dedico este chamamé sencillo para que salgan a bailar. Hoy te quiero recordar, querido Paraje Espinillo. Cuesta la farra bajo el techo del galpón, mientras el Ezequiel Fernández toca, los bailarines zapatean al compás del acordeón.
Nacional. Internacional. Rock, pop, dance. En tu radio. 970. Me adoptaron como hijo porque soy muy andariego. Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe. Casi me quedé por Santiago del Estero. Todos son chamameceros, yo les digo, créanme. En todo rincón me meto con bandoneón y guitarra. Saben armar lindas farras con mi armonioso compás. Aplaudido en Federal, muy querido en Chajarí. Donde voy soy recibido, ovacionado en Cosquín. Soy ritmo dulzón alegre, amigo del campo, el monte. Soy gramilla en el potrero si el mencho domando está. Me parejo al zapucay porque él es mi compañero. Soy silbido mañanero que se dirige al corral. Anduve de pueblo en pueblo recorriendo los caminos. Organicé un festival y en mi tierra me afinqué. Mis padres Millán Medina, Tarrago, Rosy, Montiel y Saco, Cocomarola, soy el dulce chamamé. Anduve por todas partes, en mi tierra me quedé. Me bautizó el Curacini, soy católico, ya ves. El valle es hermano mío, mi idioma en la bañé. Para colmo soy correntino, señores, soy chamamé.
Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Invierno 24. La mejor compañía. La mejor compañía. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. El día sigue siendo azul. Depositada me juego hasta las monedas, sin cortadas ni amagues ni nada. Largo nomás la cuadrera, desde el vamos sin ventajas. La cosa pinta pareja, pero le saco un cogote ni bien paso los 50. De reojo voy mirando y se agranda la diferencia. En los 100 por medio cuerpo va siendo mía la apuesta. Faltan unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera. Hacienda Pelo Chuzo, ni siquiera fue apartado. Porfiero quedó orejano en aquella marcación. Me lo regaló el patrón al ver que andaba de a pie. Ahí nomás lo embozané y lo llevé pa'l galpón. Ya nomás de redomón me gustó pa' las cuadreras. En los 300 de afuera nunca nadie le ganó. Más de un novillo y cuanto sus fuertes pechazos, y cinchando con el lazo, más de un toro sujetó. El sulky también tiró, con su trote parejito, y cuando hice mi ranchito, todito el barro me pisó. Tantas leguas galopeó con su guapesa sin mellas, que se fue hundiendo en las huellas aquel flete flor y flor. Con tristeza y emoción te recuerdo mi montado, por los servicios prestados en aquel tiempo que anhelo, y en las horas de desvelo, marca hacienda me figuro, que voy en tu lomo oscuro, meta
Evolucionamos la comunicación a cada instante. Radio Guaraní. Un aire que se renueva. Y que se renueva. El aire que más te gusta. Nunca me pasó. Invierno 2024. Lleno de sonidos, perfume a naranjos, gente y diversión, guitarras cordionas, tiros de revólver, bailanta de campo con luz de farol, de bombacha ancha y pañuelo al cuello, bailan los paisanos contentos de más, y un paño negro de esos a la 12 se va balanceando, echado hacia atrás. Hay asado con cuero, vino y empanadas, juego de taba, ginebra y porrón, tímidas guainitas que esperan ansiosas el beso apurado de algún picaflor. Fiesta de mi tierra allá en el Guarán, quisiera que esa imagen se detenga allí para que regresen como en otros tiempos los bailes de campo en mi Taragüí. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, piña, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida?
Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a Internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. 4 grandes películas te esperan en el cine de La Rural. Desde este viernes y hasta el lunes a las 16 horas. Continúa para los más chicos, Mascotas en Apuro. A las 18 horas vas a conocer el origen de Optimus Prime y de Megatron en Transformer One en 3D. A las 20 horas sigue el gran éxito de Romper el Círculo. Y prepárate para la función de suspenso y terror. A las 22 horas llega No hables con extraños. El cine de La Rural, creador de momentos de película. BHG sigue liderando en innovación y tecnología. Los primeros en brindar internet en nuestra ciudad. Ahora nos vuelven a sorprender con BHG TV, la nueva TV Full HD que te permite llevar la conexión a todos lados. Solo necesitas internet para ver tus canales favoritos en tu celu, notebook o Smart TV. BHG te conecta a lo que más querés, más entretenimiento, más libertad. Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18 y un representante estará para asesorarte y armar tu pack de internet más TV Full HD con una promo imperdible. O ingresa a bhg.com.ar. Por cuenta y orden de Internet Service S.A. CUIT 30 68 29 70 800. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Vestimenta gaucha Chegente. Sí, Chegente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chegente.
Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774-469910. Sí, para comunicarte con Chegente al 3774-469910. Vestimenta gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 14:39 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. ¿Cuántos años han pasado y es imposible olvidar, recordar junto a Güenaga cuando íbamos a tocar? Fue allá en Parada Pucheta, un pueblito sin igual. Recorrimos sus calles de tierra donde entregamos nuestro cantar. Hoy el progreso dice presente, que con sorpresa supe observar sus escuelas, plaza y asfalto, que con orgullo luce triunfal. Las demás te dan frío. Hace mucho frío. Nosotros aquí te calentamos a toda hora. Guaraní. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo. Éxito. Tú tienes buena puntería. Lo mejor del invierno 2024. 2024. Uruguay, qué cruel la llevaste, a esa salteña que yo quise tanto, Montecaseros de mi recuerdo, allá en tu puerto siempre le espero, porque no es justo vivir llorando, saben tus barrios de mi tristeza, Tiro Florida y el Centenario, barrio Las Chilcas que tantas veces
o son las noches como florece en la acordeona de Altamirano. Pagos de Misiones aún se conserva la tradición de bailar este ritmo alegre al compás del acordeón. Es música de extranjero que se nos cruzó en el camino, ya que llevamos nuestra sangre mucho de los argentinos. Dijo Marco el misionero, la música es diversión, porque se baila en todo el mundo y alegra el corazón. ¡Viva Misiones! AM970, más radio. bailantas camperas, orgullo del litoral. Se escuchan los zapucay en medio de la polvadera. El chasquear de las espuelas que van marcando el compás cuando empieza a zapatear todita mi gente fuera.
mano con el caballo y la mano que no te gane el tirón. Por eso nunca te olvides de este consejo, cuñao. En la vida y con el lazo, para aguantar el cimbronazo, hay que estar bien enorquetado. Lazo de amistad para Belardo Moreira de los Pagos de Galarza, y préndale bala nomás, cumpita. En mi vida de bohemio anduve por muchos lados y gratos recuerdos guardo de los pagos mercedeños. Fui domador y tropero allá en la casualidad. Itapujú me vio pasar, pero fue en Estación Solari, donde ojé fue Chechibajari, una linda mitacuña. La hora 14. 53 minutos. AM 970. Estrella en tierras chamameceras, ingratitud de la vida, se nos fue Walter Bastida y el alma se oscureció. En un rezo de emociones, musiqueros y amigos, por los pagos de Teóbal, el chamamé lo recordó. Pregonero de hermandad, acordeonista de corazón, fue tu señal que del cielo hiciste, que a nuestras almas tristes aquel destello nos iluminó.
AM970, más radio. En mi pueblo hay tanta paz que por las siestas nacen bomberos rubios a puñados que emigran nostalgiosos a otros lares porque agotaron los sombreros alados. En mi pueblo hay tanta paz que en las lagunas, sin ondear, la luna se desplaza, se recuesta en las cañas macizas y alimenta de luz al taca-taca. En un lugar así te vendrán ganas de ser parte feliz de su memoria, escribiendo un cuento para niños o escuchando a los viejos sus historias. En un lugar así, a veces creo saber quién descansó al séptimo día, con las manos cansadas, satisfecho, a observar su obra concebida. La Pepa, viuda hermosa y joven aún, tenía 5 hijos, el mayor 12 años, y desde allí para abajo la cachorrada. En la mesa alguien tenía que levantarse a agradecer la comida, siempre era el mayor. Y después de terminar, todos se tomaban de las manitos y decían ¡viva la Pepa!, agradeciendo la comida rica. Un día, para la sorpresa de todos, el pueblo y los niños, la Pepa se murió. Nunca supimos por qué o cuál fue el motivo de su muerte. Tal vez el exceso de trabajo o sacrificio, la Pepa se fue. Y los niños, que no entendían de la muerte, solamente miraban a la gente mayor llorar y los pequeños estaban ahí con su incógnita. Tal vez el mayor se daba cuenta de lo que le seguía. El asunto es que en el cementerio todos se tomaron las manitos e hicieron exactamente como en la mesa. Dijeron ¡viva la Pepa!, para la despedida. Todos se criaron en el pueblo de cualquier forma, con parientes lejanos, gente amiga. Volaron todos después y quedó el pequeño, el más chiquitito. Ese fue timbero, cuidador de caballo de carrera, jockey. Los vicios de un pueblo todos tenían bueno en todos también. Hasta que un día, una siesta, discutió con un amigo. Y eso ya les cuento porque es parte de la canción.
La mesa bajo la parra traía olor a pan fresco. La Pepa y sus 5 hijos rezaban agradeciendo. Mil gracias te doy, Señor, y alabo tu gran poder. Por tu caridad y amor hoy nos diste de comer. El mayor hacía una seña, se tomaban las manitos, decían viva la Pepa que ha cocinado tan rico. Él ya se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo. Toda la noche silbaba el swing da volando bajo. La mala suerte está echada, nadie esperó su partida. La Pepa se fue de golpe, dolía su despedida. El mayor tomó las manos de sus pequeños hermanos y todos juntos dijeron viva la Pepa llorando. Y se criaron con parientes hasta elegir sus caminos. Buenos Aires, 2 al sur, otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó pueblero y de 1000 oficios, inconstante pero honrado, y se pagaba sus vicios. Una vez casi insultante, un muchachón a la siesta le dijo para ofenderle, vos sos un viva la Pepa. Y mirándole le dijo, repetime cuanto puedas, son las palabras más bellas que en mis oídos me suenan. Fui el más pequeño, el travieso, que de noche recordaba. Mi madre me hacía caricias para mitigar mis nanas. Tal vez por eso elegimos caminar la buena senda, porque la Pepa merece, aunque no entiendo su ausencia. Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron y todos juntos dijimos viva la Pepa llorando. Ay Pepa, cuánto daría al menos por verte un rato. Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos. Ay Pepa. Es la hora 15, 5 minutos. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Vestimenta gaucha Chegentes. Sí,
Che gente los espera en Misiones 1540 en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540 en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Che Gente. Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774-469910. Sí, para comunicarte con Che Gente al 3774-469910. Vestimenta gaucha Che Gente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774-42-4628. En Las Heras 888, Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774-63-1196. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Agroservicios Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicios Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente.
No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 5664 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774-639547. Email cristianriquelme-83@hotmail.com o visitanos en Cerradori 830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774-638861. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774-637172. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 14 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Porque estás en mi ladito y no sé qué pasará, eso ya sé.
que yo. Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. Yo solo sé que te quiero, 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 quiero. Te quiero, 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 quiero. Te quiero, 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 quiero. Te quiero. Yo sé que te quiero, aunque todo cambie, porque mañana puede que estés en otra parte. Yo sé que te quiero y no escucho a nadie. Hoy tengo la suerte de poder besarte. I'ma stop, babe, 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 do this all day, day, day. Cool as all, babe, 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 cool as all, babe, babe, babe. Bet you can't wait, wait, wait. Hands up on me, babe, babe. Hot like chili, hot like chili. Ooh, don't let me fill up your mind every day and every night. It's the way I make you feel. Baby, there ain't nothing better, and I could do this forever with you, with you, with you, all night. Touch me right there, touch me right there, touch me right there, baby, break the tension. All night, touch me right there, touch me right there, touch me right there, baby, what you missing? Oh my God, touch me right there, almost there, touch me right there. Don't be shy, boy, I don't bite. You know where, touch me right there, touch. Oh my God, touch me right there, almost there, touch me right there. Don't be shy, boy, I don't bite. You know where, touch me right there, touch. Baby, break the tension. Baby, break the tension. Call me darling, don't imitate. Cool as all, baby, cool as all, baby. I'm your escape, I'm your vacate. Hot like chili, hot like chili. Ooh, don't let me fill up your mind every day and every night. It's the way I make you feel. Baby, there ain't nothing better, and I could do this forever with you, with you, with you, all night. Touch me right there, touch me right there, touch me right there, baby, break the tension. All night, touch me right there, touch me right there, touch me right there, baby, what you missing? Oh my God, touch me right there, almost there, touch me right there. Don't be shy, boy, I don't bite. You know where, touch me right there, touch. Oh my God, touch me right there, almost there, touch me right there. Don't be shy, boy, I don't bite. You know where, touch me right there, touch. Baby, break the tension. AM970, más radio.
pero no nos perdimos en ningún atajo. Así es la vida, al final ¿qué nos queda? Tú escogiste un camino y yo la vereda. Nos seguimos queriendo de distinta manera, porque así es la vida y te pone a prueba. Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí, delante de la gente pisando mi orgullo. Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Así es la vida, ganar o perder, sal y limón en la herida, quedarse sangrando, planeando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida. ¿Cuántas veces dijimos que el tiempo es oro? El mañana no importa, es el hoy lo que adoro. Son tu boca y tus besos los que traen la fortuna. Me diste el universo, te prometí la luna. Y mientras tanto que se rían de mí, si somos dos idiotas lo que quieran decir, somos indiferentes y que estamos locos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble filo y que te den por ahí, delante de la gente pisando mi orgullo. Yo qué le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Hola, hola. La nena de Argentina. ¿Cómo hacer para que no te vayas? ¿Cómo hacer para que no me olvides? ¿Cómo hacer para que todo el tiempo que vivimos no nos deje cicatrices? ¿Cómo hacer para que te detengas y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo no tiene sentido que amanezca. Sé que tengo tantos defectos, queriendo hacer todo perfecto. Borrémoslo todo, empecemos de nuevo. Si te vas, seré en la casa solo un extranjero. Ya no habrá 14 de febrero. Contigo descubrí el amor verdadero. Si te vas, después de todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta.
14 de febrero, contigo descubrí el amor verdadero. Si te vas, después de todo quedar en la nada, llenando con mentiras lo que tú llenabas. Entiende que me vas a hacer tanta falta. Si te vas, si te AM970 más radio. Le dije al DJ que ponga la canción que me rompe el corazón, la del amor de mi vida. Llevo aguantándome la respiración. Qué mierda de situación, qué mierda la despedida. Puedo besarte, pero no de besarte. Yo no puedo soltarte sin abrirme una herida. Puedo quererte, pero no de quererte, porque un amor tan fuerte como tú no se olvida. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Amores vienen y van, pero no así. Te iba a querer para siempre, pero casi. Fuimos amor de verano en Madrid City, y la verdad no me sirve Madrid sin ti. Por fuera digo que estoy bien, aunque adentro duela. Déjame un beso tuyo en mi cartera, que me espera para usarlo si no puedo dormir. Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Quisiera que esta noche, quisiera que esta noche, si no te vuelvo a ver otra vez, voy a comerte otra vez. Juro que nunca te Quisiera que esta noche no se acabe. Quisiera que tu beso se me grabe. Si no te vuelvo a ver otra vez, quiero comerte otra vez. Juro que nunca te olvidaré. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo.
veces en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, frutilla, también limonada. Son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor. Sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. El gobierno de la ciudad continúa generando propuestas formativas que fortalecen el capital humano de las distintas áreas de la municipalidad. En la presente gestión se llevaron a cabo más de 60 cursos, capacitando a más de 750 agentes con modalidad virtual y superando las 600 capacitaciones presenciales. La formación y capacitación permanente de los trabajadores municipales es parte fundamental de la modernización del Estado, eje de nuestra gestión. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Clínica de Salud Visual, Dr. Flores Guillermo, Dr. Domínguez Jorge, Cirugía General, celular 1544 6931, Avenida Mitre 1256, Curuzú Cuatiá. Cuatro grandes películas te esperan en el cine de la Rural. Desde este viernes y hasta el lunes a las 16 horas. Continúa para los más chicos, Mascotas en Apuro. A las 18 horas vas a conocer el origen de Optimus Prime y de Megatron en Transformer One en 3D. A las 20 horas sigue el gran éxito de Romper el Círculo. Y prepárate para la función de suspenso y terror a las 22 horas. Llega No hables con extraños. El cine de la Rural, creador de momentos de película. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Cuando se apaga la TV,
Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Cursucuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano y Loza, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Cochería Correntina de Sepelios, una empresa familiar, servicio fúnebre, servicio de ambulancia, cremaciones, sala velatoria, traslado a cualquier punto del país. Atendemos todas las obras sociales nacionales y provinciales. Atendemos en Cursucuatiá y Cazadores Correntinos. Cochería Correntina de Sepelios, Belgrano 1090 en Cursucuatiá Corrientes. Teléfono 3774 42 5590. Celular 3774 15 41 59 59. Cochería Correntina de Sepelios. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 15, 40 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all I see in all these places. You're all I see in all these faces. So let's pretend we're running out of time. Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing
making out. AM970 más radio. Es la hora 15, 44 minutos. Siento una ola de calor. A veces se confunde el corazón, pero no es el caso. Vamos paso a paso, preso de tus besos. Cuando se apaga la luz y te pones enfrente, ganas de comerte sobran en mi cuerpo. Cuando estamos en el mood, qué rico que se siente. Poseo tu mente cuando estoy ahí. Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto. Contigo me conecto como con nadie más. Estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento. Se nos para el tiempo, ay. Debajo de la luna y encima de mí, recorriendo tu curva, lore for a beat. Se me sube, me carga la clock. Me dejaste en shock, baby, I don't give a fuck. El humo se disipó, fue cuando nos encontramos los dos. Desde que lo hicimos, nunca más nos olvidamos. Give a fuck. Si en mente y en cuerpo nos conectamos, baby, tú te transformó. Cuando se apaga la luz Y te pones enfrente, ganas de comerte sobran en mi cuerpo. cuando estamos en el mood, Qué rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí. Estamos bajo el efecto, todo parece perfecto. Contigo me conecto como con nadie más. Estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento. Se nos para el tiempo, se siente a flor de piel, igual te puedo ver. El cuarto mojado, vamos a inundar el hotel. Encima, súbeteme encima. Mañana nos vemos, volvemos al clima. Lo hacemos encima del Benz, se vino again. Está oscuro, ma, y no nos ven. Ex, hago olvidar de su ex. Liberamos el estrés, volvemos para la habitación. Me lleva a la perdición. Cuando se apaga la luz y te pones enfrente, ganas de comerte sobran en mi cuerpo. Cuando estamos en el mood, qué rico que se siente, poseo tu mente cuando estoy ahí. estamos bajo el efecto, todo parece perfecto. Contigo me conecto como con nadie más. Estamos bajo el efecto cuando lo hacemos lento. Se nos para el tiempo, La cena está rara, nadie dice nada. Se nota en tu cara lo que quieres hacer. Te vas a ir conmigo aunque llegaste con ella. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, yo quiero otra noche de esas. Nos desarmamos pieza por pieza. Como termina y así empieza. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, yeah. Empezamos por el polar.
no salís de mi cabeza. Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, yo quiero otra noche. Piensas, nos desarmamos pieza por pieza. Como termina la ciencia empieza. Yo tengo un show para darte en privado. Si a vos te interesa, nos fugamos GT. 5 estrellas y al hotel. Nos fugamos GT. 5 estrellas y al hotel. Nos fugamos GT. 5 estrellas y al AM970 más radio. Woke up in somebody's kitchen, 20 missed calls, 1% phone on red. How am I getting home? The double vision room is spinning, clothes all over the floor. But I ain't tripping, cause I'm just living, and every night I want more. Flashback to the deep chats with a stranger. Toasting for no reason, celebration. One night turns into a whole situation. But I would do it all again. No regrets, no. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. Last night was a movie, I'm playing it back. Looking through my camera roll like who the hell is that? I don't wanna know what I've been spending. I don't wanna see who I've been texting. Yeah. Flashback to the deep chats with a stranger. Toasting for no reason, celebration. One night turns into a whole situation. But I would do it all again. No regrets, no. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. All night I've been drinking, all night I've been drinking, all night I've been drinking it. Nunca fumé marihuana, pero hoy me tienes high. Tú me pones en un viaje, tú me pones en un vibe, como si fuera la primera vez. Yo me prendo cuando tú me ves, cuando tú me besas. Ey, sube a mi cabeza, ey, tú me desestresas, como una cerveza. Ey, tú tienes una energía que está bacana. Tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes manas. Si antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición. Tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón. Ya todo estaba bien, ey, y ahora estoy mejor. Yo voy subiendo y tú eres mi escalera. Voy a tocar el cielo o eso pareciera. Como si de otra vida yo te conociera. Con la forma en que me ves, me das paz y me das sex. 28 y 23, ey, cero drama, cero estrés, yeah. Yo le pongo la canción,
Ella le pone su guantanamera, sabe cuál es su misión. Está más buena por dentro que por fuera, y por fuera la más linda, pero ella nunca se entera. Qué chimba que tú me quieras, qué chimba lo que me espera. Tú tienes una energía que está bacana, tú le pones el sábado a mi semana. Tú no tienes amigas, tú tienes hermanas, y antes de ser tu novio yo fui tu pana. Tú das ganas de darse la bendición, tú le pones la tilde a mi corazón. Si voy a sonreír tú eres la razón, ya todo está bien, y ahora estoy mejor, y ahora estoy mejor. AM970, más radio. Yo la vi pasar, lloraba mientras borraba del celular las fotografías que tenía de usted. Mira qué fatal comportamiento, quebrándole la sien. Ella no sabía cómo actuar, ni siquiera cómo ser para disimular. Cuando le decías, te juro no te miento, te juro que lo siento, qué terrible fantasía. Para protagonizar una película y parecer fuerte, te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente. Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones. Tú te enamoraste, que no la supiste amar es evidente, pero el que se equivoca se arrepiente. Te será difícil olvidarla si la miras a los ojos. Veo a alguien vacía que le obsequió a este corazón, traiciona sangre fría, que tiene el don de convencerte a base de mentiras. Los ángeles nunca transan con el diablo, eso es hipocresía. ¿Y cómo puede ser que usted esté defendiéndola, sabiendo que no fue como ella dice? Yo siempre la quise, no estuve en una peli que no protagonice. Para protagonizar una película y parecer el fuerte, te olvidaste de taparte la carita, la mirada no miente. Ella tiene el tatuaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones. Tú te enamoraste, que no la supiste amar es evidente, pero el que se equivoca se arrepiente. Te será difícil olvidarla si la miras a los ojos ya. Ella tiene en la mirada un tatuaje con tinta negra. Ay, si tú la vieras a los ojos. Ella tiene El tatuaje de una gran desilusión. Dijiste que la querías, pero en el amor no se ponen condiciones. Tú te enamoraste, Pero tú no la supiste amar. Oye, mira, tú te equivocaste. Te será difícil olvidarla si la miras a los ojos. Es la hora 15, 58 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad
85%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguir tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Sin mosquito no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888. Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar la dos. Tiene un par de pretendientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibro fácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos. Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34 5. Teléfono
3446-640474 o 3446-594055. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Buenos Aires, clásica y moderna, con teatros, bares, restaurantes. Buenos Aires tiene historia y te hace vivir muchas más, como los pasajes de San Telmo, andar a caballito por caballito, encontrarte con lo que imaginás y lo que ni te imaginás. Buenos Aires hace que te sobren las anécdotas que vas a poder contar. Buenos Aires siempre te espera. Buenos Aires Ciudad. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. ¡Ey! Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. Cristian Riquelme, compra de caballos para frigorífico y hacienda en general. Recorremos todo el litoral. Teléfono de contacto 3774 63 95 47. Email cristianriquelme-83 @hotmail.com o visitanos en Cerradori
830. Representante de Horacio Rodríguez Egaña. Tu bello centro y al centenar lo llevo dentro del corazón. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 10 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Vos nunca estás pa' mí cuando yo estoy pa' ti. Y aunque te quise tanto, no sabes cuánto me arrepentí. Y tú sigues jugando a hacer preguntas, pero tú ya te sabes la respuesta. Jugar a ser la víctima te gusta, pero ahora mira quién ganó la apuesta. Brindo por las lágrimas de ayer. Hoy te vi con otra, pero no pude entender qué fue lo que de ti me enamoró. Te juro que no sé qué me pasó, pero mi última lágrima, aunque te duele, ya no es pa' vos. Bandida, terminaste solita por un amor escondida. Sabía dónde te metías y no te importó porque sos un infiel. En busca de piel, no voy a responder. Yo estoy con él, llevo con él. Pero si algún día quieres volver, baby, yo te diré. Mentirosa, yo te regalé 1000 rosas. Resultaste ser tramposa. Yo no cargo más tu lágrima. Mentirosa, yo te regalé 1000 rosas. Resultaste ser tramposa. Yo no cargo más tu lágrima. Ahora puse tu recuerdo en una caja. Antes éramos rima, pero ahora ya no encaja. Antes yo estaba encima, pero ahora me la baja. Antes tú eras mi feel y ahora no me relaja. Me hiciste la doble en eso, yo te hice la triple. Me pusiste cuerno, pero me lo quité. Y esa beba con la que te diste, yo me la comí cuando te fuiste, bebé. Mira cómo antes nos amamos. Oh, oh, y ahora es tu culpa, ¿dónde estamos? Brindo por las lágrimas de ayer. Hoy te vi con otra, pero no pude entender ¿Qué fue lo que de ti me enamoró? te juro que no sé qué me pasó, pero mi última lágrima, aunque te duele, ya no es pa' vos. This is the big one. Valentina de la casa otra vez, otra vez, otra vez. Baby, crossover, Tini, 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 ey. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte, sin olvidarme de mí. Darte toda la noche
noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Los Ángeles Azules y María Becerra. Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris y de pronto llega con más luces que París. Eres el sol de mis días que me abrigan esas noches frías. Sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Ella yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Porque tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí, ay papi dime que sí, que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Haz lo que puedas por mí, yo haré lo mismo por ti. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. De Iztapalapa para la Argentina y de la Argentina para el mundo. AM970 más radio. Y yo que estaba solo, te vi bailando para mí. Tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación. Dulce sabor a coco, tienen tus labios carmesí. Vos sabes que yo me prendo fuego cuando tu veneno entra en mi corazón. Y quisiera no pensar más en vos, estoy mejor cuando no estás acá. Y es que sabes cómo curarme el dolor, pero también sabes cómo hacerme mal. Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar. Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregarte el alma. Me destrozaste por dentro hasta dejarme sin nada. Me rompiste todo el cuerpo, pero no pudiste con mi alma. No voy a darte más tiempo, fuiste una droga muy cara. Aceleré, vi el muro igual aceleré. La verdad es que no me lo esperé. Maldito el día en que te encaré, yo mismo me lo busqué. Y me declaro adicto a tu piel, tu beso. Me tienen enganchado y me siento preso. No aguanto la distancia y duele el silencio. Me mata que me ignores y te confieso. Ya no te quiero, en mí te robaste mi vida. Me quedó la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor. Ya no te quiero, en mí devuélveme la vida. Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor. Y quisiera que no estés donde voy, siempre me escapo y te vuelvo a encontrar. Cada vez que me siento mejor, a tu infierno vos me haces bajar. Soy un adicto a tu cuerpo, pero me niego a entregar.
que estaba solo. Te vi bailando para mí. Tu silueta me llama y yo caigo de nuevo en el juego de la tentación. Let's talk about it, babe. Your love is my love and my love's for you. No doubt about it, babe. I'm coming over if you want me to. If you let me, I can get you off the ground. Get your head up in the clouds, I'll bring you down. Do whatever that you need and cry it out. And I'll show you what I can do. Oh yeah. Just give me the green light and I can make you feel better. Spinning round in circles, I could do it forever. Let me be your highlight, dancing all night together. Just give me the green light and I could be yours forever. Burned out, I get it, babe. Just like the stars, but they're burning for you. Don't think about it, babe. Darkness is nothing when hope's shining through. I can get you off the ground. Get your head up in the clouds, I'll bring you down. Do whatever that you need and cry it out. And I'll show you what I can do. Oh yeah. Just give me the green light and I can make you feel better. Spinning round in circles, I could do it forever. Let me be your highlight, dancing all night together. Just give me the green light and I could be yours forever. Give me the green light. Give me the green light. Give me the green light. Give me the green and I can make you feel better. Spinning round in circles, I could do it forever. Let me be your highlight, dancing all night together. Just give me the green light and I can be yours forever. Just give me the green light and I can make you feel better. Spinning round in circles, I could do it forever. Let me be your highlight, dancing all night together. Just give me the green light and I can be yours forever. Give me the green light. 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 AM970, más radio. Siéntate, que ese mudo hoy te quiere hablar, que este ciego ya no puede ver, que este sordo no te va a escuchar. El amor no tiene que doler, pero hace tiempo que este amor me duele, todo me duele. Me la paso en la calle bien solo y tú en la casa aburrida, ey. Me abriste mil heridas, yo la mantenía escondidas. Esta serie ya me la vi y aunque tiene varios finales, en el próximo capítulo tú ya no sales. Necesito un segundo y este amor es de locos para poder entender que tú no eres pa' tanto y yo no soy tampoco. Necesito un segundo pa' que cierre esta herida. Me partiste el corazón pa' llevarte la mitad, porque tú no tenías. Ay,
lo tienes, dale, llévatelo. Úsalo con otro más que yo. Borra mi teléfono que no, ya no voy a contestarte más. Ya no te quiero ver, ni en pintura ni en papel. Deja de decir que yo soy tu hombre si ya no eres mi mujer, ya no. Hoy que me mire al espejo es para cantar victoria. Soy muy linda con tu cuento, pero ya tú eres historia. Aunque te pongas más linda solamente para mí, porfa cierra bien la puerta cuando vayas a salir. Necesito un segundo, que este amor es de loco. Y yo no soy tampoco. Necesito un segundo para que cierre esta herida. Me partiste el corazón para llevarte la mitad, porque tú no tenías. Saber nada del amor, porque siempre que intenté salió un desastre. Ignoraba si alguien podía llamarme la atención. No quería que alguien vuelva a lastimarme. Por culpa del amor, cada día era más solitario. No pensaba que fuera a cambiar cuando te conocí. Y ahora me tienes así. Me tienes loco pensándote. Cierro los ojos y tengo ganas de pasar el fin de semana calentando la misma cama, conociéndonos mejor. Tengo ganas de pasar el fin de semana calentando la misma cama mientras hacemos el amor. Matías Valdés, baila nena con Marama. Qué bonito es entender que estando contigo todo sale bien, porque cuando me faltas siento que algo me falta. Solo tienes que saber, quiero estar contigo cada amanecer, porque cuando me faltas, siento que algo me falta. Me tienes loco pensándote, cierro los ojos y tengo ganas de pasar el fin de semana calentando la misma cama, conociéndonos mejor. No tengo ganas de pasar el fin de semana calentando la misma cama mientras hacemos el amor. AM970, más radio. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón.
niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Yo te digo, los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Y nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Guitarra. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara y tú no dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quién te mira y quién se entrega. Nada, nada de esto. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, nada fue un error. Nada de esto fue. Oye, pero este es el bueno, ¿eh? Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119 a unos 2000 metros al sur de Curuzú, Guatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82.
Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre 2024, jueves 5 de septiembre, remate especial televisado, NEA Noa Litoral, Sociedad Rural, Mercedes Corrientes, streaming Rosgan, 18 horas, en vivo por Canal Rural, miércoles 11 de septiembre, remate Rosgan, streaming Rosgan, 10 horas, en vivo por Canal Rural, jueves 19 de septiembre, Expo Angus Primavera, predio Angus Cañuela, streaming Rosgan, 9 horas, en vivo por Canal Rural, agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre. Remate Prueba Pastoril Hereford Litoral 2024. 27 toros Hereford, 50 vaquillonas preñadas pedigrí registradas y VIP. Jueves 26 de septiembre, 14 horas, desde INTA Concepción del Uruguay y por streaming. Remata Jauregui Lorda, 3454-128-515. 19º remate anual Estancias Don Pastor. Miércoles 25 de septiembre. Sociedad Rural de Villaguay. 50 toros Angus puros controlados negros y colorados. 300 vaquillonas preñadas más y puras controladas. Remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Auspicia Angus. HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Y Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Idavo, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, cumple 20 años de presencia en el mercado. Nuestra trayectoria avala la calidad de los productos desarrollados, altamente palatables y de excelente comportamiento en las bateas, cumpliendo con todos los controles y normas sanitarias y de seguridad vigentes. Planta industrial y oficinas en Ruta Provincial 126 y Tarragó-Ros, Curuzucuatiá, Corrientes. Teléfono 03774 1563 7841 1563 7842. Mail idavo.srl@gmail.com. Idavo, 20 años haciendo suplementos minerales. Ganador Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Ganador Pujol, la fuerza de un equipo. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 26 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Reproductores del Sur Correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre,
septiembre. Remate primera edición Las Joyas del Litoral desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 40 10 42 40 11. Vestimenta gaucha Chejente. Sí, Chejente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chejente. Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774 46 99 10. Sí, para comunicarte con Chejente al 3774 46 99 10. Vestimenta gaucha Chejente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 16. 41 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Diste media vuelta diciendo Dios
aquí no está. Y me alejé de ti. Suerte que te perdí. Oh, arriba salta, lo quiero ver a todos. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir, de pie, y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. Fuiste tan dulce, nena, pero a la vez perversa. Siempre me hablabas de morir. Y te seguí los pasos hasta que tu locura me comenzaba a destruir. ¿Qué? Me comenzaba a destruir. Oh, 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 oh. Gracias, Salta de mi corazón. Los amo de verdad. Y me alejé de ti. Gracias. AM970, más radio. No ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue, por favor dígale usted. No. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura.
buscándola de nuevo ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas ya ni el sol me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Oye. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo, lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Desde que tú te fuiste, solo tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
Gracias, thank you so much. AM970, más radio. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de 1000 noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos. Esta noche bailamos, te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance, I live my life in your hands. We take the floor, nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside, don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos,
la hora 17 en punto. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. Ey, 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suena. Tamara Sánchez. Y que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. ¿Qué? Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. Todo tranquilo. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. En Montecaseros seguimos avanzando. Acompañamos a cada emprendedor y artesano, fortaleciendo el talento y la creatividad de nuestra comunidad, promoviendo el empleo autogestionado, sumando espacios de feria, como así también realizando talleres de capacitación y entrega de subsidios para ampliar la producción o el trabajo. Apoyar al desarrollo de los emprendimientos en nuestra ciudad es un compromiso que nos llena de alegría y orgullo. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Tornería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería.
fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de artículos de ferretería. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. ¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. Use suplementos minerales de establecimiento habilitados por SENASA. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. 4 grandes películas te esperan en el cine de La Rural. Desde este viernes y hasta el lunes a las 16 horas. Continúa para los más chicos, Mascotas en Apuro. A las 18 horas vas a conocer el origen de Optimus Prime y de Megatron en Transformer One en 3D. A las 20 horas sigue el gran éxito de Romper el Círculo. Y prepárate para la función de suspenso y terror a las 22 horas. Llega No hables con extraños. El cine de La Rural, creador de momentos de película. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 17. 9 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. ¿Qué onda, boluda? Prepárate, prende la radio, subí el volumen, porque a partir de este momento comienza La Tarde del Matador y DJ Pillo. Acá, a través de AM970 y FM 107.1 Radio Guaraní. Enganchate con nosotros. La Tarde del Matador y DJ Pillo.
quiero llorar. Te he rogado tantas veces, no me vayas a dejar. Y he entendido con el tiempo que eres tú quien va a llorar. El amor te lleva a un pozo y no puedes salir. ¿Dónde crees que si te hundes solo vas a sufrir? Pero me miré al espejo y ahí pude comprender que en esta yo no pierdo, que eres tú quien va a perder. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando no encuentres en otra lo que yo te supe dar, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y para el día en que vuelvas, ya muy tarde será. Fotos de mi celular. Ya no quiero dar más pena, ya no quiero llorar. Te he rogado tantas veces, no me vayas a dejar. Y he entendido con el tiempo que eres tú quien va a llorar. El amor te lleva a un pozo y no puedes salir. ¿Dónde crees que si te hundes solo vas a sufrir? Pero me miré al espejo y ahí pude comprender que en esta yo no pierdo, que eres tú quien va a perder. Me vas a extrañar, me vas a extrañar. Cuando no encuentres en otras lo que yo te supe dar, te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y para el día en que vuelvas, ya muy tarde será. Va a suceder después de 1000 caricias, lo que vas a hacer, pues ya no te importa nada, me lo dice tu mirada, soy tu juego de placer. Cada vez hay más pasión, pero no es suficiente para el corazón. Faltan las palabras, que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol. El alma y el cuerpo no se fundirán si no hay sentimientos para entregar. Hoy le pongo un alto a esta falsedad. No quiero una noche, yo te quiero amar. No soy tu juguete a quien puedas tú manipular. Una dama a tu medida para mostrar. Yo soy más que solo eso, ya sí tengo sentimientos, pero es hora de buscarte otro juguete que se acomode a tu medida, porque yo no seré una pieza más en tu colección. Aunque me cueste comprenderlo, me dolió tanto entenderlo, ya no quiero ser más tu juguete. Cada vez hay más pasión, pero no es suficiente para el corazón. Faltan las palabras, que me digas que me amas, abrazados cuando sale el sol. El alma y el cuerpo no se fundirán si no hay sentimientos para entregar. Hoy le pongo un alto a esta falsedad. No quiero una noche, yo te quiero amar. No soy tu juguete a quien puedas tú manipular. Una dama a tu medida para mostrar. Yo soy más que solo eso, yo sí tengo sentimientos, pero es hora de buscarte otro juguete que se acomode a tu medida, porque yo no
no seré una pieza más en tu colección. Aunque me cueste comprenderlo, me dolió tanto entenderlo. Ya no quiero ser más tu juguete. Más tu juguete. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor. Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme de aquella trampa mortal. Otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas tal vez. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya
al alcohol. Amor, amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Amor, amor, amor. Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol. Sigue la fuerza y el ritmo para todos. Esto es Ráfaga. Te lo dije, corazón, que no vuelvas a insistir. Te lo dije, corazón, y tú volviste a creer en su amor. Te lo dije, corazón, ella ya encontró otro amor. Por favor, no insistas más, ella ya no volverá. Ya verás, corazón, ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Te lo dije, corazón, ella ya encontró otro amor. Por favor, no insistas más, ella ya no volverá. Ya verás, corazón, ya verás, la olvidarás. Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo. Maldito corazón, se burló de tu amor, ¿acaso no lo ves que te vivió mintiendo?
agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. Naranana, de ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Lo entenderé, muchachita. Naranana, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en todas tus penas. Y es que salga la tristeza que hay en ti. Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. Naranana, de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Y es que salga la tristeza que hay en ti. Ven un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Y es que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume. Quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir, muchachita. No, 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 no. Na, 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 na. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy un barco a la deriva que navega sin timón. Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, soy velero en la tormenta que no encuentra salvación. Una vez quiero volar hacia algún sitio donde anidar, que es tu imagen que me ata y
hojita seca que al viento va. Así voy yo, tú no estás. Como una hojita seca que al viento va. Tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. Y no me deja marchar. Como una hojita seca que al viento va. Así voy yo, tú no estás. Como una hojita seca que al viento va. Tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. Como una hojita seca que al viento va. Así voy yo, tú no estás. Como una hojita seca que al viento va. Tu amor sin descansar. Como una hojita seca que al viento va. Que al viento va. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Te extraño. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, cerilla, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. Enganchate con nosotros. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Cara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pizzochi y Los Ángeles del Me Chamamé. preguntan por qué tomo y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuela y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos en premio. Anima David Gómez por la noche Carpa Doma Fest. Anticipada
Entradas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzúcuatiá los Taitas de Mendizábal, de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo, Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los auténticos del chamamé y los haces del trópico. Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailando? Prepárate para vivir la estudiantina San Isidro 2024. 2 jornadas sensacionales que no te podés perder. El viernes 20 de septiembre, disfruta del cultural en la Escuela 526 a partir de las 13:30 horas. El sábado 21, la acción se traslada al Camping Municipal Santa Rosa, en el kilómetro 715, con las disciplinas deportivas durante la jornada. Y para cerrar la noche con broche de oro, elección de la reina de los estudiantes. Y si esto fuera poco, la fiesta continúa con gran baile a cargo de los príncipes del chamamé y los príncipes cumbieros de San Isidro. Desde Curuzúcuatiá, Salsa Mami. Y para finalizar la noche a puro ritmo, ven a bailar de Goya Corrientes. Dale vieja, dale. Vení, disfruta y divertite. Te invita Municipio de San Isidro. Intendente Carlos Martínez. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde me acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el Tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de come gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. Atención Chajarí y toda la zona. Anda agendando. Viernes 27 de septiembre. Llega la diosa. Sí, Dalila en un show exclusivo.
Pelotón y Club Primero de Mayo. Y en vivo en el club, Dalila. En la previa, Matías Gómez y Salsa Mami. Se arrepentirá y querrá volver. Ya, asegura tu lugar. Busca tu entrada anticipada. La Diosa Dalila, Club Primero de Mayo, viernes 27 de septiembre. Chajarí, Entre Ríos. Dime cómo haré. Yo quiero ser tu dueña. No quiero esconderme para amar. Atención Mercedes y toda la zona. Te invitamos el 29 de septiembre, Festival Patronal de San Miguel Arcángel, con un festival con grupos invitados, los del Estero en cumbia y chamamé, Horacio Maidana, Martín Barbona, Ricardo Jesús y su banda, Sociedad Anónima, El Matador y Salsa Mami, Vera Monzón, Sergio Almirón, Banda Tentación, Los Blancos, Chamamé Sin Límites, Los del Chamamé, Los Amigos de la Cumbia, Pomelo y su banda. Y un grupo sorpresa de Resistencia. Animación, José Mamberín y El Matador. Sonido, DJ Lalo Sonido. Invita Rubén y Karina. Llegó a Curuzú una nueva propuesta para el cuidado de tu piel. Damaris Limpieza Facial Profesional. Conoce los beneficios sobre el cuidado de tu piel. Limpieza facial profunda. Previene puntos negros y espinas. Desintoxica la piel. Suaviza tu piel. Agenda tu cita a través del WhatsApp 3774-541277. Seguinos en Instagram como Dayana Marisol 47. Escapes Alaris, venta, colocación y reparaciones de escapes para tu auto. Todas las marcas. Estamos en el barrio 53 Viviendas, calle 2, casa número 23. Contactate al 3774-504104. Escapes Alaris. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones. Atención Curuzú, Guatiá y toda la zona. Se viene, se aproxima el mes de la primavera y te presentamos una gran jineteada, destreza y bailanda. Domingo 22 de septiembre en el predio de Cándido Jara. A partir de las 9 de la mañana. Prueba de riendas con 80% de los recaudados en premio. Encuentro de tropillas con 700.000 en juego a repartir. 150.000 en broche de oro en juego tendido. 2 caballos por categoría para el ruido. Capataz de campo Federico Zamudio. Jurado Petty Correa y Chocho Melgarejo. Apadrinan Carlos y Carlitos Ávalo. Animador José Alegre. Cantor criollo Diego Alves. Bien arriba. Para la bailanda, los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los auténticos del chamamé, los haces del trópico, animan la bailanda, el tío Beto y Lali Leyes. Entradas anticipadas, limitadas a tan solo 4.000 pesos. La podés conseguir al 3774 45 67 39. No te lo pierdas.
vas a pegar a tu gente cuida. La gran mega fiesta es el 22 de septiembre en el predio de Cándido Jara. Habrá gran servicio de cantina, parrilla, asado con cuero. Atención, los que van a participar de la prueba de rienda estarán a las 9 de la mañana. E invita y garantiza Fabián Troncoso y familia. ¡Los esperamos, chamigo! Porque esto de amarte me trajo. Kiosco Marquitos, en Posadas al 1450, entre Larrea y Mateus. Ahí tenemos lo mejor, ¿eh? Acércate, comestibles en general, lácteos, cigarrillos, golosinas, bebidas, todo tenés ahí a mano, ¿eh? En Barrio Yaguar Rincón, Kiosco Marquitos. Y ando borracho tratando de no pensarte. Sexta edición de la Bendita Flor Nacional. Sábado 5 y domingo 6 de octubre, Puerto Seibo, Monte Caseros, Corrientes. Sábado 5, entrada en puerta 3.000 pesos. Clasificación departamental de jinetes para representar a nuestro departamento en la final provincial. 20 caballos, encuentro en cuero tendido. Trancada de ternero y pialada de terneros. Domingo 6, entrada en puerta 5.000 pesos. Encuentro de tropillas en las 3 categorías, con 1 millón de pesos en premios y pialada de potros. Elección de reinas de la Flor Nacional. Paisanita, paisana y mini paisanita. Para la bailanta, día sábado, los auténticos del chamamé, los haces del trópico y chamba cumbia. El día domingo, los cuñados y Jorgito el gigante. Gran servicio de cantina y asado con cuero. Los esperamos para disfrutar un domingo en familia. Organiza Centro Criollo Flor de Seibo. Contacto Coto Centurión 3775 503101. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de come gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Ya que vienes hasta aquí,
Supermercado El Turco 2. Comestibles en general, carnicería, verdulería, pan, lácteos, artículos de limpieza, carbón, gas, bazar, maíz, avena, alfalfa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horarios de atención de lunes a sábados de 7:30 a 12:30. Y por la tarde de 17:30 a 22 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Estamos en calle Martín Fierro, 880, cerquita de la entrada de Curuzú. Los esperamos con la mejor atención. Supermercado El Turco 2. Y hable con la noche pa' que no amanezca. ¡Vamos, muchachos! Taller Mecánico Jesús, mecánica en general, todo tipo de vehículos nacionales e importados. Estamos en Isabel la Católica al 1831. Realizamos auxilio en toda la provincia. Contactate 3774 59 1051. Taller Mecánico Jesús. No es secreto. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que digan que eso es mío. ¿Y cómo dice? Salsa mami, hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, yo bebo de tu río, con mi dedito te hago un remolino y esas montañitas las convierto en volcán y con mi lengüita la voy a sacar y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 mía. Hazte un tatuaje debajo del ombligo con una flechita que diga que eso es mío. Yo te subo el traje, yo bebo de tu río, con mi dedito te hago un remolino y esas montañitas las convierto en volcán y con mi lengüita la voy a sacar y te hago mía, 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 y te hago mía, 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 mía. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
cenabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cobata, con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando. Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando. Todo luego pasó, de repente su dedo en mi espalda dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de su falda. Caminito al hostal, nos besamos en cada farola. Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Y desnudos al amanecer nos encontró la luna. Enganchate con nosotros, estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Y aquí estamos, los chicos de Salsa Mami. Una tarde, un café, salgo a caminar, como cada día, ningún lugar, acompañado de tus recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, me cuesta reír y cuesta respirar, solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí, tú tienes la magia de hacerme feliz, de poder aliviar mis sufrimientos. Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti,
viejos recuerdos. Y me quema este frío de la ciudad, duele hasta reír, cuesta respirar. Solo oigo tu voz en medio del silencio. Sigues tan presente aunque no estés aquí. Tú tienes la magia de hacerme feliz, de poder aliviar mi sufrimiento. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo. Enséñame a vivir sin ti. Oh, no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo. Exámenes. Problemas con tu novio. Discusiones con los viejos. Depre. Tenemos la solución. Solo un poco de radio. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Y para todo el país, salsa mami, oh. La vez ahí ya me contaron que me recuerda y me anda buscando. Dentro de poco la estaré encontrando. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. Ella deja la noche y las amigas por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Yo soy su momento preferido. La vez ahí ya me contaron que me recuerda y me anda buscando. Dentro de poco la estaré encontrando. Sabe que soy loco sin corazón y cuando me llama le doy mi atención. Le paso rápido la ubicación. Esta noche fiesta de los dos. Ella gira la ciudad entera por estar conmigo, porque yo soy su momento preferido. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Me Chamamé. preguntan por qué tomo y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero.
Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en Cumbre y Chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima Javier Ortiz y en cabina DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermanos Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuela y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro. En cuero tendido. 100.000 pesos. En premio. Anima David Gómez. Por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal de Buenos Aires. Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos. La Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires. La Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires. Los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonazola. La Resbalosa de Cardoso. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales. Chimenea Martínez, Capataz de Campo, Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los auténticos del chamamé y los haces del trópico. Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Cartucha amigo, ¿quién me quita lo bailado? Prepárate para vivir la estudiantina San Isidro 2024. 2 jornadas sensacionales que no te podés perder. El viernes 20 de septiembre, disfruta del cultural en la Escuela 526 a partir de las 13:30 horas. El sábado 21, la acción se traslada al Camping Municipal Santa Rosa, en el kilómetro 715, con las disciplinas deportivas durante la jornada. Y para cerrar la noche con broche de oro, elección de la reina de los estudiantes. Y si esto fuera poco, la fiesta continúa con gran baile a cargo de los Príncipes del Chamamé y los Príncipes Cumbieros de San Isidro. Desde Curuzucuatiá, Salsa Mami. Y para finalizar la noche a puro ritmo, ven a bailar de Goya Corrientes. Dale vieja, dale. Vení, disfruta y divertite. Te invita Municipio de San Isidro. Intendente Carlos Martínez. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre
septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. Atención Chajarí y toda la zona. Anda agendando. Viernes 27 de septiembre. Llega la diosa. Sí, Dalila en un show exclusivo. ¿Qué queda de mí? Que sigo sola y esperando por ti. De la mano de Tío Tom y Club Primero de Mayo. Y en vivo en el club, Dalila. Vos sos el poder de mi ansiedad. En la previa, Matías Gómez y Salsa Mami. Se arrepentirá y querrá volver. Ya, asegura tu lugar. Busca tu entrada anticipada. La diosa Dalila. Club Primero de Mayo. Viernes 27 de septiembre. Chajarí, Entre Ríos. Dime cómo haré. Yo quiero ser tu dueña. No quiero esconderme para amar. Atención Mercedes y toda la zona. Te invitamos el 29 de septiembre, Festival Patronal de San Miguel Arcángel, con un festival con grupos invitados, los del Estero en Cumbia y Chamamé, Horacio Maidana, Martín Barbona, Ricardo Jesús y su banda, Sociedad Anónima, El Matador y Salsa Mami, Vera Monzón, Sergio Almirón, Banda Tentación, Los Blancos, Chamamé Sin Límites, Los del Chamamé, Los Amigos de la Cumbia, Pomelo y su banda. Y un grupo sorpresa de Resistencia. Animación José Mamberín y El Matador. Sonido DJ Lalo Sonido. Invita Rubén y Karina. Atención Cursucuatía y toda la zona. Se viene, se aproxima el mes de la primavera y te presentamos una gran jineteada, destreza y bailanda. Domingo 22 de septiembre en el predio de Cándido Jara. A partir de las 9 de la mañana. Prueba de riendas con 80% de los recaudados en premio. Encuentro de tropillas con 700.000 en ruedo a repartir. 150.000 en broche de oro en cuero tendido. 2 caballos por categoría para el ruido. Capataz de campo Federico Zamudio. Jurado Betty Correa y Chocho Melgarejo. Apadrinan Carlos y Carlitos Ábalo. Animador José Alegre. Cantor criollo Diego Alves. Bien arriba. Para la bailanda, los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los
los auténticos del chamamé, los haces del trópico, animan la bailanta, el tío Beto y Dani Meses. Entradas anticipadas, limitadas, a tan solo 4.000 pesos. La podés conseguir al 3774 45 67 39. ¡No te lo pierdas! WhatsAppeala a tu gente cuida. La gran mega fiesta es el 22 de septiembre en el predio de Cándido Cara. Habrá gran servicio de cantina, parrilla, asado con cuero. Atención, los que van a participar de la prueba de rienda están a las 9 de la mañana. E invita y garantiza Fabián Troncoso y familia. ¡Los esperamos, chamamigos! Porque esto de amarte me trae. Sexta edición de la bendita Flor Nacional. Sábado 5 y domingo 6 de octubre. Puerto Seibo, Monte Caseros, Corrientes. Sábado 5. Entrada en puerta 3.000 pesos. Clasificación departamental de jinetes para representar a nuestro departamento en la final provincial. 20 caballos. Encuentro en cuero tendido. Trancada de ternero y pialada de terneros. Domingo 6. Entrada en puerta 5.000 pesos. Encuentro de tropillas en las 3 categorías. Con 1.000.000 de pesos en premios y pialada de potros. Elección de reinas de la Flor Nacional. Paisanita, paisana y mini paisanita. Para la bailanta, día sábado, los auténticos del chamamé, los haces del trópico y chamba cumbia. El día domingo, los cuñados y Jorgito el gigante. Gran servicio de cantina y asado con cuero. Los esperamos para disfrutar un domingo en familia. Organiza Centro Criollo Flor de Seibo. Contacto Coto Centurión 3775 503101. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de come gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Después me contaste unas cuantas mentiras. sueños te metiste.
yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de 1000 cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están tus brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor? Darío Rasmussen. Chuy, ¿cómo sufre ese pájaro allá en Posadas Misiones, Dímelo, Biberón. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que mata, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están tus brazos tan vacíos. ¿Cómo fui a hacer tan mía esta pasión que mata, que encierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor? Chufi. A la camioneta. La, 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 la,
Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Se viene otra gran jineteada y bailanta. Sábado 12 y domingo 13 de octubre en el predio Cándido Jara. El domingo habrá jineteada, montascuena y chamamé. Sábado 12 a partir de las 13 horas. Gran prueba de riendas. 400.000 pesos en premio. Más el 80% de la inscripción. Y un espectacular broche de oro en cuero tendido. 100.000 pesos en premio. Anima David Gómez por la noche Carpadoma Fest. Anticipadas generales 4.000 pesos. Domingo 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Gran clasificación departamental de los 3 jinetes que nos representarán rumbo a Jesús María 2025. Habrá 6 tropillas. Por primera vez llega a Curuzucuatiá los Taitas de Mendizábal de Buenos Aires, Flor del Pago de Emiliano Medina de Entre Ríos, la Argentina de Sergio Retondo, Buenos Aires, la Amistad de Mario Alvarelo, Cardales, Buenos Aires, los Penachos de Zamudio, Zapucay de Bonasola, la Resbalosa de Cardoso. Llega por segunda vez el apadrinador de los grandes festivales, Chimenea Martínez, capataz de campo Federico Zamudio, animador Marcelo Milano de Zárate, Buenos Aires, payador Marcelo Maldonado de Santa Fe. Para la gran bailanta actuarán los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los auténticos del chamamé y los haces del trópico. Habrá gran servicio de cantina y parrillada. Animador de la bailanta Dani Leyes y Tío Beto. Anticipada 5.000 pesos. Invita y organizan los hermanos Zamudio. Ahora Catucha amigo, ¿quién me quita lo bailando? Prepárate para vivir la estudiantina San Isidro 2024. 2 jornadas sensacionales que no te podés perder. El viernes 20 de septiembre, disfruta del cultural en la Escuela 526 a partir de las 13:30 horas. El sábado 21, la acción se traslada al Camping Municipal Santa Rosa, en el kilómetro 715, con las disciplinas deportivas durante la jornada. Y para cerrar la noche con broche de oro, elección de la reina de los estudiantes. Y si esto fuera poco, la fiesta continúa con gran baile a cargo de los príncipes del chamamé y los príncipes cumbieros de San Isidro. Desde Curuzucuatiá, Salsa Mami. Y para finalizar la noche a puro ritmo, ven a bailar de Goya Corrientes. Dale vieja, dale. Vení, disfruta y divertite. Te invita Municipio de San Isidro. Intendente Carlos Martínez. Sábado 12 de octubre. Sábado 12 de octubre. Segunda edición de Toma Paz Curuzú. En el predio de Cándido Jara. Este año te presentamos la fiesta en carpa gigante. Y actuarán Ángel Pisochi y Los Ángeles del Me Chamamé. preguntan por qué tomo y tomo para olvidarte. Ricardo Jesús y su banda. Ahora me dice que soy calentero. Por primera vez estarán desde Goya los Gauchos Litoraleños en cumbia y chamamé. Y para cerrar la noche, Ernesto Miño y los Románticos. Quisiera morirme de una borrachera. Anima
Javier Ortiz. Y en cabina, DJ David Verón de Montecaseros y DJ Fede Zamudio. Busca ya tus anticipadas por Sarmiento 1553 o con el staff. Sábado 12 de octubre. Organiza Hermano Zamudio. Me rompiste el corazón en mil pedazos, me golpeaste el alma sin piedad. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Vaz y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de combi gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. Atención Chajarí y toda la zona. Anda agendando. Viernes 27 de septiembre. Llega la diosa. Sí, Dalila en un show exclusivo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperando por ti. De la mano de Tío Tom y Club 1 de Mayo. Y en vivo en el club, Dalila. Vos sos el poder de mi ansiedad. En la previa, Matías Gómez y Salsa Mami. Se arrepentirá y querrá volver. Ya, asegura tu lugar. Busca tu entrada anticipada. La diosa Dalila, Club 1 de Mayo, viernes 27 de septiembre. Chajarí, Entre Ríos. Dime cómo haré. Yo quiero ser tu dueña. No quiero esconderme para amar. Atención Mercedes y toda la zona. Te invitamos el 29 de septiembre, Festival Patronal de San Miguel Arcángel, con un festival con grupos invitados, los del Estero en cumbia y chamamé, Horacio Maidana, Martín Barbona, Ricardo Jesús y su banda, Sociedad Anónima, El Matador y Salsa Mami, Vera Monzón, Sergio Almirón, Banda Tentación, Los Blancos, Chamamé Sin Límites, Los del Chamamé, Los Amigos de la Cumbia, Pomelo y su banda. Y un grupo sorpresa de Resistencia. Animación José Mamberín y El Matador. Sonido DJ Lalo Sonido. Invita Rubén y Karina. Llegó a Curuzú una nueva propuesta para el cuidado de tu piel. Damaris Limpieza Facial Profesional. Conoce los beneficios sobre el cuidado de tu piel. Limpieza facial profunda. Previene puntos negros y espinas. Desintoxica la piel. Suaviza tu piel. Agenda tu cita a través del WhatsApp 3774 54 1277. Seguinos en Instagram como Dayana Marisol 47.
Escapes Alaris, venta, colocación y reparaciones de escapes para tu auto. Todas las marcas. Estamos en el barrio 53 Viviendas, calle 2, casa número 23. Contactate al 3774-504104. Escapes Alaris. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Atención, Cursucuatiá y toda la zona. Se viene, se aproxima el mes de la primavera y te presentamos una gran jineteada, destreza y bailanta. Domingo 22 de septiembre en el predio de Cándido Jara. A partir de las 9 de la mañana. Prueba de riendas con 80% de los recaudados en premio. Encuentro de tropillas con 700.000 en juego a repartir. 150.000 en broche de oro en cuero tendido. 2 caballos por categoría para el ruido. Capataz de campo Federico Zamudio. Jurado Betty Correa y Chocho Melgarejo. Apadrinan Carlos y Carlitos Ávalo. Animador José Alegre. Cantor criollo Diego Alves. Para la bailanta, los campesinos del chamamé, Grupo Terremoto, los auténticos del chamamé, los haces del trópico, animan la bailanta, el tío Beto y Dani Meses. Entradas anticipadas, limitadas a tan solo 4.000 pesos. La podés conseguir al 3774 45 67 39. No te lo pierdas. WhatsAppéala a tu gente cuida. La gran mega fiesta es el 22 de septiembre en el predio de Cándido Jara. Habrá gran servicio de cantina, parrilla, asado con cuero. Atención, los que van a participar de la prueba de rienda están a las 9 de la mañana. E invita y garantiza Fabián Troncoso y familia. ¡Los esperamos, chamigo! Porque esto de amar me trae. Kiosco Marquitos, en Posadas al 1450, entre Larrea y Mateus. Ahí tenemos lo mejor, ¿eh? Acércate, comestibles en general, lácteos, cigarrillos, golosinas, bebidas, todo tenés ahí a mano, ¿eh? En Barrio Yaguar Rincón, Kiosco Marquitos. Y ando borracho tratando de no pensarte. Sexta edición de la Bendita Flor Nacional. Sábado 5 y domingo 6 de octubre, Puerto Seibo, Monte Caseros, Corrientes. Sábado 5, entrada en puerta 3.000 pesos. Clasificación departamental de jinetes para representar a nuestro departamento en la final provincial. 20 caballos, encuentro en cuero tendido. Trancada de ternero y pialada de terneros. Domingo 6, entrada en puerta 5.000 pesos. Encuentro de tropillas en las 3 categorías, con 1.000.000 de pesos en premios y pialada de potros. Elección de reinas de la Flor Nacional. Paisanita, paisana y mini paisanita. Para la bailanta, día sábado, los auténticos del chamamé, los haces del trópico y chamba cumbia. El día domingo, los cuñados y Jorgito el gigante. Gran servicio de cantina y asado con cuero. Los esperamos para disfrutar un domingo en familia. Organiza Centro Criollo Flor de Seibo. Contacto Coto Centurión 3775 503101. Escucha, pone mucha atención y prepárate para lo que se viene. Este sábado 21 de septiembre recibimos la primavera a lo grande en Pista Rincón Criollo y te presentamos 5 bandas en vivo. Llega Ángel Piciochi y Los Ángeles del Chamamé. La verdad que no sabes todo lo que te perdiste. Julio Bar.
Cumbieras y Los Ángeles de la Bailanta. Los Ángeles Cumbieros. Charlie y sus espontáneos. Mira cómo son las cosas. Y el gran show desde 9 de julio de Banda Retro. Demasiado tarde de acuerdo a mí. DJs, toda la animación de Lucas Cabral y el tío Beto. Elección de reina. Entrada, damas 2.000 pesos, caballeros 3.000 hasta las 0 horas. Habrá servicio de come gratis. Ya no me importa su desconsuelo, que llore que... Este sábado 21 de septiembre, Pista Rincón Criollo se viste de fiesta. Invita Jorge Muñoz Producciones y Familia. Garantía de diversión. I know you wanna say it. This is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Ya que vienes hasta aquí. Supermercado El Turco 2. Comestibles en general, carnicería, verdulería, pan, lácteos, artículos de limpieza, carbón, gas, bazar, maíz, avena, alfalfa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Aceptamos tarjetas de crédito, débito y mercado pago. Horarios de atención de lunes a sábados de 7:30 a 12:30. Y por la tarde de 17:30 a 22 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Estamos en calle Martín Fierro, 880, cerquita de la entrada de Curuzú. Los esperamos con la mejor atención. Supermercado El Turco 2. Y hable con la noche pa' que no amanezca. Vamos, muchachos. Taller Mecánico Jesús, mecánica en general, todo tipo de vehículos nacionales e importados. Estamos en Isabela Católica al 1831. Realizamos auxilio en toda la provincia. Contactate 3774 59 1051. Taller Mecánico Jesús. No es secreto. Para vos, Germán. Sabor y el buen ritmo. Y la fuerza joven. Sí, melocotón. Cumbia. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella solo sabe jugar y de ti nunca se enamorará. Otro amor encontrará y tirado y triste tú quedarás. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó solito, me dejó. Se
fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Ella se marchó solito, me dejó. Se fue por la mañana y me cambió por otro amor. Me dejó nomás. Goza y tiembla con los timbales de Chacho, Cochagolda. Y gózalo. Carretera que nos espera, una foto que acompaña y una radio fuerte suena. Contramano corazón, los recuerdos aceleran, se hacen duros cuando falta ese abrazo que consuela. La ruta pasa y pasa y pega fuerte la distancia de quien amas. Kilómetro a kilómetro se instala aquí en mi alma la nostalgia de quien amas. Contramano corazón, qué ganas de volver, qué ganas de abrazarte, de extrañarte no hace bien. Contramano corazón, qué ganas de volver. Mañana vuelvo a casa y con un beso espérame. La viuda enamorada, sentimiento para ti, solo para ti. La ruta pasa y pasa y pega fuerte la distancia de quien amas. Kilómetro a kilómetro se instala la nostalgia aquí en mi alma de quien amas. Contramano corazón,
extrañarte no hace bien. Contramano corazón, qué ganas de volver. Mañana vuelvo a casa y con un beso espérame. Contramano corazón, qué ganas de volver. Qué ganas de abrazarte, el extrañarte no hace bien. Contramano corazón, qué ganas de volver. Mañana vuelvo a casa y con un beso espérame. Estás escuchando La Tarde del Matador y DJ Pillo. Ella tiene una manera de mirar mis ojos que en mí despierta sueños, locuras de amor. Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo que me deja loco, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Ya vida mía, sentimiento, amor, sentimiento. Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella. Ay, me gusta verla haciéndome el amor, que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero, me hace prisionero, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más, una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios, ella es de más. Antes de que empiece a amanecer, vuelves a tu vida habitual. Debes comprender que entre los dos
todo ha sido puro y natural. Tu loca manía ha sido mía solo una vez, dulce ironía, fuego de noche, nieve de día. Luego te levantas y te vas, él te está esperando como siempre, luces tu sonrisa más normal. Es la hora 19 Blanca pero en punto. fría como nieve. No te conformes con menos. Nena, esto es Amar Azul. La radio de música que vos querés escuchar. Radio Guaraní. Que vos querés escuchar. Ayer llovió en Buenos Aires. AM970. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. Ey, 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suena. Tamara Sánchez. Y que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Va todo tranquilo. En Montecaseros seguimos avanzando. Con la puesta en marcha del operativo de descacharrado, trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes.
Ingeniería Mecánica Pucay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. Y le voy a dar las dos. Tiene un par de pretendientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decir. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico, cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. Dime que está mi
también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. Como siempre, solo por hoy, amor. Solo por hoy. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11. Ni más acá ni más allá. Precios. Trabajamos para que trabajes. Vos trabajás, nosotros también. El Maestro 435. Barrio Centenario. Delivery. 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 11 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 87%. Que te quiero, voy a implorarte un cariño verdadero que no sentí. Yo sé que tú no me quieres ya como antes. Comprendo que es imposible seguir así. Si es orgullo lo que tú tienes, yo también lo llevo conmigo. Seguiremos siendo amigos, pero no has de oír que te ruegue. Cuando veas otra en mis brazos, te arrepentirás ya muy triste, porque lo que tú pretendiste, todo ha sido solo un fracaso. Porque te pierdo voy a llorarte. Si tienes otro cariño a que insistir, yo sé que en tan poco tiempo no he de extrañarte. Encontraré la mujer que me hará feliz. Si es orgullo lo que tú tienes, yo también lo llevo conmigo. Seguiremos siendo amigos, pero no has de oír que te ruegue. Cuando veas otra en mis brazos, te arrepentirás ya muy triste, porque lo que tú pretendiste, todo ha sido solo un fracaso.
Soy querendón y sencillo, como todo buen paisano, y siento por mi cuchillo calor de amigo y hermano. Filoso como navaja, como el potro desconfiado, entra y sale de la vaina, cual si estuviera engrasado. Es prenda que cuido de noche y de día, y en su compañía confiado sé andar. Filoso en su acero y arisco en el trato, ya está fino y ñato del uso no más. Me recuerda un parejero que más que correr volaba, siempre largaba primero, el cuchillo lo llamaban. Era filoso en partida y jamás había perdido, en algo se parecía a mi cuchillo querido. Es prenda que cuido de noche y de día, y en su compañía confiado sé andar. Filoso en su acero y arisco en el trato, ya está fino y ñato del uso no más. AM970 más radio. Atados frente al boliche, mientras las calchas ya dicen que es domingo y hay reunión. Asado, juego de taba, acordeón de 2 hileras y una vestido celeste que hace flamear la pollera al bailar este balseado como nadie lo bailó. Luego queda un comentario que recorre aquel lugar. Entre risa y entre chanza, era celeste la guaina, desde hoy soy liberal.
sale el campo, mi vida es muy agitada, metido entre la manada, al lado de la madrina. Si le muerdo las costillas, me da una pateadura. Levanto mi cara dura y ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. Yo siempre seré mentado en cualquier estancia honesta, igual pasaré alambrados aunque me pongan orquesta. Me tucen a la mandioca con la cola bien pelada, panzón y pura trompa, ya le empiezo a rebuznar, y le empiezo a rebuznar. AM970, más radio. Tierra removida, ya vendrán los turiaces para hacerme compañía. Y si no viene a carpirlo la dueña de mis amores, y si el abrojo no se seca, no me han de faltar las flores. No tengo por qué afligirme si es la ley de la vida, que el árbol viejo se seque, total ya dejó semilla. Yo no he de quejarme por lo mucho que he sufrido, que si miro en derredor hay dolores peor que el mío. De mi tiempo ya le calmo, tomados de la mano, el campo ayer nos vio, entretejiendo sueños, goteando el alambrado, de un tiempo enamorado, que en mí nunca murió. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura, que un día se apagó, porque
floreció. Ayer pasé de nuevo coteando el alambrado, el puesto abandonado, de lejos contemplé, lo vi entristecido, aquel laurel rosado, el patio enmalezado, solitario se quedó. Muchacha campesina, romántica escultura, tu virginal ternura, que un día se apagó, porque llegó el invierno, tendió su flor helada, mató la flor amada, que un día floreció. Es la hora 19, 29 minutos. Soñé por vez primera en tus veredas aromas de azares que perfumaron mi loca juventud.
follaje de tu selva bravía. Forjé ilusiones y tracé mil caminos. Tuve la dicha de amores y cariños. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdas, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas al trinar de pajaritos, el arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Bailando junto con esa china amada, sentí en el pecho latir una esperanza. Esos amigos, recuerdos de la infancia. Esa maestra que bien me aconsejó. ¿Cómo olvidarte, oh Villa Guillermina? Si ese tu cielo es tan azul divino y las estrellas aún más fulgurantes, es manto eterno que cubre mi orfandad. Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerda, y aún escucho en mis oídos voces y cantos tan queridos. Despertaba las mañanas al trinar de pajaritos, el arroyo Los Amores fue testigo de mi adiós. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Horacio Rodríguez Egaña invita a su 46º remate por internet y especial de primavera, que tendrá lugar en el salón ubicado en el kilómetro 29 de la ruta 119, a unos 2.000 metros al sur de Curuzú, Guatiá, el viernes 27 de septiembre a las 14 horas después de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Remate Prueba Pastoril Hereford Litoral 2024. 27 toros Hereford, 50 vaquillonas preñadas pedigrí registradas y VIP. Jueves 26 de septiembre, 14 horas, desde INTA Concepción del Uruguay y por streaming. Remata Jauregui Lorda, 3454 128 515. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario. Anuncia sus próximos remates. 18 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria Federal. 26 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Feria desde San Jaime. 27 de septiembre, 14 y 30 horas, remate Reproductores del Sur Correntino, Montecaseros. 28 de septiembre, Sociedad Rural Concordia. 4 de octubre, remate primera edición Las Joyas del Litoral desde Sociedad Rural de Villaguay. Informes 0345 421 2040. Remata Hildarraz Hermanos. Campo, Patria. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre 2024.
Jueves 5 de septiembre, remate especial televisado, NEA NOA Litoral, Sociedad Rural, Mercedes Corrientes, streaming Rosgan, 18 horas, en vivo por Canal Rural. Miércoles 11 de septiembre, remate Rosgan, streaming Rosgan, 10 horas, en vivo por Canal Rural. Jueves 19 de septiembre, Expo Angus Primavera, predio Angus Cañuela, streaming Rosgan, 9 horas, en vivo por Canal Rural. Agenda de remates, Ganador Pujol, septiembre. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 422573, 422068. Correo Rural. 19º remate anual Estancias Don Pastor. Miércoles 25 de septiembre. Sociedad Rural de Villaguay. 50 toros Angus puros controlados negros y colorados. 300 vaquillonas preñadas más y puras controladas. Remata Colombo y Magliano Sociedad Anónima. Auspicia Angus. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. HK Agro anuncia su 11º remate de invernada. Jueves 3 de octubre, desde la Sociedad Rural de Mercedes Corrientes. Remate físico, presencial y por streaming. Almuerzo a las 12 del mediodía y remate a las 14 horas. Invernada, gordo y cría. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 1149 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 6274 91. Y Jorge Herrero, 3773 4498 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del campo argentino. Anuncia primer remate de reproductores del sur correntino. Viernes 27 de septiembre, 14:30 horas, desde Estancia San Luis, Ruta 14, kilómetro 392, Montecaseros Corrientes. 40 toros y 80 vientres Bradford, Angus y Brangus. Consulte por importantes plazos. Más información al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Vestimenta gaucha Chegentes. Sí, Chegente los espera en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, todos a Villa del Parque. Tenemos bombachas, camisas, boinas, alpargatas, pañuelos planchados, bombachas de corderoy, chalecos, boinas de paño e hilo, cuchillos, machetes. Los esperamos en Misiones 1540, en Villa del Parque. Sí, cerquita de la radio está Tienda Chegente. Hacemos envíos a todo el país. Teléfono 3774 46 99 10. Sí, para comunicarte con Chegente al 3774 46 99 10. Vestimenta gaucha Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19, 40 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 87%. AM970, más radio. Peregrinos de la Virgen correntina, cuando el sol se despereza en la lomada, San Luisito anda en el hombro de la gente, caravanas de carretas, toldo y llantas, la yacía collar a sombras del estero, y un
rosario de fogones florecidos. Hay un canto, una oración, después silencio, hasta que nazca más allá la madrugada. Mediodía en el atajo milagroso, una ermita y un torrente legendario. Restan solo 6 kilómetros de huella para llegar con su esperanza a tu santuario. Hay revuelo de campanas en el pueblo y en la fe del peregrino no hay cansancio, porque allí nomás en su camarín está la Virgen correntina de Itatí. Eres un verde y rojo litoral, el mismo que me duele hasta soñar, el dueño nostalgioso de mis días, patrón de amordazadas madrugadas. Eres vigor que besa litoral, el surco donde crezco a tu frescor, donde el callado humus que me toca muere temprano con el rayo del sol. Todo te habita y lo cercano más, como los besos que al partir me das. Todo se pierde un poco más allá, como el verde de mi amado litoral. Todo repite que aún estás, como un octubre ausente y deseado, siempre querido, doliendo a mi costado, como mi verde, mi rojo litoral. Arcilla y greda maduran grieta seca, rompiendo correntada los dorados luchan, en tanto que el chivato solo escucha del viento su caliente bailotear. Eres un verde y rojo litoral, el mismo que me duele hasta soñar, el dueño nostalgioso de mis días, patrón de amordazadas madrugadas. Eres vigor que besa litoral, el surco donde crezco a tu frescor, donde el callado humus que me toca muere temprano con el rayo del sol. Todo te habita y lo cercano más, como los besos que al partir me das. Todo se pierde un poco más allá, como el verde de mi amado litoral. Todo repite que aún estás, como un octubre ausente y deseado, siempre querido, doliendo a mi costado, como mi verde, mi rojo litoral.
AM970, más radio. A Margarita Belén, pueblo que me vio nacer, con arpegios de querer, va este chamamé sentido, y verás que no te olvido, mi Margarita Belén. AM970, más radio.
llama Quiero andar de a pie. Se va pa'l baile todos los domingos y las pueblerinas de su Santa Fe pierden hasta el paso cuando bailan llámame, porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer, porque un piropo tiene a flor de labios cuando quiere convencer. El pangaré lo lleva pa' la estancia vieja de Verabebú, le suelta las riendas cuando viene bien caú, y sin embargo el capataz no pudo sorprenderlo nunca cuando sale el sol, bajo las cobijas durmiendo en el galpón, porque a la hora que cantan los gallos ya está en su caballo con una canción, porque a la hora que cantan los gallos ya está en su caballo con una canción. AM970 más radio. Vasos grandes y de pelaje doradillo, mirada mansa y serena. No hubo domingos de penas mientras te tuve a mi lado. Ah, Serafín, se habré ganado carreras en todo el pago. Desde bandera tostado no quedó cancha que no has pisado. Te agrandaba en las cuadreras cuando en la cancha partías. La plata fácil llovía en tus patas, mi parejero.
Pero el tiempo traicionero y esas noches de amanecidas fueron minando tu vida y te tuve que vender. Hoy te he visto perder y me golpeó el corazón. Ahora sos un mancarrón que no matás 16. Ah, si pudieras volver a tus tiempos de tapao, de Don Serafín solo ha quedado tu renombre en el lugar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Sin mosquito no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de septiembre recorreremos los barrios Villa Dolores, CGT, Monobloc, Intendente Grela, 200 viviendas, 216 viviendas, 87 viviendas, 122 viviendas, 52 viviendas, 64 viviendas y 50 viviendas. Entre todos, nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Curuzucuatiá. Hacia adelante. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Somos la primera ciudad de la provincia en sumar tecnología de vanguardia a nuestro sistema de educación público y gratuito. Nuestro Centro Regional de Educación Superior Universitario se ubica entre las 3 primeras universidades del país en contar con tecnología de última generación, con 2 pantallas inteligentes instaladas que posibilitan además multiplicar el dictado de clases y ampliar el rango de incorporación de nuevas carreras a la oferta académica, ya que con estos dispositivos se pueden generar aulas espejo. Seguimos cumpliendo con el compromiso de mejorar la calidad educativa para todos los casereños. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. I know you wanna say, this is the rhythm.
Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Bonita, bonita, Facundo, librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería. Ya estamos con la vuelta al cole. Todo lo que necesitas, las mejores marcas y precios. Mochilas, carpetas, repuestos, cuadernos, lápices, cartucheras, bolígrafos. Lista para el jardín, 20% de descuento. Tarjetas Consumax Plan Max. Cuadernos tapadura por 100 hojas, 3.500 pesos. Cuaderno tapadura por 168 hojas, 4.900 pesos. Cuaderno Laprida por 100 hojas, 5.500 pesos. Repuestos Laprida Eco por 400 hojas, 9.000 pesos. Bolígrafos Fluor por 2 unidades, 2.000 pesos. Además, todo en descartable. Bolsas, camisetas, caja para pizza, papel, vasos plásticos. Facundo, Isabel la Católica 2283. Y vamos al cole con Facundo. Distribuidora Facu, en Avenida La Prida 1204, esquina Isabel la Católica. Tiene todo para la familia del campo y la ciudad. Productos en general, por mayor y menor. Arroz, fideo por 5 kilogramos, comestibles, bebidas, alpargatas confortables. Somos proveedores de almacenes y kioscos. Consulte precio por cantidad. Aceptamos tarjeta de débito, crédito y Mercado Pago. Celular 3774 63 11 96. Preguntar por Mario. Distribuidora Facu. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos. Trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Atención personalizada para problemas jurídicos. Turnos por WhatsApp al 3794 81 61 46. Estudio en calle Sarmiento 1052. Doctor Carlos Gustavo Rubín, abogado. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa.
¿Querés probar las mejores milanesas? Porque yo sí. Pollería La Unión te resuelve el almuerzo o la cena con milanesas crunch en sus diferentes sabores: ajo perejil, crocantes, picantes y sin condimentos. También contamos con los mejores cortes en pollos. Para pedidos, WhatsApp 3774 56 64 83 o al 3774 59 90 85. Consultanos por los puntos de venta. Envíos sin cargo. Pollería La Unión. No somos una marca, somos todas las marcas en lubricantes y aditivos, filtros y encendido, iluminación, motor periférico, climatización, rodamientos, suspensión y dirección, livianos y pesados. Somos Lubricentro Kilómetro 11. Kilómetro 11, ni más acá ni más allá. Precios, trabajamos para que trabajes. ¿Vos trabajas? Nosotros también. El Maestro 435, Barrio Centenario, Delivery 3774-404-105. En Kilómetro 11, con la compra de cada producto participas de un sorteo de un tambor armario para tu taller. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 12 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 87%. Las púas y las rodajas, y sobre las botas negras chicoteaba la sotera bien granada de una guacha, un paño negro de nutria con adorno en el cintillo, y ajustando en el pañuelo le relumbraba en el cuello 6 ramales de un anillo. Por su lujo en el vestir, de Tapel llegó a Caté. Él nunca buscaba al lado, que pa' un gente engarronao no hay derecho ni reveja ni amén. AM970, más radio. Radiante de estrellas, yo no pude llegar a la cita. Tú pensaste tan mal que ya nunca, nunca más en la vida te hallé. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidar
olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En mi vida de andar los caminos, solo deseo volverte a encontrar. Solamente quedó tu perfume, mi amor, de jazmines que era tu encanto mejor. ¿Cómo he de olvidarte si tú eres fiel fragancia de blanco jazmín? Ay, muchacha, ¿por qué no te olvido? Ay, muchacha, inútil será. En el tiempo de los jazmineros, tu recuerdo me hace llorar. Cuando vuelvo a mirar la sonrisa del retrato que adorna esa flor, solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Solamente deseo en la vida encontrar nuevamente tu amor. Te encontré cuando el otoño ya llegaba a mi sueño musical de guitarrero. Eras dulce primavera enamorada del sencillo resonar de mis te quiero. Justo entonces te miré, niña dorada, y en mis ramas solitarias florecieron tantas ansias de amores bien guardadas entre cuerdas, acordeones y luceros. Hoy por eso me refugio entre tus brazos y mis labios te regalan su ternura, pues florecen los azares tras tus pasos al dejar tan dulce aroma tu hermosura. El cristal de tus ojos me ha dejado espiar en lo profundo de tu alma, y por eso te prometo, mi querida, que a mi lado podrás hallar la calma. Y si un día nuestro sueño da su fruto, quiera Dios que nos florezca guitarrero, para así llevar mis manos en sus manos y la azul continuidad de tus destellos. Niña mía, te regalo este mi canto y también este silencio enamorado, pues borraste con tus besos el quebranto de la triste
triste soledad de mi pasado. Hoy por eso me refugio entre tus brazos y mis labios te regalan su ternura, pues florecen los azares tras tus pasos al dejar tan dulce aroma tu hermosura. AM970 Más Radio. Muchas mujeres hermosas por mi vida han pasado y algunas me han dejado como roto el corazón. Mas no tengo por qué afligirme, de pena no he de morirme, si en cuestiones del amor hay un dicho que lo afirma: todo bicho que camina va a parar al asador. ¿Qué será, chamigo? Que el que tiene mucha plata siempre quiere un poco más. Por la plata baila el mono, a ninguno le perdono, póngale precio nomás. La ambición y la codicia, la angurria y el también quiero, parece una maldición. Lo importante es el dinero, y si mañana me muero, lo llevaré en el cajón.
Cuando estás deprimido, aburrido, cansado, unite a la radio. Unite a la radio. AM970. La que te pone bien. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Vamos todos a la fiesta del estudiante. Disfrutaremos de una tarde a pura diversión. Elegiremos a los embajadores. Habrá concurso de preguntas y respuestas. Elección de la mejor hinchada, la mejor bandera y la mejor mascota. Toda la música con las batallas de DJs. Batalla de los DJs. ¡Ey! 30 grados de calor. Y la actuación en vivo de Tamara Sánchez. Suena. Tamara Sánchez. Y que se escuche la voz femenina, a ver. Dice. Grupo Cazadores. Inocente. ¿Qué? Me has contado. Grupo Cazadores. Te besaría en este instante. Y toda la onda de Dame 5. Dame 5. Tú y yo sabemos a la perfección. Domingo 22 de septiembre. Desde las 15 horas, en la Plaza General Paz. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Todo tranquilo. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Cuando se apaga la TV. Aberturas Aluminio Concordia. Ventanas, rejas, puertas de aluminio, puertas de chapa, puertas placas. Envío puerta a puerta a las localidades de Curuzú Cuatiá, Mocoretá, Monte Caseros, Paso de los Libres, Mercedes, Mariano Ilosa, Bonplan, Juan Pujol. Pagás al recibir. Atención por vía WhatsApp al 3454 93 88 29. 3454 93 88 29. O en Facebook, Aberturas Aluminio Concordia. AMS, distribuidora de artículos de ferretería, repuestos de sanitario y vástagos. Encontranos en Irastorza 920. Comunicate al WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook como AMS Distribuidoras de Artículos de Ferretería. Maderas Vega, de Jorge Daniel Vega. Productos de excelente calidad y más de 40 años de experiencia en el rubro. Tablas, tirantes, machimbres, carpintería en general. Terciados, chapadur, fibrofácil y todo lo que necesitas para tu obra. Tablas para encofrados, tirantes en pino o madera dura. Maderas Vega, Podestá 348. Celular 63 22 51. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. En la terapia,
El padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. En Caguazú y Sarmiento está La Ferretería, que te ofrece luz de emergencia Atomlux, estabilizadores de corriente Atomlux y proteja su equipo electrónico. Cocina a leña de hierro fundido, ollas hierro fundido, termotanque a leña, repuestos de farol a querosén, cocina a gas, lavarropa. Tenemos puertas y ventanas de algarrobo, puertas placa, puertas plegables y todo en electricidad, pinturas, bulonería, herrajes, accesorios para baño. Caguazú y Sarmiento. Teléfonos 42 46 47 42 47 95. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 38 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 87%. AM970, más radio. correntinos que anduvieron por los caminos abriendo huella extranjera y largando campo afuera el querido chamamé. Curuzú los vio nacer y esta tierra los acunó a don Gualberto Panoso y al maestro Tarragó.
Toropampa clavan la tierra sus guampas insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte iniciándose aquel duelo, hecho a embestidas y a guampas y a pezuñas que levantan el polvo que va hacia el cielo. Cuando todo se diluye como un saldo en la contienda, al morirse aquella tarde queda una mancha de sangre y un pampa menos en la hacienda. AM970 más radio. Federal, te canto con todas las fuerzas que al darme vida me pusiera Dios. Aquí tenés mi pecho, te lo entrego abierto. Todo lo que sirva, llevátelo vos. Y vivir con el pulso fiel del hermano y con el corazón en la mano, en Entre Ríos morir.
viejo barrio centenario, primo de Yaguar Rincón, sos en Curuzú Cuatiá la flor que supo inspirar el alma de Tarragó. Alberto Panoso, don Chiquito Insaurralde, amigos de Tarragó, amaban la serenata. Vamos pa' lo de Blanquita, se decidió Tarragó, y rumbo al centenario la muchachada salió. La cadencia de Gualberto tocando galletas colleras, y Tarragó al centenario con el alma se entregó. Chiquito les inspiró, había algunos amores, Gorgonio puso las flores y al centenario cantó. AM970, más radio. En la tarde de nostalgias recuerdo el pago lejano, mi rancho, padres, hermanos y 1000 reliquias del alma. Por eso cuando dirijo mis pasos hacia esos lares, afluyen a mí cantares si voy camino a Tres Palmas.
hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más, tanto que jamás me perdonaré. Que hoy añoro tanto, no olvide que un día fueron mías, en aquellas horas de alegría, que hoy se han transformado en desencanto. Me tortura comprobar que el llanto que por mí vertiste fue sincero, cuando me dijiste yo te quiero. Sin ti me consumía el quebranto, pero no pensé cual un inconsciente yo te abandoné. Más tardíamente mucho te añoré, mucho te busqué, mas ya no te hallé. En mi soledad mi arrepentimiento se hace más tenaz y mi sufrimiento me lastima más. AM970. Es la hora 20, 55 minutos.
Es la hora 20, 59 minutos. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal, estar siempre junto a usted. LT25, Radio Guaraní, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños. Felices sueños. Es la hora 21. 1 minuto. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme al fin tu amor en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera, te quisiera. De esta forma, LT25 Radio Guaraní cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. La grandeza de un ideal no es alcanzarlo, sino luchar por él. Alcanzarlo es solo una recompensa. Así iniciamos y finalizamos nuestra labor de cada día, junto a sus esfuerzos diarios, compartiendo sus sueños y sus logros y poniendo énfasis en un solo ideal, estar siempre junto a usted. LT25, Radio Guaraní, cierra su transmisión correspondiente al día de la fecha. Estaremos, Dios mediante, nuevamente junto a los amables oyentes en 970 kHz desde el centro de la Mesopotamia argentina. Por vuestra amable atención, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Felices sueños. Felices sueños.